into the ends, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J and 20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and 20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ends, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. ¿Cómo está mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión aquí para el canal Gentita Bella. Y pues bueno, ya saben, continúan las peleas épicas dentro del primer grupo del emparejamiento. Ya saben, de este nuevo evento de la marisma corrupta. Estamos con la dominación del árbol, gente. Prácticamente ahorita sí los jugadores van a dar todo de por sí, porque esa dominación va a marcar la diferencia de quién va a ganar este evento, gente. Prácticamente lleva luchando ya desde el reinicio, prácticamente. Más o menos ahorita ya ha pasado como 2 horas desde que empezó el reinicio, gentita. Quise hacerlo más antes, pero ya saben, a veces surgen ciertas situaciones que no siempre salen como uno quiere, ¿no, gentita? Pero bueno, aquí les traemos esta transmisión, gente. Gracias a todos los que siempre colaboran, a los que participan y están siempre a predisposición para poder traer estas transmisiones, gente. Porque sin esas personas, pues, no tendríamos estas batallas épicas, gentita. Muchas gracias por el gran apoyo. Un saludito para el buen Naret. Tony, ¿recuerdas nuestra situación en la isla? Ah, que prácticamente eran 2 versus 4, algo así era, ¿verdad? No me digas que le volteaste la partida, Naret. ¿Cómo estás, Legoshi? Un saludito para el buen Berserker, Gabriel, el buen Walter, el buen Guillermo. ¿Quién más me falta? El buen Soul, qué crack aquí reportándose el buen Soul. Gracias por ese apoyo, gentita. Antes de eso, déjenme pongo música de fondo, ¿vale? Listo, ahí estamos bien. Un saludito para el buen Chuy, XXX. ¿Quién más me falta? El Lobo Oscuro.
Aguilar Castro. ¿Quién más me falta? El buen Snow Star. Urubu. Welcome everyone. El solito para el buen Daniel Vega. Bean. Dinatang. ¿Quién más me falta? El buen Bejo. Silverio. Dice, hola Tony, quiero saber si hay alguna marcha para los free to play o sabes algo al respecto. Siempre suelen dar una marcha free to play cada vez que hay un aniversario del juego. Por ejemplo, en el primer aniversario el juego regaló una marcha. En el segundo no recuerdo bien si fue una marcha o un skin crack, porque a veces suelen rotarlo así. No son de las más bonitas, pero sí hay marchas que el juego te regala solo en cosas importantes del juego prácticamente, ¿vale? El buen Jax, gracias por estar aquí, gentita bella. El buen Sousuke, muchas gracias por estar aquí, gentita. El buen AXL, gracias a todos, gentita. Vamos por acá, gente. De una vez, déjenme preparar a ver cómo está la transmisión. Y creo que está bien. Ah, gentita, antes de empezar, ¿me escuchan bien? El buen Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. El buen Leyenda, gracias por estar acá, gente. Me confirman, gente, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien la transmisión antes de empezar? Porque tuve un pequeño problemilla antes. Hola Tony, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú cómo estás, crack? Espero bien. Dice una pregunta. ¿El insecto que uno tenga de ayudante toca subir 11 estrellas también? ¿Eso aumenta las stats? Sí, aumenta la habilidad de apoyo. No le debes subir niveles al insecto de apoyo, eso sí, pero sí subirle estrellas porque eso aumenta la habilidad de apoyo. Aumenta la probabilidad de activación y lo que proporciona prácticamente. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Se escucha bien, perfecto, gente. El buen señor Wick, muchas gracias por estar acá. Hola Tony, hace poco estuve viendo tus primeros videos. Deberías hacer un video reaccionando a los videos, a estos videos, son curiosos. Has crecido y avanzado muchísimo. Diría que sí, porque es un poco... Sí hay mucho avance, sin duda. Sí hay mucho avance, ¿qué les puedo decir, gente? Listo, si se escucha bien, vamos a darle a tope, ¿vale? Vamos por acá. Tenemos, gentita, una de las batallas más esperadas dentro del mundo del juego de The Ants, gentita. Ya saben que están enfrentándose TAW. Dentro de esa alianza hay dos colosos. Bueno, una colosa y un coloso. Prácticamente la jugadora la Blue Ant, ya saben, jugadora Blue Ant. Y antes que era líder, como muchos ya saben para que se pongan en contexto, Kai era líder de DMC. Prácticamente esos fueron los jugadores más importantes de DMC y la gran mayoría de jugadores fuertes se fueron a TAW para fundar una nueva alianza con el liderazgo de Blue Ant, gentita. En este caso tenemos una cuenta en R1C que gracias a esta alianza pues podemos traer esa transmisión, gente. Y prácticamente pues el campamento azul que conforma TAW con otras alianzas que vamos a ver a continuación se están enfrentando directamente con una alianza muy respetada que tiene también mucha trayectoria, gente. Estamos hablando del tigre. Bueno, en su momento le decíamos el tigre árabe porque tenía una imagen de un tigre prácticamente árabe y lo reconocimos así. Aunque su traducción del nombre, gente, es Dada. Prácticamente Dada o el tigre árabe que está ahorita en Dog, pues está dando batalla contra estos colosos y prácticamente es una dominancia por este evento. Prácticamente aquí hay mucho en juego porque el orgullo de estos jugadores a veces suele ser muy importante, ¿vale? Para que se tome en cuenta esto, así que va a ser muy importantísimo, ¿vale? Listo, la situación es la siguiente. Prácticamente cada campamento ha dominado su zona dentro de las bonificaciones que han tenido respectivamente. Ya saben que hubo un tiempo, el tema de la zona medioambiental, donde en estas zonas cada campamento tenía una bonificación inicial. Y consecutivamente pues Doc quiso entrar a la zona de TAW, prácticamente del campamento azul, y no lograron invadirlos, gente. Prácticamente no se pudo efectuar esa invasión porque están muy igualados, ¿vale? Ahora aquí, gente, en la zona del árbol ya empezaron a construir. Ya saben que hace poco se abrieron los túneles. Entonces, gentita, estamos viendo que se están enfrentando. Aquí ya hay una lucha muy ardua, gente. Aquí ya vemos, gente, ¿quieren que ponga el modo simplificado o vemos las marchas? ¿Vale? Ustedes deciden, ¿vale? Para que lo podamos ver. Erika, gracias por esa renovación de membresía. Gracias por ese apoyo. Un solito para todos, gente. Vamos para acá. Dice Tony, me salió la nueva arma de guardián a distancia. Una formación OP. Pay to... ¿Cuál sería? La de distancia. Tienes que llevarla con armadura brillante y la melee que tengas un poquito fuerte. Puede ser la del Ersi o la bicolor. Una de las dos. Se puede jugar con 2 hormigas de daño, te diría.
para que lo cheques. Dice, yo quiero ver las marchas. Listo, listo, gente. Si no se les dificulta, perfecto, ¿vale? Bueno, vamos a poner en situaciones cómo se están enfrentando desde estos puntos, porque hay diferentes puntos donde están dando pelea y se están defendiendo y atacando, ¿vale? Prácticamente la zona en la que Doc está posicionada y está tratando de presionar es desde este punto, ¿vale? Todos los jugadores de Doc están desde acá. El lugar donde están posicionados no es el mejor, no les favorece mucho la zona en la que se están posicionando, porque empezar a agrupar y unirse a las agrupaciones, prácticamente gente desde lugares lejanos pues suele tardar, ¿no? Entonces estamos viendo que todo este lugar, gente, es prácticamente Doc. Todo esto hasta acá arriba. Prácticamente el tema de las delimitaciones de sus territorios, todo esto, ¿ok? Y por acá vemos al respetable Tigre, gente, ¿vale? Está aquí posicionado, solo que por las marchas a veces suele cubrir. Está aquí, gente, ya tiene 124 G de kills ahí farmeadas. Prácticamente está bien posicionado en este lugar, para que lo puedan chequear. Y lo que están haciendo, gente, es que Doc está invadiendo esta torre, ¿vale? TAW está defendiendo a tope esta torre. Prácticamente TAW está en esta posición. Ahorita es 1 versus 1. TAW versus Doc en esta parte. Podemos ver todo esto. ¿Vale? Todo esto. Hasta estos puntos, ¿vale? Viendo la delimitación de su territorio, que es un verde turquesa, más o menos como lo pueden ver. Por acá está R1C, que ya voy a mover la cuenta para ayudar en la batalla. R1C, por acá estamos viendo a los de Bag también. Ya saben que Bag está en el campamento rojo, también apoyando. Y Bag se está enfrentando directamente con TPX, ¿vale? Z, la otra alianza, ¿cómo se llamaba? Creo que están peleando por acá arriba. Sí, por acá arriba están. La alianza, gente, PLZ está enfrentándose contra R1C. Estamos hablando 1 versus 1, mano a mano, gente. TAW con Doc. Por acá R1C con PLZ. Y por acá, gente, Back con TPX. Prácticamente desde aquí van a empezar las batallas largas, porque esto ya define, gente, quién va a dominar la zona del árbol. Y posiblemente quién va a ganar este evento, prácticamente, para que lo tomen en cuenta. Así que esto es lo que más o menos tenemos previsto para este enfrentamiento. Todavía no podríamos decir quién está más fuerte que otro, porque se ve que están casi muy iguales. TAW con Doc, gente, su nivel es muy parecido, muy igual, gente. Realmente se nota mucho la presión entre estas dos alianzas. Y podemos ver por acá, déjenme encubro esto. Les voy a mostrar cuántas kills llevan, prácticamente, para que lo vayan tomando en cuenta desde este punto. Y cuando ya terminemos la transmisión, veríamos una comparación. Están iniciando, gente, prácticamente ya el Tigre farmeándose 6.8 G de kills, gentita. Pilas en esa parte, ya está entrando a las 7 G. Kyle no se queda atrás, también va detrás, casi igualando al Tigre, gente. Prácticamente están muy iguales. De ahí le sigue el jugador JS con casi 5 G de kills. Blue Ant con 4.4. Si sigue presionando, ya llegaría a los 5. Tengan en cuenta que las guardianas pues no se caracterizan por hacer mucho daño, ¿no? Entonces son más que todo tanques. La unidad más especializada de Blue Ant y en estadísticas de supremacía es sus guardianas, ¿no? Entonces es lo que pasaba en su momento. ¿Se acuerdan cuando Robot y Capal luchaban juntos? Pues Robot hacía más kills que Capal, porque Capal era jugador full guardián, ¿no? Y acá vemos a Prox, que ahora Prox se le está haciendo complicado farmear kills, ya está bajando de posiciones. Obviamente los que son los colosos pues siempre van a dominar en estos puntos. Y por acá vemos a Calaba 13 también. Aquí vemos al Lobito de Doc también tratando de farmear las kills y así sucesivamente. Obviamente, gente, esto es cambiante, ya lo vamos a ver más o menos cómo se va a diferenciar. Sin duda estos dos jugadores van a ir de la mano. Ahora aquí le van a tirar todo, ¿ok? Le van a tirar todo y ahí es la situación. ¿Quién aguanta más? ¿Quién se organiza más? ¿Quién tiene mejor activación? Prácticamente para reducir mucho el desgaste entre todos, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. No se ven los hormigueros con tantas marchas. Verán, lo voy a poner en modo simplificado porque sí es cierto. Parece que las marchas sí como que suelen tapar un poco el panorama del mapa. Listo, gente. Ya puse modo simplificado. Aquí van a ver de mejor manera. Ahora sí van a ver acá a el buen Kyle, ex líder de DMC. Y aquí a la líder de TAW, Blue Ant. Los dos son los colosos de esta alianza y prácticamente, gente, son muy titánicos, ¿no? Ahorita están defendiendo la torre de TAW, gente, presionando a tope.
prácticamente demostrando la activación de cada alianza, la presión, porque son respetadas, porque son dominaciones dentro del evento, obviamente. Dentro de estos puntos, pues, como les dije, la estrategia aquí es quién se desgasta primero. Quien se desgaste primero, gente, ya es GG. Prácticamente hay límite también. Tengan en cuenta que llega un punto donde si agotas toda esta resistencia y te quedas sin nada, pues estarías fuera de juego. Así que hay que cuidar muchísimo. Más que todos los jugadores que van a tanquear y empiezan a hacer agrupaciones. Obviamente los que hacen agrupaciones, gente, son los jugadores más fuertes, ¿no? Entonces se empiezan a agrupar desde estos puntos. Por acá también estamos viendo, yo voy a mover mi hormiguero también, gente. Voy a ver una posición un poquito más acorde, un poquito más cerca. Uy, esta marmota, gente, estorba aquí. Bueno, podríamos posicionarnos. Gente, no hay ni lugar, gente. Podría entrar por acá. No hay de otra. Aquí es lo único que queda. Déjenme posiciono bien. Listo, gente. Vamos a activar bonificación. Sí tiene bonificación, es perfecto. Y le vamos a dar a tope, ¿ok? Vamos a tratar, bueno, aquí están tratando de hacer agrupaciones. Está un poquito complicado. Veo que PLZ está enfrentándose directamente contra nosotros. Obviamente como la zona es un poco complicada en tema de distribución, está complicadito armarse o unirse a esas agrupaciones, ¿no, gente? Pero vamos a tratar en lo posible de unirnos, aunque sea un poquito lejos. No importa, hay que tratar de ayudar en la presión, apoyando en esta pelea, a ver si se puede dar este enfrentamiento de la mejor manera. Por acá vemos que Back prácticamente está enfrentándose directamente con TPX. TPX está sufriendo un poquito con la torre. Como vemos, TPX sí le está pasando un poquito mal. Prácticamente viendo este punto, Back es superior a TPX. Obviamente les hace falta el buen Cats, gente, que ya saben que es una ballena que se retiró prácticamente. Y pues se entristece un poco ver que TPX obviamente tiene jugadores fuertes, pero trata de presionar, gente. Como que recuperan, destruyen. Lo veremos en el transcurso de lo que falta hasta que llegue el estado de protección, que faltan algunas horas más, gente. Este es un horario donde sí hay que presionar. Quienes se unan, pues es de mucha ayuda. Y por acá arriba, gente, pues R1C contra PLZ. Obviamente, pues PLZ es muy fuerte. Ahorita PLZ va a presionar muy fuerte a R1C. Y aquí R1C sí debe posicionarse de la mejor manera. Empezamos a hacer agrupaciones para tratar de sacar a tope, gente. Vamos. Dice TP que se está atacando su torre. Deja ver por acá. Acierto esta torre también. Cierto, están atacándose y defendiendo. Sí, tienes mucha razón. Uy, cuidadito aquí. Prácticamente vamos a ver. Diría que entre Back versus TPX sí están al nivel, ¿vale? Ahí. R1C versus PLZ tal vez puede ser que sea el mejor contrincante prácticamente en tema de quién es más fuerte que quién. Y sin duda pues Dog tiene que dar frente a TAW, gente. No hay de otra. TAW pues sin duda se ha enfrentado a una alianza que Dog, gente, no es fácil de vencer. Obviamente tienen a este jugador. Y a JS, que también es otro jugador muy fuerte. Por acá vemos al buen Lobito. JS no lo veo por acá, gente. ¿Estará por acá arriba? Astro. Está Astro. El Dada. No, porque entró el hormiguero. Está Dada. Acá está JS, ha estado al lado. Ah, es que él todavía no tiene la estrella. Como que en ciertas estrellas... Estamos hablando de tema de skin, gente. No se suele comprar todas, ¿no? Porque si estuviera al remo, tendría prácticamente a ritmo en tema de estrellas. Como lo vemos con el Lobito, ¿no? Prácticamente. Aquí estamos viendo de que estos jugadores, obviamente los que se posicionan en los primeros puestos, son los que tratan de agrupar a tope para tratar de presionar. Esta zona, gente, sí la veo complicada, ¿vale? Veo que TAW no ha tocado las torres todavía de Dog. Estamos viendo de que más bien está jugando TAW más defensivo, ¿vale? Está tratando de jugar más defensivo. Tal vez sea por la distribución de la zona. Más bien están tratando de jugar tal vez a la estrategia de dejar de que Dog ataque primero. A ver si logran aguantar toda esa presión. Bueno, esto también suele ser un poquito peligroso, ¿no? Porque si no sueles presionar también...
conforme pase el tiempo, pues el desgaste se va notando y puede darse un cierto punto donde los más fuertes de esta alianza pues se agoten demasiado y ya no tengan más que aportar en la pelea, y dependerían mucho de quienes vayan conectándose consecutivamente luego de las peleas importantes, ¿no? Ahorita estamos viendo que el buen tigre, gente, empieza a agrupar. Esto es importante, ¿no? Zona, como está distribuido, gente, Dog la tiene difícil porque hasta atacar su torre, gente, está muy lejos. De aquí a acá sí está lejos, gente. Prácticamente toda esta zona sí se buscaron una zona donde puedan enfrentarse de la mejor manera. TAW juega de forma estratégica, gente. Obviamente ellos se posicionan pues aprovechando al máximo el tema del terreno para su estrategia, ¿vale? Obviamente hay diferentes situaciones, hay cómo aplicar diferentes estrategias en batalla, y una de estas es como la que están viendo. Desde que hemos visto, Dog y TAW pues no se han enfrentado en un lugar donde estén cara a cara, ¿no? Siempre ha habido algo que los divide, como fue en el enfrentamiento en el túnel, y en este caso pues esta delimitación que también está marcando ese problemita, ¿no? Para Dog. Dice, TAW solo se defiende, dice, ahí es la única manera de pasar al árbol. Abajo hay otra, pero necesitan más arcilla. Exacto, exacto, gente. Miren, el árbol es este, ¿vale? El árbol es este. Prácticamente estamos hablando de que se encontraron en este punto. Prácticamente van a tratar de luchar a tope. Tema de bonificaciones que se han tomado, ¿vale? Desde estos puntos. Ciertas estructuras se han tomado mientras han marcado el camino para tener un poquito más de bonificaciones. Ahorita prácticamente en bonificaciones están distribuidos muy a la par, ¿vale? Aquí ya depende muchísimo, como les dije, quién se desgasta primero. Si ya vemos que TAW pues entre los dos ya no tienen pues prácticamente la resistencia de temporada y así se quedan en jaque, gente. Obviamente pues tienen mucho, ¿vale? Tienen mucho dentro pues el tema de la batalla. Por acá también vemos a el buen Saikin también posicionado ayudando en la batalla. Sin duda, gente, pues es mucho nivel aquí, ¿no? Aquí en el tema del primer grupo sí van a ver demasiados jugadores en batalla, obviamente, como estamos viendo. Estos jugadores siempre se sacan todas las cosas que salen en los eventos. Sea el precio que sea, gente, se lo sacan. Ya saben que este tipo de ballenas pues sacan el mejor rendimiento dentro del juego. Por acá vemos otro jugador con esta estrella, gente. Saben que para tener estas estrellas pues tienes que tener la gran mayoría de skins dentro del juego. Y estamos viendo pues una presión muy fuerte, ¿vale? Por acá déjenme ayudo acá también a R1, no sé. Déjame me posiciono por acá y unirme a una agrupación. Bien, para tratar de ayudar. Es que me distraigo, gente, narrando las peleas por acá. A ver cómo va esta torre. Estamos viendo de que PLZ está dominando más la torre. Se nos está haciendo un poquito complicado a R1, no sé, presionar. También es la zona, ¿no? Se complica un poco, pero estamos viendo de que les estamos molestando un paso a paso. Tal vez mientras se acomode de mejor manera podamos hacer una mejor presión. Acá, gente, TPX. Vemos que la torre de Back está igualmente cambiándose de posición. Tema construcción, destrucción. Por acá la torre la han recuperado. TPX ha recuperado muchísima la torre, gente. Miren, prácticamente no se han dejado. Y ahorita aquí es un problema. Back está jugando un poquito más defensivo. Y esto quiere decir que por tema de actividad TPX está dominando un poquito más, ¿vale? Hay varios jugadores de TPX. ¿Vale? Hay varios jugadores de TPX. Back también por el tema de la distribución de la zona pues como que no le favorece tanto, ¿no? Como que esta zona está extraña para pelear, gente. Todas las zonas están incómodas en este punto. No les favorece mucho, ¿no? Entonces hay que jugar mucho a la segura. Quien se puede defender de la mejor manera. Dice Tony, manda tu tropa ayuda. Sí, ahorita lo estoy mandando, Gabriel. Gracias por ese apoyo, crack. El buen Arnaldo, qué crack, aquí reportándose. Y miren cómo va la torre, va a 62%. Ya llega el tema de la agrupación del buen tigre, gente. Miren cómo va llegando. Vamos a ver si logra reiniciar la torre. A ver si saca a todos los que están en esa torre, gente. Vamos por acá. Veamos en ese punto cómo se presiona. Ya mismo llega, gente. Está mandando dos marchas a la vez, mira. Una detrás de otra. Hay dos marchas. Unidad Pro y Unidad 1. Vale. No logró sacar a todos de la torre, pero sí la gran mayoría de los jugadores fuertes. Acá llega otra agrupación. Esta es de JS, ¿vale? Ya saben que JS es otro jugador muy fuerte. Llega con la agrupación de JS y creo que JS sí reiniciaría la torre. Llega a la torre, boom, reinicia la torre. Prácticamente necesitan dos agrupaciones del Tigre y una de JS para tratar de reiniciarlo. Creo que otro jugador también quisiera esa agrupación, entraría. Astro también hizo una agrupación.
está tratando de llegar, la torre otra vez cambió de estado, llega Astro, otro jugador también ya reinició la torre, Astro llega y refuerza, ¿vale? Está a 20 minutos, la torre está un poco peligrosa, ¿vale? Está peligrosa, viendo desde este punto, le favorece mucho más defender a TAW, ¿no? Ya saben, esta es la misma historia, lo que pasa es que en este punto, obviamente todos empiezan a hacer agrupaciones, atacar individualmente, obviamente es desperdiciar gente, el tema de las bonificaciones. Y hacer agrupaciones es lo mejor que te toca, ¿no? Entonces, mientras haces agrupaciones se pierde un poquito de tiempo. Por eso es que, de alguna manera, tienen que sincronizarse muy bien cómo va a llegar quién primero dentro de las agrupaciones, ¿no? Si llega bien Blue Ant o Kyle. Y dentro de las agrupaciones de Doc también, coordinarse de la mejor manera para que, una vez derrotados los jugadores más fuertes que están defendiendo la torre, pues lleguen los demás a seguir destruyendo. Entonces, eso, gente, es otra estrategia también dentro de estos grupos muy altos. Van a tope, gente, sin duda, van ahí. Dice, la nueva zona del árbol está muy fea, dice, no hay hojas. Está complicadita, prácticamente no se acomoda mucho. Tienes que, bueno, también donde se topen, ¿no? Aquí dio la casualidad de que estas alianzas se toparon aquí. Entonces, la velocidad también depende mucho de eso. Dice, andas full mission con el Capi, dice por acá. Con Capibara Go, sí, crack. Le vamos a tope. Tony, ¿qué será ahora de la alianza de LOB? Verán, gentita. Como muchos ya saben, por acá no sé si estará el buen Soul. Pero por ahí se filtró una imagen, gente. Prácticamente una imagen donde este robot decía, gente, que va a dejar el juego. Prácticamente para los que no se han ponido, bueno, no se han ponido, ¿no? Para los que tal vez no estén enterados de lo que está sucediendo, gente, es que pues prácticamente Robot va a jugar la última temporada en LOB. Soul también, gente, prácticamente va a ser la última temporada para ellos prácticamente. Obviamente desde este punto, gentita, estás hablando de que qué pasará con LOB, ¿no? También entristece un poco, gentita, de que Robot y Soul pues dejen el juego, gentita. Ya saben que a la final aquí en el canal pues tienen mucha trayectoria esos dos jugadores. Aquí sin duda pues hemos hablado muchísimo de Robot. Y siempre he admirado mucho esa alianza y los que lideran ese grupo, porque ellos fueron los que me dieron a mí la oportunidad de hacer las primeras transmisiones de los grupos más fuertes, ¿no? Y con eso también el canal se hizo conocido y empezaron pues a aparecer jugadores mucho más fuertes. Entonces, lo importante, gente, es que de alguna manera, cuando ya pues el juego ya te deja de interesar o ya no sueles disfrutar como antes, pues lo más normal es que lo termines dejando, ¿no? Es lo que siempre pasa. A la final, el juego, conforme pasa el tiempo, se hace monótono, ¿vale? Hay jugadores que puede que no les aburra nunca y otros sí, prácticamente. Y muchos dirán, Tony, no sé, ¿por qué Robot puede dejar una cuenta que le invirtió mucho, no? Obviamente, pues, tema de mentalidad, gente, es diferente, ¿no? Por ejemplo, esos jugadores invierten cierta cantidad de dinero a esas cuentas porque tienen la posibilidad, ¿no? Prácticamente ellos gastar esa cantidad de dinero es como que no les afecta. Es como darse un gusto prácticamente. Entonces, no sé si vayan a vender las cuentas o qué es lo que vaya a pasar, gente. Tal vez dudo que la vayan a vender, la cuenta de Robot, porque a la final es un recuerdo. A la final los recuerdos siempre es lo que se llevan dentro de estos juegos. La gente que conoces, etc, etc. Entonces es prácticamente algo que de alguna manera pues deja un legado, ¿no? Ellos, por ejemplo, Robot dejó un legado dentro del juego. Igual Cats, todos los jugadores que pues gastan demasiado y son influyentes dentro del juego, gentita, pues de alguna manera, gentita, pues dejan ese legado, ¿no? Y muchos siempre lo recordamos así, como jugadores que de alguna manera aportaron el máximo al juego. Y lo normal, el juego, gentita, tiene que de alguna manera seguir añadiendo cosas nuevas para los jugadores que siempre tratan de comprar todo al máximo, ¿no? Y obviamente estos tipos de jugadores siempre están casi al máximo, gente. Entonces, como de alguna manera pues ya son 3 años de juego y como ya saben es bastante tiempo. El Robot también explicaba de que ya no va a tener tanto tiempo para jugar y que prácticamente tiene un negocio que va a expandirlo en África, etc, etc. Hay un anuncio que ustedes pueden verlo. Prácticamente quiere expandir prácticamente el negocio que tiene en mente. Obviamente no nos va a describir qué negocio tiene, ¿no? Pero lo importante, gente, es que de alguna manera lo recordemos como el líder que fue, ¿no?
líder de call y luego de LOB. Prácticamente es así, gentita, ¿vale? Puede que muchos pues no entiendan por qué vaya a dejar el juego, ¿no? Pero a la final es lo que hay, gente, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. ¿Qué les puedo decir? Yo admiro muchísimo a Soul y a Robot, gente, porque de alguna manera me dieron la oportunidad de estar haciendo las transmisiones en las alianzas, gente. Prácticamente Soul siempre decía, no te preocupes, Tony, muestra hasta las estrategias que ellos hacían, gente. Y recuerdan que una vez cuando nosotros entramos a la alianza de TIG, prácticamente el Tigre, gente, a mí me mandó a rango 0, ¿vale? Solo por mostrar algunos chats que tenían ahí, pero no fue de forma para perjudicar, ¿no? Entonces es como que uno dice, vaya, ¿no? El tema de alianzas, ambiente en diferentes lugares se nota, ¿no? Ahí también puedes ver qué tan poderosa o estricta puede ser una alianza, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cómo se administra Doc, por ejemplo. R1 no sé, conozco un poco porque yo he estado en esta cuenta y he visto cómo tratan a sus jugadores. Y obviamente es una alianza muy fuerte también. En TAW sin duda debe ser una alianza donde tratan de coordinar y cuidar mucho a los jugadores que entran también. Y sin duda en DOC también debe ser lo mismo. Solo que cada alianza pues tiene su ambiente, tiene su onda y eso depende mucho del líder. Prácticamente el líder, gente, es el que mantiene unido una alianza, ¿vale? Entonces, si tú ves el trabajo coordinado que está sucediendo aquí es porque tienes buenos líderes, ¿vale? Una alianza así de poderosa, gente, es muy difícil de coordinar, ¿vale? Y de cuidar aún más. Obviamente, no todo el trabajo también es del líder, ¿no? Sino también de los R4. Los R4 también juegan un papel importante. Muchos de aquí tal vez, si fueron líderes o R4, sabrán lo difícil que es coordinar una alianza. Obviamente tenías que apoyarte mucho de los R4 si eres líder. Y prácticamente es lo que pasaba. Por ejemplo, en LOB, o antes como era Call, el buen Soul, gente, era, diríamos que la mano muy derecha del buen Robot, gente. Soul es un crack prácticamente. Obviamente es otro jugador que pues sí da lástima que deje el juego también. Y pues es lo que hay, gentita. Lo que sí, verán, lo que sí tengo pensado, gentita. Lo que sí tengo pensado, no sé si el buen Soul, bueno, esto para hablarlo más que todo con Soul, antes de que vayan a abandonar el juego, sería bueno hacer un video, ¿vale? Reaccionando a qué es o todo lo que han avanzado en sus cuentas, tanto de Robot como Soul, ¿vale? Obviamente eso lo haríamos en un videito, no sé si le parece a Soul, y eso haríamos como una forma de despedida, ¿no? Para no dejarlo así, sino que darle ese homenaje, por lo menos de que fueron jugadores que obviamente detrás de ellos hay gente que los admira también. Obviamente aquí detrás de Soul, gente, hay un fandom importante también. No tanto como otros juegos que sin duda pues es mucho más. Pero sin duda hay gente que se inspira de estos jugadores, ¿no? Y a la final pues un mensaje de apoyo y lo que sea pues ayuda mucho, ¿no? Y a la final pues es lo que hay, gentita, ¿vale? Por acá dice, parece que no, dice, tomarán el árbol ellos primero. Ah, es que el buen Arnaldo, lo cierto que está en el grupo del buen Robot. Así que está muy bien. Ya saben, pues entristece un poco. A la final yo sí le considero al buen Soul como un amigo, gente. Al buen Robot también como un gran amigo. Sin duda, de los jugadores más pay to win que he conocido, gente, la gran mayoría ha sido muy buena onda, ¿vale? Muy buena onda. Personas que tienen valores. Mantienen mucho el tema de la unión. Y saben que cada jugador es importante dentro de las peleas, gente. Por acá dice Tony, Kill Rank es listo. Listo. Ahorita les muestro el top de kills. Vamos para acá. ¿Dónde está muerte de hormiguero? Ok. Ya mismo entra el buen tigre, gente. El buen tigre, gente, ya mismo entra a la 7G. Ahí lo pueden ver, gentita. Para que lo pueden checar, gentita. Miren ahí a top. 7G de kills prácticamente ya. Está muy cerquita el tigre. Kai le sigue con por ahí detrás. Parece que el tigre está farmeando un poco más de kills. Y JS también. Aquí ya te das cuenta, mira, JS es muy fuerte, ¿vale? Está casi al nivel de estos jugadores. Para estar en estas posiciones, gente, te das cuenta de que sí. Hay nivel en esa cuenta. Parece que ese jugador más bien invierte estadísticas que tal vez skins o algo así, ¿no? Como lo estamos viendo. Entonces es importantísimo.
Ahí a tope, gente. Vamos por acá. Vamos por acá, gentita. Bien. La torre, ¿cómo va? La torre, gente, está peligrando, ¿vale? Está bajando poco a poco. Ok. Y eso que Dog está un poquito lejos. Vamos a ver, como les dije aquí, quien se desgaste primero es el que lo va a sufrir un poquito, ¿no? Aquí sí hay que jugar mucho a la estrategia de tratar de distribuir de la mejor manera los recursos. Estamos viendo de que Bag la está sufriendo un poquito, ¿vale? Bag está sufriendo un poquito en la torre. Vemos de que la torre de TPX ya no la han tomado otra vez. Ahorita Bag está jugando más defensivo. Entonces, cuidadito ahí, ¿no? Bag sí se le está complicando. A ver, por acá en R1C. Los de PLZ, gente, ya construyeron la torre. Y ahorita están tratando de invadir la torre de R1C. Ahorita R1C la está sufriendo, ¿vale? Parece que PLZ un poquito más fuerte que nosotros puede ser. Tal vez es porque ellos están mejor posicionados, ¿no? Por ejemplo, R1C por la zona, como les digo, miren esta distribución. Estamos muy lejos prácticamente. Yo me voy a acercar un poquito más. Veamos si es que por esta zona se puede entrar. No, es que esta zona, gente, qué fea. Más o menos por acá puede ser. Listo, ahí. Ahí, gente, ahí. Ahí podríamos apoyar de la mejor manera. Solo hay que entrar haciendo agrupaciones, no hay más. Dice Tony, muestra el top de kills de alianza. Ahorita les muestro. Por alianzas. Muerte por alianza. Ahí está, gente. Dog, vamos con 29, gente. Va con 26, PLZ con 25 y TAW con 25. Estas tres alianzas de la manito casi, miren. En Dog hay más farmeo de kills. Es que ahí está JS también, que está dominando un poco en el top también. Ahí lo pueden ir viendo. Este Jax es fácilmente responder esa pregunta porque las guardianas, como yo les mencioné, las guardianas no están hechas para hacer daño. Las guardianas pues están hechas para aguantar más en batalla. O sea, en tema de reportes vas a aguantar mucho más. Si tú eres un jugador arquero, full arquero mixto, tienes más chances de hacer más kills, ¿vale? Entonces eso tal vez de alguna manera vas a ver que dentro de los jugadores fuertes vas a ver que Kyle pues tiene más kills que Blue Ant. Por el mismo hecho, eso es lo que pasaba también, como les platicaba en su momento, cuando Capal formaba parte también de Cole. Y en su momento pues formaban un dúo dinámico con el buen Robot, ¿no? Robot hacía más kills que Capal, por ejemplo, aunque tenían en ese momento las mismas estadísticas. Es prácticamente porque llevas esas formaciones full guardianas. Entonces es importante. El buen Unga aquí reportándose, que tope. A tope el buen Unga. Déjenme relleno esto y entramos aquí. Vamos a apoyar a tope. Por acá. Vemos, gentita, que la torre está peligrando, va bajando a 65. Sí la están recuperando, la recuperan, pierden. Empiezan a hacer agrupaciones sincronizadas porque, como les dije, lo importante es sacar a los jugadores más fuertes de la torre. Y los que lleguen detrás es para que continúen con la destrucción, ¿no? Es la estrategia que se debe mantener. La activación, gente, de Dog, ¿vale? Miren la cantidad de jugadores. De Dog. Todos los de Dog. Con los de TAW, gente. Es muy similar, prácticamente estas alianzas, tema de activación, son muy similares, ¿no? Muy similares. Sin duda se distribuyen de mejor manera. Por acá vemos, Bag todavía sigue manteniendo esa presión por parte de la alianza de TPX. TPX sí le está pegando fuerte, gente. TPX sí está demostrando porque es fuerte también. Aunque ya no tengan a Cats, es una alianza que por algo está en este grupo y los emparejaron aquí. R1C por acá también tratando de nosotros apoyar. R1C sí se le complica un poco contra PLZ, gente. Lo estoy viendo desde este punto. Vemos que sí se está complicando un poco y esto es peligroso, ¿no? Es peligroso porque, bueno, molestamos para tratar de desgastarlos, pero aún así, si no podemos frenar esto, van a avanzar y seguir presionando. Entonces tenemos que tratar de mantenerlos a raya, por lo menos retardar muchísimo más el progreso de la alianza, para que no lleguen a después a pelear 2 versus 1, que eso después es un poquito complicado después de lidiar, ¿no? Entonces aquí sí se demuestra también la posición, ¿no? En este caso pues PLZ tiene una mejor posición. Aunque estén un poquito lejos de la torre, la están atacando bien y están dominando muy bien esa torre, miren eso. Cuidadito ahí R1C. Hay que tratar de apoyar en las agrupaciones, así dominamos esa parte.
La torre, gente, se queda en 60%. La siguen manteniendo, ¿vale? El buen tigre trata de hacer agrupaciones a tope. No va a dejar de que pues el avance de TAW se mantenga macizo. Vamos a ver que desde este punto van a construir muchísimo las torres, ¿vale? Aquí van a mantener una fortaleza a tope. Miran, aquí construyeron una torre y por acá están construyendo otra torre. Prácticamente lo que quieren hacer, gente, aquí es reforzar tipo una muralla para no dejar pasar a Doc. TAW tiene los miembros suficientes, la actividad suficiente para poder frenar a Doc, gente. Doc ahorita lo que tiene que jugar mucho es a presionar, no hay de otra. TAW está jugando la estrategia defensiva. Doc a la invasión, gente, y pues estamos viendo cómo se desenvuelve, ¿no? Este punto va a estar complicado porque van a empezar a construir torres y se arman una pequeña fortaleza aquí, gente, y eso va a ser muy difícil de vencer. La única solución es que se desgasten estos jugadores que prácticamente, como han visto en eventos anteriores, son muy activos y prácticamente son muy fuertes. Parece que nunca se les acabará nada. Por lo menos en este evento hay límite de la resistencia de temporada, ¿no? Que por lo menos ya no se alarga al infinito estos eventos. Dicen, me imagino que trataron de nivelar los emparejamientos. LOB debería estar ahí y los movieron. Quisieron separar a los fuertes. También, ¿no? También imagínate eso. Aquí LOB hubiera sido muy bueno también. ¿Qué les puedo decir? Hubiéramos visto pelear ahí el buen robot como les gusta a LOB, gente. Es que a LOB le gusta pelear prácticamente. También en el grupo de LOB se van a enfrentar también, gente. Tal vez más tarde. Y traigamos otra transmisión sin duda. Parece que hoy no se va a dormir, gente. Dice, hay un jugador de PLZ que está en el top de kills. Pero no veo ninguno de R, no sé. Conclusión, PLZ es más fuerte. Por ese jugador a tope, tienes razón en esa parte, crack. Obviamente. Pero no hay que subestimar. Obviamente puede que en este horario tal vez no sea el mejor de R1C, obviamente. Puede que no sea el mejor. Están tratando de ahí presionar lo que más se puede. Pero sí se nota. Mira, hasta esta torre está en tema de destrucción. Sin duda la activación de PLZ es mayor todavía. Entonces esto es peligroso. Lo que no veo aquí, gente, es a Vigilante. Vigilante... Miren, no se ha mantenido muy activo en este evento, ¿vale? Lo hemos visto en el top de kills, no está dominando el top de kills. Entonces, si el buen Vigilante no se reporta también, se complica un poco el evento, como lo estamos viendo. Vigilante yo lo vi por acá. Ya saben que Vigilante es otro jugador muy fuerte. Obviamente no al nivel de las super ballenas, pero sí gasta gente. Entonces va a estar ahí, ok. Tony, confirma para preparar café. Dale, Yomar, sí, prepáralo. Va a haber mucha acción este día porque toca ahí. Dice nada, dice Vigilante ya quedó atrás. Lo veo un poco inactivo en este evento. Lastimosamente no hemos visto como debería ser. Obviamente es jugador fuerte. ¿Quién les puedo decir, gente? Es un jugador muy fuerte, sin duda. Esperemos que se asome y pueda dar soporte a la alianza de R1C, porque si no la vamos a pasar un poco mal. Está un poquito complicado, ¿no? Contra esta actividad y el jugador a tope, que es Prox. Prácticamente Prox es el que lidera el top de kills también. Y está presionando a tope. Ya saben que a la final el tema de luchas es así, gente. Dice, luchamos durante 2 horas contra los 3 equipos en un LOB. 3 contra 3, no perdimos ninguna torre. ¿En serio? Pero ya se enfrentaron en la zona del árbol Soul todavía. Creo que todavía no, porque yo vi en la cuenta de Naret que todavía no. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, Tony. Me acaba de salir la nueva de Guardianes de Distancia. Es buena, es muy buena, crack. Hace muy buen daño. Muy buen daño. Es muy buena, ¿qué te puedo decir? 3 contra 1. Uy. Así que va a ser 3 contra 1. Contra LOB. Es que LOB se los farmea, gente. Yo les decía, el evento de LOB lo gana fácil. Dice, sí es muy fuerte Vigilante, pero últimamente poca actividad. Eso es lo malo. Yo he visto también las estadísticas de Vigilante y es fuerte, gente. Solo que lástima, pues obviamente es lo que pasa, ¿no? Tal vez por tema de tiempo, trabajo, lo que sea, dejas de ser un poco activo. Y de alguna manera como que se pierde un poco el impulso, ¿no? Entonces es importante, para que lo tomen en cuenta, pues, todo suma. Así que necesitamos a Vigilante aquí para que apoye también. Bueno, esperamos que llegue más luego. Y si no se reporta gente, ahí sí la vamos a pasar un poquito mal, les diría. Y se ve las muertes después. Dale, Soul. Pero ahorita se están enfrentando. Ya se están enfrentando.
Vamos ahí, vamos ahí. Tratando de hacer agrupaciones a tope. Esta torre, gente, 60. Aún no se enfrentan, perfecto. Listo, listo. Si no se enfrentan, mejor todavía. Así tratamos de hacer otra transmisión para ver cómo va LOB también. Aunque les digo yo sí les adelanto. LOB va a masacrar en ese evento. No hay de otra. Es que enfrentarse con esa alianza. No hay alguien en ese grupo que le pueda igualar a Robot. Tal vez en OPS está ese líder que les mencioné, que es el Panda. Que es un jugador que gasta mucho, pero tampoco lo vi tan activo. Entonces ahí se complica también. Le pierdes un poco la ventaja a tu alianza, ¿no? Listo. Aquí el buen Dada hizo la agrupación, perfecto. Solo la unidad pro entró, a lo que estoy viendo. Trató de reiniciar varios jugadores y aquí se complica, gente, se complica. Tony, ¿estás participando con las alianzas del servidor 22? Más o menos, crack, te diría. Más o menos. Es que es un evento donde no demanda mucho, crack. Te diría que hay peleas normalitas. Más que todo, más peleas contra los infectados nada más. Y contra el enemigo te diría que está un poco complicado porque el enemigo le está dificultando un poco avanzar, te diría. Y si hubiera sido, en vez de Eru, no sé, estuviera LOB, dice. Hubiera sido la revancha de Robot versus el ex líder de MC. Eso también hubiera sido ya la revancha, ¿no? Ahora que se juntaban tal vez con Doc, iban a dar la vuelta a la historia también. Y marchándose tal vez, obviamente como Soul y Robot, marchándose con una revancha. Y pues dejando en alto también con una victoria a la lanza de LOB. Pero sin duda, en el otro evento LOB la gana fácil, gente. ¿Qué les puedo decir? Dice, OPS intentó conectarse con nosotros durante las batallas 3 veces. Y destruimos las 3 torres en 3 minutos de su colección. Es que no, es mucho eso. También veo que no hay mucha activación en OPS, ¿vale? Entonces, si te topas con Robot sin actividad, gente, y dependes mucho del líder, ahí es complicadito, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, aquí, si en Dog, gente, se va el Tigre, depende mucho de JS y de los más fuertes de aquí que empiecen a agrupar, ¿vale? Entonces estarían con un poco de déficit porque JS podría estar igualando a uno de... Puede ser a Blue End o Kyle. Puede que esté no al nivel de ellos, pero tratar de presionarlos, como hemos visto cuando cada vez que hace agrupaciones sí logra sacar a los jugadores fuertes de las torres. Pero si vemos a Doc y a JS al mismo tiempo presionando la torre, es como que están al nivel, ¿no? 2 versus 2 de los más fuertes aquí. Entonces, el tema de la presión se va notando. Aquí el Tigre otra vez empieza a hacer agrupaciones. La torre va cayendo poquito a poquito. Estamos viendo una diferencia muy pequeñita entre construcción, destrucción, construcción, destrucción. Es muy poquito como se nota. Por acá dice, DIS y TGM lucharon muy bien, pero Dev también es un aliado muy capaz. No, ¿qué te puedo decir? También lo vimos en un evento. Dev sin duda es una alianza muy fuerte también, crack. Obviamente son una de las alianzas del grupo 1 también muy fuertes. Son muy fuertes. Entonces van a ganar facilito ese evento. Por acá Back se le complica, gente, la torre, ya van 31%. TPX demostrando la actividad que tiene, gente. Ay, ay, ay. Aquí Back la está pasando un poquito mal. Y aquí R1C también poquito la está pasando un poquito mal con PLZ. Ay, 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 gente. Esto sí es un poquito de problema, les diría. Este es un poquito de problema. Esperemos que la podamos remontar. Porque si empiezan a ganar 2 alianzas, gente, estas 2 después llegan a estos puntos, ¿no? Y ahí se complica. Lo mejor es que podamos distraer lo que más se pueda. Fácil, gente. Doc sí le puede dar frente a TW. Pero si haces una alianza más, ahí ya se complica, gentita. Dice, te dije que yo te carreo, Tony. Dice, mis 3 cuentas están en el top de kills. Sin duda que sí, crack. Sin duda que sí, sin duda que sí. Déjenme curo esto. Acelero. Entramos a alguna agrupación por acá que quiera salir rápido. Entremos en esta y listo. Bien, tratando de apoyar. Tratando de apoyar, gente. A ver, esta torre. Bien, está en tiempo de destrucción. Va bajando poco a poco, como nota, miren. Va bajando poco a poco. Lo difícil es la distancia, ¿no? Veamos, gente. Veamos cómo se desenvuelve esto. Iban a pasar horas y horas luchando, gente. Tony, ¿es mejor Dolly 3 rojas o la nueva melee de arqueras? No, si está a 3 rojas la Dolly, mejor usa la Dolly, crack.
por lo menos hasta que la nueva arquera no esté por lo menos en 5 estrellas, no valdrá el cambio. Es que vas a hacer más kills con Dolly. Johnny, y era verdad que el tigre ocultó sus estadísticas para la zona del árbol. ¿Algún reporte? ¿Quieres verlo? Déjenme ver si busco algún reporte, ¿vale? Déjenme ver si busco algún reporte. Déjenme ver si busco algún reporte. Déjame ver si buscamos algún reporte por ahí. Aunque suele ser complicado, gente, sacarse los reportes. Vamos a ver por acá. A ver aquí en temporada puede estar. Ok. Vamos para acá. Dice, ojalá hubiera estado LOB en lugar de PLZ, dice. Me hubiera encantado jugar mi última temporada con TAW como aliado. Con TAW, dice el buen Soul, gente. A ver. Aquí hay una estadística, pero con Kevin, gente, que es un transportador. Voy a mostrarles este. Este es otro jugador fuerte también, déjame ver. No es tan fuerte. Déjenme ver si encuentro. Ay, gentita. Tendríamos que enfrentarnos en unos ataques con TAW. Vale, aquí hay un reporte de Prox. Déjame ver. Déjame chequear a ver si hay algún reporte. Parece que no hay, gente. Solo hay uno de Kevin. Y como el buen tigre nos tocó de aliado, gente, no puedo chequearle yo. Tendríamos que estar al contrario de él. Déjame ver. Puede que lo hayan compartido, gente. Mientras les podría mostrar de Kevin, gente. Que Kevin también es jugador de TAW. Aquí les puedo mostrar uno de Kevin, gente. Este, gente, es un jugador transportador muy fuerte de TAW, ¿vale? Este jugador, pues, es muy fuerte. Y en estadística, ya saben que en la zona en la que están peleando no hay bonificaciones, ¿no? Sino solo las bonificaciones que han agarrado por estructuras. Y prácticamente, pues, el buen Kevin tiene insecto a nivel 100 ya, el nuevo transportador. Todas las skins, todo a tope, gente. Tema de despertares, este todavía está subiendo. Lo tiene al máximo con Rimosus. Y aquí podemos ver las estadísticas, gente. Él tiene 4000 de daño en esas transportadoras, gente. 4000 de daño, 1500 de vida, ¿vale? 1075 de velocidad de combate. Curioso que la foto de Kevin sea un R1, dice. Y enfrente es que... raro, ¿no? También, ¿no? Sí, es curioso. Es curioso. Es que imagínate, uno de 4000 de daño así es que tienes transportadoras muy OPs. ¿Vale? 4000 de daño en transportador. Y este es jugador transportador. Obviamente no está liderando el top de kills. No siempre lo vemos en batalla, ¿vale? Pero cuando llega, voy ahí en la batalla. Vale, este es otro jugador de los fuertes. Verán, voy a tratar de corretear. A ver si encuentro uno más. ¿Cuántas kills tiene Kevin? Sí tiene... no tiene así tantísimas, ¿no? Pero sí tiene sus kills. Vamos por acá. Veámoslo. Voy a escribir acá. Voy a compartir un reporte.
de Blue. Listo, gente. Vale, ya les mandé mensajito, gente. A ver si nos comparten, gente. El buen Sharnex, gracias por ese apoyo, crack. Deja ver si por acá vemos a Kevin. Kevin está aquí, mira. Kevin justo está aquí, mira, tiene 21G de kills. Justo aquí está Kevin, míralo ahí. Hablando de él. Está tratando de apoyar ahí también en la pelea. Tony, ¿algún consejo para ahorrar miel? Ya llevo 4G gastados y me queda solo 2G disponibles. Chusa. Para ahorrar más miel. Tienes que sacarte. La única forma, como que hemos visto, es tener la hormiga de desarrollo. No es esta, es esta de aquí. Tener todas sus habilidades desbloqueadas y tratar de comprar en la tienda de las mariquitas. Ya saben, en la tienda de la mariquita que llega cada cierto tiempo. Llegar ahí para tratar de sacar toda la ligamazo miel posible de esa tienda. Todos los días, porque es la única manera de seguir farmeando eso. El buen Hub, gente. El buen Hub. Ya saben que el buen Hub aquí reportándose a tope. El buen Hub, ya saben que, como les comenté anteriormente, él me hizo algunas canciones en la intro y la finalización de las transmisiones. Es un crack, gente, componiendo musiquita. Veamos, ojalá nos compartan algún reporte, gente. A ver cómo pinta esta torre. La están tratando de recuperar. Muy igualados, gente. Como te das cuenta, uy, se fue Kevin. Kevin estaba aquí, gente. Kevin estaba aquí, pero se fue, gentito. No lo vemos. Se desconectó. Vale. Ahora estoy viendo. Siguen presionando. Desde este punto también veo que el lobito se ha ido también. Miren, el lobito estaba aquí. El lobito estaba aquí. Se ha tapeado a otro lugar. Ahí es cuando les digo, quien se mantenga más tiempo en batalla es lo que cuenta. Y obviamente, gente, yo en lo que he visto en el transcurso de estos dos jugadores, gente, nunca los he visto descansar. Nunca los he visto descansar, gente. Mira eso. No los he visto descansar, gente. Siempre en los eventos hacia tope. Los he visto muy activos prácticamente, gente. Ya no te das cuenta que uy. Veremos si en este evento pues logran llegar al límite, ¿no? Vamos a ver cómo se mantiene la presión. Igualmente el Tigre empieza a mandar otra agrupación. Vamos a ver por acá cómo va TPX. TPX, uy, sigue dominando la torre. La torre de Back va a caer, gente. La torre de Back va a caer y esto es problemático. Un poco de problema estamos presenciando acá. Por acá en R1C. R1C también la está sufriendo con la torre. LZ está aún más fuerte, gente. Y esto es complicadito. Necesitamos sí o sí que llegue Blue. Que digo Blue Andy va a decir. Que llegue Vigilante, gente. Dice, nuestro evento está balanceado. Solo que TGM no quiere pelear contra ustedes. Exacto. Es que en OPS se suponía que también iba a haber nivel, ¿no? En OPS en ese grupo iba a mantenerse nivel también. Dice, en TPX no tienen ballena, pero tienen actividad. Sí, tienen mucha actividad. Y casi la gran mayoría de esos jugadores de TPX son muy fuertes. Son muy fuertes, te podría decir. La gran mayoría. En Back tal vez no sea su mejor horario y ahí es el problema también. Y ahí es el problema también. En R1C también estamos teniendo problemas con la torre, ¿no? Y ahí sí, estas dos alianzas nos presionan. Ay, gente. Después va a ser complicadito. Obviamente vamos a tratar de desgastar lo que más se pueda. Y hasta este punto estamos dependiendo mucho de Doc, gente. A este punto dependemos mucho de Doc. Si Doc, gente, logra vencer a TAW, que es una posibilidad. Uy, llegó otro jugador, ya saben. Llegó este otro jugador que es muy fuerte también. Si la alianza de Doc, gente, logra vencer a TAW, ahí sí se voltea la cosa, ¿vale? Es la única situación más viable que veo aquí. Tiene que suceder eso, pero lo veo complicado. Dice, solo Baby Boss, dice, los otros muy fuertes, pero no a su nivel. Entiendo. La actividad es lo que pesa más, como ya saben, en este evento es lo que importa. Dice, ¿dónde está la granja de Fabián? Ay, no sabía decirte cuál es Fabián.
¿Será que es este? Ah, no, este no es. No sabría decirles cuál es Fabián, gente. Es que tiene unas letras también puestas raritas, gente. ¿Cuál será, gente? Bueno, alguien de aquí sí le va a haber reconocido. No creo que sea Snoopy. No lo encuentro, gente. ¿Será este? No creo, no es. Por ahí debe estar, gente. Fabián es pay to win. Sí, es un pay to win. Le hace a la marmota unos 2.7, creo que de G de kills. Claro, de daño a la marmota. Ahí está dando a tope, ok. Está justo en la alianza de TAW. Cuidadito ahí. Bien. La están dominando. La están manteniendo ahí, gente. Muy nivelado. La torre no está cayendo ni en la mitad. Todavía se sigue manteniendo arriba del 50%. Dice el dragón de la estrella roja, dice. Es este. Es este Fabián. Este dicen que es Fabián, gente. Este será Fabián, gentita. ¿Qué dicen? El buen Legoshi dice que este es Fabián, gente. Puede que sí sea, gente. Creo que no, dice. No, es que yo la otra vez... Es que es difícil. Ahorita el buen Fabián anda oculto, les diría. Dice, tenía un panda de foto. Pero el buen Fabián suele cambiarse, crack. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. ¿Listo para la pelea por el árbol? Pero aún falta, Ricardo. Ya llegaron a la zona. Déjame, me posiciono bien acá. Déjame, posiciono bien. Cierto que debo enviarme acá, gente. Sonidos a las agrupaciones. Uy, todavía falta. Falta, gente. La torre está pasando un poquito mal. En R1 se va a caer. Y en back también va a caer esta torre, gente. La torre de back sí la están recuperando, pero está complicadita también. La está complicadita, gente. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Dog está dando lo mejor que puede, gente. Sabe que TAW también es muy fuerte. TAW también sabe que Dog es fuerte. Están ahí dándose iguales, gente. Si ves de este punto, son muy igualitos. Toca ver tema de activación. ¿Hasta qué punto pueden llegar? Gente, ¿qué creen? El buen tigre gente, me compartió un reporte. ¡Qué crack! Déjenme comparto esto en el canal. Antes de, espérenme, porque no quiero filtrar nada. En el canal de temporada. Te agradezco mucho, le voy a poner. ¡Qué crack, gente! Imaginen si sabe que el que está detrás de esta cuenta soy yo, gente. Verán, para esto voy a mostrar el reporte del Tigre versus Blue Ant, ¿vale? Voy a mostrar el reporte, vamos a ver las estadísticas del Tigre con Blue Ant, ¿vale? Ese reporte es God, ¿vale? Ese reporte es God. Para eso, gentita, pondríamos una meta de likes. Tenemos que llegar por lo menos, gente, a 70 likes, ¿vale?
Estamos casi 100 personas. Llegamos a 70 likes y les muestro, ¿vale? Así que presionen a tope, gente. El buen Jordi, gracias por estar acá. El buen Capitán Wolf. El buen Ago, gracias por estar acá, gente. Tony, ¿puedes mandar un saludo a PK1? Claro que sí, un saludito a la alianza de PK1 de parte del buen Capitán Wolf. Tony, ya estoy en contacto con Robot. Y luego hago el... ¿Vas a comprar la cuenta del buen Robot? No te creo, Ago. No creo que vayas a comprar la cuenta del buen Ago, no sé. Acá, por ejemplo, tengo un ataque de procs. Aquí le pueden ver al buen procs. También es muy fuerte. No, que va, que va. El buen Ago ahí bromeando, miren eso. Yo cuidaré la cuenta de Robot, dice. Dice, te toca actualizar la descripción del video, dice. Consigue araña, corona de llamas, polistes dominul, escarabajo de hierro, escorpión rojo. Ah, no lo he actualizado. Uy, te agradezco, crack. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar, crack. Te agradezco, Reggie. Qué crack. Qué crack el buen Reggie, gente. Ah, no, sí lo tengo, mira. Consigue a la araña corona de llamas, polistes, dominul, escarabajo de... Ah, pero... Ah, cierto, ahorita ya hay otros. Cierto, ya hay otros. Sí, tengo que actualizarlo. Sí, me toca actualizarlo, crack. Me he olvidado de actualizarlo. Va a tocar actualizarlo sin duda. Sí, ya está la boxeadora, tienes mucha razón. Dice, entonces es verdad que Robot deja el juego. Sí, Christopher. Es verdad, gentita. Es verdad. A ver, déjame ver. Uy, gente. Qué crack. Qué crack, gente. El buen Tigre me compartió los reportes. Ay, gentita. Así que se viene lo bueno, ¿vale? Verán, viendo este punto, llegamos a 70 likes y vemos el reporte de el Tigre con Kyle, ¿vale? Y si llegamos a 90 likes, vemos el Tigre con Blue Ant, gente, ¿vale? Es algo justo, ¿vale? Es un trato justo, así que dejen su poderoso like, gentita. Ustedes pueden, y si pueden, compartan más personas para que se unan y dejen su poderoso like, ¿vale? Gracias por ese apoyo. A ver, vamos a seguir. La torre, gente, se está posicionando de la mejor manera. Bien, la están recuperando, construyen, recuperan. El buen Tigre, gente, a tope, ¿vale? El buen Tigre, gente, allá apoyando también a la transmisión. Bien, de la mejor manera. A ver, acá, Back está manteniendo la torre, ¿vale? Ahorita sí parece que van a recuperarla. La activación ya está mejorando un poco más. Aquí en R1C voy a tratar yo también de enviar a las torres, gente. R1C la recuperamos, gente. Eso es muy bueno. En el último momento estamos recuperando. La voy a tratar de enviarla rápido. A ver si llegamos a hacer daño, gente. Dice Tony, ¿cuándo el video de despertar su clasificación de despertar? Sí, lo voy a hacer. Verás, ahorita tengo pensado hacer el videito de qué hormigas para PvP o qué formaciones tienes que preparar para el evento del Barrenland. Una vez pase eso, voy a traer el video de la selva frondosa. Luego formaciones para la selva frondosa, ¿vale? Y luego de eso, de la selva frondosa prácticamente... Uy, ¿qué le pasa a mi gato? Maullando mucho, gente. Me olvidé, gente, que les iba a decir. Es que mi gato estaba maullando, gentita. Hago el videito de la guía de la selva frondosa, gente. Luego, qué formaciones son para prepararse a la selva frondosa. Y de ahí sí, gente, vengo con los despertares, ¿vale? Porque sí hay que actualizar mucho eso. Importantísimo ahí. Importantísimo. A ver cómo va la torre. Uy, yo sí me estrello ahí, gente. Es que yo no soy nivel para procs, gente. Yo no soy nivel para procs, gente.
Ay, ay, ay. Esperemos que unirnos rápidamente a las torres. Bien ahí, bien ahí. Vamos por acá. ¿Cómo va la torre acá? Va a 69. La están recuperando los de TAW, gente. Aquí ya se nota ese nivel, gentita. Ya se nota el nivel. La están recuperando muy bien. Está aguantando mucho la presión. Otra vez el tigre empieza a agrupar. Aquí el tigre, gente, tiene que darle todo. No hay de otra. Y es todo o nada, gente. Todo o nada, gentita. Vamos 69 likes, gente. Un like más. Un like más, gente. Un like más. Vamos, gentita. Si llegamos a 90 likes, ya saben, mostramos el tigre con blue. ¿Vale? Importantísimo ahí. Dice, de tiempo Tony mirando el cel. ¿En serio? ¡Qué crack! Ahí anda la tope. A ver cómo va la torre. Otra vez 71%. La están recuperando muy bien. Ya está en 70, Tony. ¿En serio? 72 likes. Perfecto, gente. Bueno, mientras se desenvuelve la lucha, gente, vamos a ver este reporte, gente. Doc, gente. Ya saben, el buen tigre con Kyle, ¿vale? Ya saben que él era líder de DMC en su entonces. Y prácticamente desde que llegó Blue Ant, pues formaron una alianza muy fuerte. Y ahora Blue Ant es líder de TAW, ¿no? Formación full arquera con full guardiana, ¿vale? Ahí lo estamos viendo. Tal vez el buen Kyle tenía menos hormigas en las formaciones, ¿vale? Pero aquí vamos a verlo más que todo en estadísticas, ¿no? Como ya saben, el buen tigre, gente, con un nuevo insecto nivel 100 a tope. Es que estos jugadores se lo maxean a tope, ¿vale? Ah, y me faltó... Bueno, esto voy a hacer en una transmisión más a futurito. Tal vez el día de mañana, si es que siguen manteniendo peleas. Ya saben que los jugadores más OP del juego ya tienen este insecto al nivel más alto de estrellas, ¿no? ¿Qué digo este insecto? La habilidad del compañero ayudante, ¿no? Prácticamente el compañero ayudante ya lo tienen al máximo de estrellas. Entonces, gente, prácticamente como es el máximo de estrellas, obviamente desde este punto, gentita, ya va a venir otro compañero insecto, gente. Como lo han visto, dentro de los avisos de compras, gente, dice que dentro de 6 días y 3 horas, gente, va a llegar otro compañero ayudante, ¿vale? No vemos todavía las estadísticas que tiene, obviamente, pero va a ser mucho mejor que el que ya tenemos aquí, ¿no? Entonces, cada vez que un jugador pay to win, pues, ya tiene todo a tope, gente, pues sacan otro nuevo. Dice, el insecto solo llega al nivel 100. Sí, por ahora hasta el nivel... Ah, el insecto. Sí, los insectos por ahora solo hasta el nivel 100, crack. Con los que vemos a continuación. Vamos por acá. Sí, ya lo vi, vean. Ya lo vi. El buen Fabián Muñoz, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Tengo un insecto morado de arqueras nivel 10 y un insecto dorado de arqueras nivel 6. ¿Cuál más vale la pena? ¿Y cuánto es recomendable hacer el cambio? Todo free to play. Por lo menos cuando esté tu insecto dorado a 8 estrellas, ya lo cambiarías por tu morado, crack. Tiene que estar a 8 estrellas por lo menos. De ahí después, a partir de que el insecto dorado lo tengas a 7 estrellas, Fabián, le vas a poder añadir niveles y desbloquear talentos del insecto. Y ahí desbloqueas más bonificaciones que teniendo el insecto morado, crack. Así que pilas. El buen C137, que crack. Gracias por estar acá. Listo, gente. Vimos la formación. Obviamente aquí tiene todas las skins del juego, gente. Todo esto a tope. La nueva melee. Apoyo. Juega full arquero aquí, como lo están viendo. Tony, la única hormiga de temporada. Y fue en la apertura 100 y en la cuenta de guardianas. Justo me sale a distancia de God, crack. Ahí te conviene mucho. Por lo menos tuviste suerte. Dice, ¿cuánto se ocupa gastar para estar al nivel de esos jugadores? Cristian, a este momento, si quieres estar al nivel de lo que vamos a ver a continuación, prácticamente como el buen Soul lo dijimos y lo discutimos en otro directo donde se están enfrentando estas alianzas, es que más o menos el tigre, gente, se ha gastado unos $700,000 más o menos. Más o menos. Por ejemplo, Kyle, Blue Ant debe estar por ahí en esa inversión más o menos. Pero por lo menos estas ballenas, gente, más de $500,000 sí gastan. Sí, han gastado prácticamente en lo que ha pasado de juego. Prácticamente. Y lo estás viendo. Por acá
El buen Kyle otro nivel 100. Obviamente igual compañero ayudante a tope, gente. Color dorado. Todas las skins del juego. Y él lleva la clásica formación full arquera. ¿Vale? Para que lo tomen en cuenta. Full arquera, full arquera. ¿Listo? Y aquí es donde van a ver las estadísticas, ¿vale? Vamos a ver si el buen Doc, prácticamente el tigre de Doc, gente, lo tiene a tope, ¿vale? Y ahí puedes ver prácticamente el nivel de sus arqueras, ¿vale? Este jugador, gentita, tiene 4600 de daño en esas arqueras, gente. Dice, ¿por qué usan T10? ¿Ahorro de hongos? Sí, crack. Ahorro de hongos porque te desgastas. En la línea media, usualmente estos jugadores están cambiando ese tipo de formación. Y hay que chequear esto, gente, ¿vale? Como no llevan los dos jugadores toda la línea prácticamente con hormigas de temporada, pues las estadísticas de las líneas medias suelen cambiar, ¿vale? Entonces, más o menos, viendo estadística, gente, pues te das cuenta que el nivel de arquera que lleva es muy fuerte, gente. Es que imagínate, tener casi tiene 1900 de vida en arqueras, gente, ¿vale? Con tema de bonificaciones y todo, ¿no? 1900, tiene 4200 de defensa, 4600 de daño. Lo que sí supera en gran medida al buen Kyle, gente, es que tiene más daño de habilidad el tigre, ¿vale? El buen tigre tiene más daño de habilidad. Y eso sin decir, gente, este es su primer insecto nivel 100. De ahí tiene la otra unidad, otro insecto nivel 100. Y tenemos otra unidad que tiene el jugador tigre, gente, que es un insecto nivel 98 transportador. Ya lo tiene en nivel 99, por ahí me dijeron. Creo que fue el buen Fabián que me lo confirmó. Tiene otra formación. Ya tiene insecto 99 en transportadoras. O sea, próximamente va a tener 3 insectos nivel 100. Entonces, muchos sabrán lo que es de caro subir un insecto a nivel 100. Es bastante, ¿no? Entonces, pues ahí lo estás viendo. En tema de defensa de habilidad van casi igualitos, pero van a tope, gente, ahí, como lo están viendo. Hola, Tony, recién llegando. Estaba luchando y ya me desgasté, dice. Lo di todo y después vine a verte. Dale, Heiner, qué bueno que hayas tenido una buena pelea. Lo importante es eso, dar todo. Entonces, gente, pues, es que imagínate, si te das cuenta de esto, gente, o sea, el buen tigre por eso es que pega bastante. O sea, esa cantidad de daño en esas arqueras, gente, se nota. Lo vamos a comparar después con Blue Ant, ¿vale? Así que yo les pido, gente, que para ver el reporte contra Blue Ant, igualmente vamos a comparar las estadísticas del tigre con Blue Ant. No sé si la atacaría con otra formación, ¿vale? Ahí tal vez veríamos otro tipo de formación. Pero para ver ese reporte, gente, tenemos que llegar a 90 likes. Y por ahí veo que 120 personas es en serio en la transmisión. Uy, casi 120 personas, gente. God, gente. No se olviden, dejen su poderoso like. Llegamos a 90 likes y vemos el reporte de Blue Ant con el tigre, ¿vale? Entonces, importante ahí. Vamos. ¿Cómo van, gente? Vemos que la torre TAW la está pasando un poquito complicadita. Trata de defender a tope. Dog siempre presionando. Lo que se le dificulta es la distancia, pero siguen dando lo mejor. Agrupan y agrupan, demostrando el nivel, gente. Por acá vemos que TPX, ahorita TPX, mira, back, ojito. Creo que hizo que se confíe TPX, ¿vale? Es que a la final yo siempre he visto esta estrategia. Hacen que el rival se confíe y vean que la torre está cayendo mucho y luego presionan y la recuperan. Y es lo que está pasando con Back. Back la está recuperando. Puede que ya haya llegado más jugadores a accionar. Entonces estamos viendo prácticamente aquí, gente, cómo va. ¿Y cómo van las estadísticas de JS? Tendría que escribirle al privado para que comparta. Le escribiría, déjame, después le escribo, ¿vale? Para que puedan verlo. Estamos viendo de que R1C sí se le está complicando. En R1C sí se está complicado, gente. Sí se está complicando en R1C. Pero hay que seguir dando a tope, gente. Para seguir presionando. Entonces va a estar bien. Vale. Con esto ya es con un poquito más de alivio para el campamento. Bag la está recuperando, mira. Bag recuperando la torre. Eso está muy bien. Miren esa parte. Hey Tony, hoy fue día de suerte. Dice, reclamé la boxeador y logré ponerla a 11 estrellas con insecto. ¿En serio? ¡Qué god, crack! Eso sí es muchísima suerte y felicidades, crack. Felicidades. No se olviden, llegamos a 90 likes y mostramos el reporte del tigre con Blue Ant. Importante, ¿no?
Sigue la pelea, el enfrentamiento. Esta torre, uy, la están recuperando muy bien los de TAW. Ojito. Se la están recuperando muy bien. Mira esa presión. El buen Tigre demostrando, gente, subiendo en kills. Vamos a mostrar las kills, gente. Vamos por acá. Kills, gente, muertes de hormiguero. Uy, uy, uy. Kyle, gente, va dominando el tema de kills. Uy, 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 se está posicionando en tema de kills, gente. Kyle dominando ya en 7. Bueno, casi están al nivel. Casi igualitos, gente. Miren, ahí lo están viendo. Kyle, gente. Dominando ahorita el top de kills. Superando con algunos millones al buen Tigre de Doc. Luego sigue JS. Blue Ant también está entrando ya al top. Prox le sigue. Luego Calabá 13, que Calabá 13 de Doc también es un jugador muy fuerte de transportadoras, gente. Ahí lo estamos viendo. El buen lobito de Doc lo vimos que se hizo un teletransporte, gente, y no está en batalla ahorita. Entonces él no estaría subiendo en tema de kills. De ahí los demás están apoyando lo que más pueden. Estamos viendo que empiezan a hacer agrupaciones. Esta torre está otra vez en tiempo de destrucción, pero TAW se le está haciendo mucho más fácil recuperar, así que no habría problema. Están bien posicionados los jugadores más fuertes de esta alianza. Tratan de agrupar entre ellos para administrar muy bien los tiempos y llegar a aprovechar al máximo los tiempos de destrucción y construcción. Estamos viendo la tope. Miren esta parte. Ok. Bien, 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 bien. Cuidadito ahí. La están recuperando a tope. Por acá vemos que R1C también la está recuperando, ¿vale? Esto es muy bueno, ¿vale? A la final creo que R1C también estaba aplicando la misma estrategia de hacer que el enemigo se confíe, ¿vale? Se confían, así que aprovechas ahí. Cuidadito, cuidadito ahí, gente. Estamos viendo ahí a tope el enfrentamiento. Esta torre, pues, está en destrucción otra vez. Empieza a hacer la agrupación Saikin. Vamos a ver si empieza a llegar la torre. Ahí lo vemos. Saikin. Blue Ant empieza a hacer una agrupación también. Salen, impactan a la torre y sin duda van a reiniciarla, ¿vale? Ok, Saikin golpea primero. Luego va a llegar Blue Ant. Vamos a ver, Blue Ant llega. Porque la agrupación del Tigre también está por llegar. Listo, con Blue Ant reinician la torre, construcción. Llega la agrupación del Tigre, gente, la reinician. Prácticamente, pues Blue Ant no logra tanquear mucho a la agrupación del buen Tigre, gente. Así que se complica. Miren esa presión por parte de Doc. Demostrando ese nivel, empiezan a agrupar una y otra vez de forma sincronizada para que el ataque de destrucción sea mucho más efectivo, ¿vale? Para acá llega otra agrupación, no es suficiente. La torre todavía se sigue manteniendo en destrucción. Perfecto. Llega un ataque por parte de Blue Ant. No creo que era de Blue Ant, creo que era otro jugador por acá. Y reiniciaron la torre. Perfecto. La logran recuperar otra vez. Aquí la cantidad de agrupaciones que empiezan a hacer, gente, es abrumadora. Uy, 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 gente. Ok, Kevin. Ah, no, este no es Kevin. Ese es otro jugador, ¿vale? Este otro jugador empieza a agrupar también. Bueno, ya está saliendo la agrupación más que todo. Blue Ant empieza a agrupar. Kyle también empieza a agrupar. Hasta que llegue esta agrupación va a mantener la construcción de la torre. JS. Déjame ver si JS está agrupando. No, no lo veo agrupando. Más bien el Tigre, este otro jugador. Y por acá estos están empezando a agrupar. Uno que otro. Más que todos los dos jugadores del enfrente son más principales. Tony, ¿qué grupo es más probable que gane el evento? Uy, 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 no sabría decirte. Es que están muy parejitos. Así ves, desde este punto los he visto muy nivelados las dos alianzas. Ahora, ¿qué campamento gane al otro? Está complicado también de decidir. Todo se va a definir aquí entre estos dos, crack. Si uno de estos dos pierde contra... Bien, si Doc pierde contra TAW o TAW pierde contra Doc, ya sabes quién va a dominar y va a ganar el evento ya. Es que ellos son las alianzas importantes. Son las importantes. Son las que marcan ahorita la victoria. Estas tienen que dar todo. No hay de otra, gente. ¿Godzilla aún es bueno o solo se usan porque les gusta la skin? Gabriel, prácticamente Godzilla está al mismo nivel de... Scarnet, gracias por esa renovación de membresía, crack. Gracias por ese apoyo. Está al mismo nivel de la araña corona de llamas, crack. La usan porque tiene el skin y todo, pero obviamente los nuevos insectos son mucho mejores. La araña corona de llamas la añadieron porque Godzilla no la puedes sacar prácticamente, Gabriel. Godzilla fue de un evento limitado que solo en ese evento que hayas invertido podías haber sacado y prácticamente ya no lo vuelves a sacar más, ¿vale? Creo que Vigilante llegó, gente, porque veo que no me están sacando de la torre.
Creo que Vigilante lo veo por ahí, gente. O algún jugador fuerte llegó. Creo que por ahí anda, gente. Porque veo que está la torre a tope, gente. Vale. Puede que esté, gente. ¿Cuántos likes vamos, gente? 82. Lleguemos a 90 likes, gente. Ya saben, 90 likes y mostramos. Ustedes pueden, dejen su poderoso like. Listo, esto es favorable. Esta torre se va a recuperar en construcción. Estamos dando el nivel, gente. Por acá va otra vez sufriendo. TP que sigue presionando. Listo. Esta torre también la anda sufriendo. Doc la sigue presionando. Cuidadito ahí. Dice, el vigilante no está al nivel de los más tops. Creo que andaba en los 3k de daño y los más tops en 4k. Sí, es que es mucho ya. 1k de diferencia sí se nota. Tony, ¿sabes cuánto se crea un servidor? No tengo ese dato, Heiner, actualmente. Yo tenía ese dato, pero hace mucho. Estoy hablándote ya hace 2 años atrás. Donde yo, pues... A 3 años más bien te diría. El buen Kabir, un saludito para ti, crack. Un saludito para ti. Ahí estamos viendo. No se olviden dejar su poderoso like. Faltan 3 likes. Y llegamos, gente, a los 90 likes. Y mostramos el reporte, ¿vale? Un reporte muy bueno. Entre Blue Ant con el buen Tigre, gente. Eso es importante. Bien. Se está demostrando mucho nivel. Aquí, gente, ya como les dije. Nivel y desgaste. Quien administre mejor el tema de la resistencia. Actividad pesa mucho. Así que veamos cómo se desenvuelve. Tony, una duda, bro. Con guardianas, ¿qué se suben primero? Defensa, vida y... empezando por vida y luego defensa. El daño no tienes que darle prioridad en las guardianas. Obviamente puedes subirlo, pero dando más prioridad a la vida y defensa, crack. Por último, dejarlo en ataque, crack. Para que lo tomes en cuenta. Ok, esta torre se va presionando bien. Empiezan a hacer de forma sincronizada los agrupamientos. TAW tiene ventaja porque están mucho más cerca de la torre. TAW juega más defensivo, gente. Lo hemos visto cuando pasó en el túnel. En el túnel también jugaban más defensivo, no querían presionar. Entonces estamos bien. Por esa parte, bien por esta parte, para la redundancia. Esta torre también está peligrando un poco, gente. Estamos viendo bien. Por acá la torre, gente, no me han sacado, ¿vale? Esto quiere decir que pues se le está haciendo complicado sacarnos, gente. Entonces, esto es muy buena noticia, gente. Esto es muy buena noticia, gente. Esto es muy buena noticia, gentita. Estamos recuperando muy bien. Eso me gusta. Esto me gusta, eso me gusta, gentita. Bien, demostrando. Ahora sí están 1 a 1, gente. Ya me estaba preocupando. Dije, hijo, TP que está más que back. O R1C está complicándose con PLZ. Entonces, si están hacia el nivel 1 versus 1, gente, estamos bien. Así le da chance a que Dog pues se dé frente 1 versus 1 contra TAW. Lo importante es eso, gente, porque si no, se complica. 90 likes, gente. Bien, bien que me hicieron acuerdo. Bien, gentita. Si viene lo bueno, vale, solo bloqueo esto y vamos para acá. Listo. Esto es lo bueno, gente. Aquí estamos viendo el tigre con Blue Ant, ¿vale? Lo van a ver aquí. Prácticamente, esperemos que no sea la última vez ver transmisiones de este nivel, gente. Va a tocar, gente, tal vez en un futuro voy a migrar mi cuenta principal a Doc, ¿vale? Voy a ponerme en contacto con ellos a ver si de alguna manera en un futuro podríamos traer transmisiones ya un poquito más seguidas desde su alianza. Obviamente manteniendo la discreción, teniendo una cuenta participando en Doc, porque ya de alguna manera eso es más fiable. A ver si nos ganamos la confianza de Well Tigre también, gente. Tony, ¿te acuerdas cuando te dije que Tigre iba a hacer transformaciones pay to win? Cuando perdió, exacto. Y es lo que tiene. Actualmente tiene esas 3 formaciones ya. Esta formación es con la de full arqueras, ¿vale? Con la de full arqueras versus la full guardianas de Blue Ant también. Blue Ant maneja esta formación de full guardianas, ¿vale? Ahí lo pueden ver. Juegan con T10, ya saben, para administrar de mejor manera el tema de los hongos. Aquí el buen Tigre con su full arquera. Ahí vemos que ha ganado la defensa el Tigre.
Tema de hormigas dentro de las formaciones. Mira, y eso que el tigre tenía menos hormigas en las formaciones. ¿Vale? Ay, 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 gente. Ay, 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 gente. Ay, no me digas Blue Ant, gente. Ay, ay, ay. 4700 de daño en guardianas. Dios. Ay, 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 gente. Yo no sé cómo aguantó esas guardianas con full arquera, gente. Obviamente tuvo más supervivientes. Ay, 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 gente. 4700. 4200. 1900 de vida en esas guardianas. Y tiene 1055 de velocidad de combate en la primera línea. Uy, uy, uy. Qué dolor, gente. Tiene más daño que las arqueras del tigre, gentita. Lo que sí es que el tigre tiene más vida en las arqueras, ¿vale? Tiene más vida en las arqueras. Tema de vida versus las guardianas de Blue Ant están al nivel en vida, ¿vale? El tigre tiene más daño de habilidad que Blue Ant. Por eso es que tal vez haga más daño en Marmota, ¿no? Pero eso es tema nomás de esperar a los eventos, seguir farmeando estadísticas. Por ejemplo, en tema de las reformas de soldado, las reformas raras es donde sacas más el tema del daño de habilidad, ¿no? Con las reformas raras, pero es bastante invertirle ahí. Porque si sigue subiendo muy poco, pero a la final sí es de mucha ayuda. No, gente, 4000 tiene mucho daño en esas guardianas. Dice, muy raro que no tengan las nuevas hormigas full, dice. La de guardiana segunda línea es superior a esa. Te diría que no sé. Sí la tenía sí la tenía Arnaldo. Creo que esa otra hormiga la está usando de segunda unidad. O sea, la está teniendo en unidad pro y de unidad 1 la otra hormiga. Para mantener un poco el nivel de las formaciones, ¿no? Uy, 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 gente. Pero ya vas notando. Ay, ay, ay. Lo que invierte. Y eso, miren. Esto es un dato importante. Blue Ant, la jugadora Blue Ant, dejó un tiempo el juego. Estamos hablando bastante. Meses dejó el juego, gente. Y cuando volvió, obviamente, comparado con los Pay to Win, pues estaba muy atrás, ¿no? Y ya saben, no hay nada que haga el dinero, ¿no? Y se igualó. Y obviamente está poco a poco superando un poco con las guardianas. Esta jugadora, la meta, gente, de esta jugadora es que se va a armar. Dice, ¿es mujer o solo crees? Es mujer. Blue Ant es mujer, gente. Hay historias detrás de ella. Hay jugadores que crecieron con ella prácticamente y ellos mismos le comentaron. También ella tiene una historia. Es muy abierta para contar a qué se dedica y ese tipo de cosas, gente. También. Dice, yo creo que no han querido pelear con todo. Por eso no van con lo mejor. No sé, crack. Es que estas estadísticas ya son de otro nivel. Estamos hablando de jugadores que ya van a llegar a los 5000 de estadísticas, gente. O sea, llegar a los 5000 de estadísticas, Dios, es una locura eso. Es una locura. Dice, es millonaria, sí, gentita. Prácticamente todos los que son a este nivel, gente, millonarios. Millonarios, gentita. Ay, 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 ay. No, no, me impresiona. Esas guardianas, Dios, que sí le deben doler al tigre, gente. He visto muchos reportes y la nueva guardiana de rango no le gana a la armadura brillante. Es lo que, tal vez por eso es que de alguna manera Blue Ant está usando mejor armadura brillante que la otra. Tal vez no sea la mejor de guardianas que han sacado. Mejor sigue siendo la armadura brillante al parecer. Porque un tiempo yo la vi Blue Ant peleando antes de que lleguemos a este punto. En los túneles cuando estaban peleando yo la veía que lo usaba de segunda línea como te recomienda el juego, ¿no? El juego, por ejemplo, te recomienda que uses prácticamente la alineación de la nueva melee con de segunda línea la de rango y de última la pay to win, ¿no? Te la recomienda el juego, ¿no? Pero vi que un tiempo lo usó Blue Ant y parece que no le gustó mucho. Puede ser que no esté tan buena y mejor armadura brillante. No sé qué les podría decir. Yo apenas llego a 2k de daño. Tranquilo, cabrón, poco a poco. Obviamente el nivel de ellos pues es supremacía. Según se dice, no es la misma jugadora que empezó en esa cuenta. Ahí sí
¿Qué te puedo decir? Si ya no es la misma jugadora ahí, puede que... puede ser cierto. El buen Pichir, ¿cómo estás? Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo debería subir la Méndez? No te entendí mucho, Pichir. ¿Quieres decir que una configuración tal vez de talentos del insecto? Hijos de millonarios, puede ser, gentita. Puede ser, gentita. Obviamente. Obviamente, crack. ¿Cómo deberá servir la mantis boxeador en su rama? Listo, entiendo. Verás. Por acá. Mantis boxeadora. Hijo, acá. ¿Dónde estarán los insectos, crack? Verás, crack. Para no perderme mucho, porque ahorita estamos transmitiendo la pelea. Podríamos dejarlo para otra transmisión. O si no, Vigir, me escribes por Discord. Y yo te mando una configuración. Para que lo tomes en cuenta. Qué raro, gente. Me parece un poco extraño. Ya... ¿en qué torre yo estoy? En esta, con razón no me atacan, gente. Con razón no me atacan. Yo pensé que estaba aquí, gente. Con razón. Pero veo que R1 se está recuperando la torre. Vale, PLZ parece que está decayendo un poco. Puede que Prox ya no esté en pelea, gente. Déjame ver este. Claro, este ya no está Prox. Con Prox es lo que presionaban. Es que si se va un fuerte de su alianza, gente, pierden la presión un poquito más. Entonces estamos recuperando la tope ahí. A ver cómo va esta torre. 76%. La van recuperando poco a poco. TW se mantiene un poquito más firme con la construcción de la torre. Va, te escribo el link. Dale, Vigir. Dice, yo hoy subí a Reina 25 en mi cuenta abandonada. Me sintió bien volver. Ya veo, Gabriel. Miren, para los que empiezan o quieren volver al juego, es mucho mejor que empiecen nuevamente en una cuenta desde cero. Lo que pasa es que recuperar una cuenta abandonada, la única forma de recuperarla y ponerla al nivel de los que estuvieron en tu momento cuando empezaste, es meterle dinero para igualarle. De ahí, si no le quieres meter dinero, mejor empezar de cero nuevamente, para que vayas al nivel de los jugadores de ese mismo servidor al mismo momento, pues para que vayan a la misma temporalidad. Porque ahorita obviamente... Gabriel, si te comparas con los jugadores más fuertes que hay en tu servidor, pues ya ellos están mucho más avanzados que ti, lo debes notar. Entonces, para que no se note mucho eso, es mucho mejor empezar de cero. Como ya tienes la experiencia, pues se te va a hacer mucho más fácil subir sin problema. Es lo que importa ahí. Ok, la torre en destrucción, cuidadito ahí. Vale, esa presión se nota muchísimo. Esto es lo que nos gusta, gente. Vamos a ver si de un ataque reinicia esa torre. Ok, ¿qué digo? La reinició, más bien la reforzó porque ya está en destrucción. Ok, están presionando a tope, gente. Los del nuevo servidor han a tope también. Hay mucho jugador que le invierte también en nuevos servidores. Es muy cierto eso. Es muy cierto eso. Ok, déjenme en una agrupación. Más bien voy a reforzarla porque veo que la torre no la están perdiendo. Así que hay que ayudar a reforzar. Vemos que RNC ya se está activando. Están llegando muchos jugadores más a la presión. La torre no debe caer para nada. PLZ le está costando un poquito ya. Estaba a punto de caer la torre, gente, pero la retomamos nuevamente con R1C. Back también ahorita está complicándose un poquito. Parece que la estrategia de ellos es esa, ¿no? Tratar de jugar un poquito a nivel. Ya ven que está cayendo la torre. Presionan más y la vuelven a recuperar. Van a mantenerla así. Tipo la estrategia que está haciendo TAW, ¿no? TAW está jugando más defensivo, ¿no? Entonces estamos viendo de que Doc está jugando más a la invasión. Se nota mucho. Acá vemos a Kyle haciendo la agrupación. Su primer ataque no reinicia la torre. Empiezan a hacer el de enviar las torres a full con las formaciones. Vemos que la formación de Blue Ant llega, impacta, pero no reinicia la torre, gente. Esto es un poco problemático. La torre sigue todavía en tiempo de destrucción. Obviamente marca una hora, pero se nota, gente. Dos agrupaciones a tope por los jugadores más OPs y no reinician la torre. Cuidadito ahí. Dice, yo estoy haciendo experiencia en un servidor antiguo, pero quieren que me quede jugando con ellos por la actividad que tengo. Es que no conviene mucho porque pierdes mucha ventaja. Yo dejé el juego hace 2 años aprox, cuando ocupo meterle para dejarla actualizada. Dejaste 2 años, uy, ahí sí es mucho dinero. Verás, Cristian, si quieres volver al juego es mucho mejor comprar una cuenta, gente, ¿vale?
Hay jugadores que obviamente ya son jugadores que llevan bastante tiempo en el juego y son 3 años de juego, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de alguna manera, gentita, 3 años de juego se nota. Entonces hay jugadores que, bien, si quieres una cuenta que no has invertido nada, una completamente free to play, pero que siempre ha estado activa y siempre ha estado atenta a los eventos, tiene buen insecto, 11 estrellas con buenas estadísticas, prácticamente la puedes comprar desde $50 hasta un poquito más, depende de las estadísticas que tenga, ¿no? Si está bien posicionada en un servidor que te conviene, que esté dominando la marmota, eso también cuenta. Otra cosa ya es si es que tiene un insecto pay to win, si tiene bonificaciones, si está dominando en ciertos eventos, etc, etc. Ya le sube un poquito más el precio. Es mucho mejor si es que no quisieras pasar por crearte en una nueva cuenta y subirla desde cero, que a veces te va a salir más caro tener al mismo nivel que la tenías antes. Mejor te compras una cuenta que se yo vale unos $100 o 150. Una cuenta muy buena que tenga unos 1700 de daño, que le esté pegando la marmota arriba de un G, que esté en un buen servidor más o menos y así. ¿Dónde se pueden comprar? Si quieren gente me pueden escribir a mí y yo les puedo contactar con personas. Y obviamente yo siendo el intermediario, porque tengan en cuenta que en el juego pues hay gente que estafa, ¿no? Y te ofrece una cuenta que de alguna manera no es verdadera y primero te dicen que les deposites el dinero y luego te dan la cuenta, entonces no hay mucha confianza, ¿no? Entonces yo usualmente les suelo ayudar en ese tipo de cosas para que sean más fiables las ventas. Ya no me dedico mucho a eso porque antes sí lo hacía un poquito más. Pero ahora sí es que ustedes quisieran buscar una cuenta más o menos fuerte y todo, pues les podré ayudar. Ya verán, tengo pensado tal vez en un futuro no muy lejano vender mi cuenta principal. La quiero mantener mi cuenta, bueno, mantener la cuenta que me dio el buen Nared prácticamente. Esa cuenta es la que quisiera ya llevar de aquí en adelante y vender mi cuenta principal. Por ejemplo, mi principal está en 1700 de daño, 650 de vida. Tiene la velocidad de combate ya cerca de 900. No, tiene cerca ya de los 1000 de velocidad de combate. Pero es una cuenta que sí se ha invertido, por ejemplo. Esa más o menos le puedes vender entre unos 200, 300 así. Vale, no hay más. Obviamente se ha invertido más en esa cuenta, pero es lo que hay. Es lo que hay, gentita. Dice una cuenta con 1700 no es free to play. Exacto, eso es muy cierto. Hay gente, por ejemplo, que solo tiene 1700 de daño, pero tiene 500 de vida. Muy baja la vida, pero mucho daño. Hay jugadores free to play que han hecho eso también. Se especializan más en eventos PvE. Yo he visto cuentas así también. Pero si quieres ver una cuenta que tenga, no sé, 700 de vida, 1700 de daño, altas estadísticas, pues ahí ya cuesta un poquito más. Depende, ¿no? Quiero comprar la de Robot, dice. ¿Cuánto me sale, Tony? Uy, no sé si Robot quiera vender la cuenta, gente. Verán, esos jugadores no les interesa recuperar el dinero que invirtieron en esas cuentas. Yo hablándoles sincero, así, hablándoles en serio, esos jugadores prefieren tener el recuerdo de esa cuenta que venderla. O sea, a ellos, de alguna manera, lo que han invertido gente, pues no es lo que les preocupa, ¿no? No les preocupa recuperar lo que invirtieron. No les preocupa, gentita, recuperar lo que invirtieron. Déjenme mando a la torre nomás. Ahí estamos. Dice, ¿te escribimos por Discord para ver lo de las ventas? Sí, Gabriel, por ahí me pueden escribir. Tenemos también el grupo de WhatsApp del canal, les voy a dejar por acá. Es un grupo que pueden unirse totalmente. Ahí van a ver el admin que soy yo. Y por ahí, por Discord, que digo, por WhatsApp, si quieren hablar un poquito más personal, pueden escribirme también. Déjenme en el link del WhatsApp, se los pego por acá. Pueden unirse y me escriben por ahí. ¿Listo? No hay problema. Yo dejé de vender cuentas, eso sí les digo. Yo dejé de vender cuentas porque antes pertenecía al grupo de Discord del juego. Ya después de que me salí, ya no hay problema. Porque ellos, gente, te suelen decir que si tú te metes en ese tipo de cosas, te sacan del grupo, ¿vale? Todo en este mundo se puede comprar, Tony. Entiendo, Soul. Bueno, yo pensé, Soul, de que tal vez el buen robot quería mantener la cuenta, ¿no? Como más que todo como recuerdo. Pero de ahí si la va a vender, uy, quien la quiera comprar, no sé en cuánto la vaya a vender. Obviamente no se la vaya, o sea, tienen que tomar en cuenta que lo que se invirtió en la cuenta no es lo mismo en la que la van a vender, ¿no? O sea,
Es como decirte, si, por ejemplo, en la cuenta de robo se vendió a más de medio millón, un ejemplo, no la vas a vender a medio millón. Tal vez, gente, no sé, cuánto la quieran vender en, en unos $50,000. En unos 100,000 puede ser, no sé, más o menos ese rango. No se puede vender a lo que se invirtió porque es demasiado. Es demasiado, bendito. Es demasiado, les podría decir. Dice, te doy los 100K que tengo en el banco. Ahí le pueden, es que mira, al final ten en cuenta que es una cuenta que tiene mucho invertido, ¿no? De ahí si la quieres continuar tú, adelante, no hay problema. La quieres continuar tú, no hay, adelante. Adelante, gente. A ver cómo va esta torre. Ok, 71% bien esa presión. La mantiene muy fuerte, gente. La mantiene muy fuerte. Mira, mira esa destrucción. La están manteniendo. Están empezando a mandar agrupaciones, una que otra. Empiezan a llegar. Ok, reiniciaron. Cuidadito por esta parte. Dice, quien quiere su cuenta quedará muy contento con ella. ¿Quién no va a quedar? No sabría decirles qué precio es, gente. Tendrían que hablar con el buen Soul. Vaya a ser quien vaya a querer la cuenta, gentita. Entonces quiere decir que está a predisposición de la venta. Entonces quiere decir que está predispuesta a vender la cuenta, gente. Ok, voy a mandar acá a reforzar, gente. Déjenme. Entremos aquí rápido. Apoyamos bien. Listo. Por acá, ¿cómo vamos? Bien, la recuperaron los de back. 1-1 estamos bien. 1-1, se está notando, gente. Muy nivelado, hasta ahorita no sabes quién puede ganar. Está muy nivelado. Dice, la va a comprar Blue Ant para tener 3 Kraken. Ya nadie les hará. No, gente, sí. Imagínate Blue Ant comprando esa cuenta. No, Dios. No, no, no. Es que teniendo... Ah, es que tampoco puede... Ah, no, sí, sí puede ir al grupo, ¿cierto? Que están dentro del grupo 2. Sí, sí, sí. Es que si compraran la cuenta de robot y la mandan a TAW. Ay, 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 gente. Ay, ya no hay cómo parar eso ya. Ahí no hay cómo parar. Ahí sí no hay cómo parar eso, gente. Bien esa presión, ¿cómo va? A ver esta torre. Blue Ant, gente, quiere marcar. Imagínate que quisiera comprarla, ¿no? A ver cómo va esto. Bien. Ese tigre. O quién sabe, compra el tigre, gente. Y en un futuro, pues espera que se fusione el grupo 1 y el 2 y la manda después. Bien. Ven, déjeme en desactivo. Listo. Desactivo eso para que no esté la pantalla en rojo, gentita. Dice, ¿te imaginarías una cuenta de robot en TAW? Ay, ay, ay. Sí me lo imagino, y en el peor de los panoramas, gente, es que esa alianza ya no la puedan tumbar ya. Ni el mismísimo Doc, gente. O sea, en Doc tendrían que invitar otra super ballena. O sea, estamos hablando, los jugadores de BMS tendrían que venirse a Doc a fusionarse. Y ahí hay también jugadores muy fuertes, pero otra ballena al nivel de robot dentro del grupo 1 no hay. No sé si, tal vez desconozca. Tony, bro, lo del tema de las mutaciones, ¿sabes cuáles son las buenas para guardianas y cuáles se deben subir primero? Ya que por lo que veo piden demasiadas esporas. Para guardianas, primero empieza con vida, la que te dé vida, luego ataque y luego vas por la que te dé daño de habilidad. Esas tres, crack. Esas tres son las que debes dar prioridad. Tony, ¿puedes mostrar cómo va el mapa, por favor? Claro. Van así, están peleando en este punto. En estas zonas han dominado cada campamento en su zona respectivamente. Esta zona dominando el campamento rojo y esta zona dominando el campamento azul. En tema de estadísticas están igualitos, ¿vale? Cada uno no ha querido tratar de sobresalir. En tema de invasión, solo que se animaron un poco los de Dog en este punto, como la primera transmisión que tuvimos donde se enfrentaron 1-1. TAW con Dog, pues Dog se le hizo difícil invadir a la alianza de TAW. Y no lograron pasar el túnel, gente. Prácticamente se les complicó, ¿no? Y ahorita se está desenvolviendo la lucha. Que esta gente es la que va a marcar quién va a ganar casi el evento ya. Tony, ¿sabes qué alianza hay en los grupos 4 al 10?
así alianzas súper fuertes. Sé la de SDG, por ejemplo. SDG, la alianza de OPS sabía que era muy fuerte, pero ahora con el evento que pasó con Robot, veo que no son muy activos. El líder, que es el más fuerte de esa alianza, no lo vi mucho en batalla. Entonces, me dejó mucho que decir esa alianza. Aunque es fuerte también. Y debe haber otras alianzas más también. Creo que había una alianza de Odin, no me acuerdo cuál es la alianza de él. Es otro jugador muy fuerte de esos grupos. Están naciendo otras ballenas también en los nuevos servidores, sin duda. Sin duda, gente. Tony dice, ¿y qué tal resultaron los 3 nuevos despertares de apoyo? Si se notan sus beneficios, necesito que me resuelvas esas dudas. A ver si le meto mejor estrellas a esas. Sí se nota, ¿vale? Sí se nota, pero las hormigas que salieron en este evento son mucho mejores, crack. Sky, Tony. Ah, sí, Sky también es fuerte, gente. Sky es muy fuerte, pero Sky no es como no está al nivel, por ejemplo, como una alianza de TAW o DOC, así. Le hace falta una super ballena a Sky, gente. Sky teniendo, por ejemplo, a Robot, por ejemplo, ya Sky entra de seguro en estos grupos, de segurísimo. Por eso es que lo hemos estado viendo que Sky está entrando en las agrupaciones. Por ejemplo, Sky no entró en el segundo grupo de los eventos, entró en el tercero. En el segundo entró LOB con otras alianzas y entró OPS, por ejemplo. Mira eso. Yo preveía que Sky iba a estar en el segundo grupo, pero lo mandaron al tercero. Un poco extraño fue los agrupamientos de este emparejamiento, les diría. Un poco extraño, les diría. Pero bueno, se vio que de alguna manera esperar a que no fueran otros eventos favoreció un poco los emparejamientos y se notó. Ya está en 3K el de SDG. Imagínate, en SDG hay alguien de 3K y eso que estamos hablando, jugadores arriba de los seguidores del 1000. Y eso es una locura. Una locura, un jugador de los servidores más nuevos teniendo ya 3K de daño, gente. Y esos jugadores mínimo tienen ya las 3 T10, gente. Y ten en cuenta que sacar rapidísimo una T10 es mucho dinero también por el tema de restos de criatura. Dice, en 2K están las ballenas del 1200, imagínate. Entonces esos son los próximos rivales de los jugadores antiguos. Porque mira, el juego tiene como límite ciertas estadísticas, ¿no? O sea, actualmente puede que un jugador por más dinero que le meta va a llegar a un tope, ¿vale? El dinero es el tope, gente. Así que alguien que empieza en un servidor muy nuevo, obviamente le va a tener que invertir a full para alcanzar el mismo nivel de los jugadores antiguos. Lo que sí no le igualaría, gente, es los recursos que hayas farmeado durante ese tiempo. Por ejemplo, Robot, si se enfrentara a OPS, y es lo que decía el ejemplo el buen Soul cuando se pasó la otra vez por la transmisión, es que imagínate, 3 años farmeando recursos se nota en tema de compras consecutivamente durante ese tiempo, versus a un jugador que lleva tal vez 1 año, 2 años, entonces 1 año y medio, por ejemplo, creo que llevan 1 año y medio más o menos esos jugadores. Entonces 1 año y medio comparado a 3 años, gente, se nota que el tema de recursos es mucho mayor. También la velocidad de combate se nota porque las bioesencias tienen mucho más compradas en tema de antigüedad que empezaron los servidores. Pero en estadística sí se iguala, gente. El insecto lo puedes llevar rápido a nivel 100. Tema de estadísticas también. Compras flora mutante a tope, gente, eso no hay problema. Hay ciertas cosas que sí necesitas tiempo, prácticamente. Exacto, como unos 800k de dinero, gente, sí. Exacto. Por ejemplo, si quieres comprar la cuenta del buen Robot, si el buen Robot la vendiera a 100.000, gente, es una ganga, gente. Es por lo que se invirtió, es lo mínimo. Y no creo que la vayan a vender a 100.000, un poquito menos también. Entonces está bien. Y aún así no es rival, dice, por temas de recursos. Exacto, se desgasta. Claro que sí. Vamos a ver, gentita, cómo van las kills. Muertes de hormigueros. Está en 7.2 Kyle, gente. Ya van superando los 7G. 7.1 el Tigre, 5.1 JS y Blue Ant sigue subiendo poco a poco. Ahí estamos viendo cómo van subiendo. Miren a top ahí cómo va. Porque dice, decían en Facebook que Acacia ya es mucho mejor que Longinoda.
pero que ocupaba al menos 3 estrellas rojas. Y que vaya que se nota, dice. Pero siento que son muchas místicas para una así. ¿Qué opinas? No, no vale la pena, crack. No. Te diría... la nueva de apoyo de arqueras de este evento es mucho mejor. Es mucho mejor. La vas a notar cuando la puedas conseguir, ¿no? Lo que pasa es que, mira, la Cassia solo bonifica en tema de daño de habilidad a todo el equipo y a la Berserker. O sea, sí o sí necesitas Berserker en esa formación para que la Cassia le saques provecho. Ahora, imagínate, si ya tienes a Bombi y le empiezas a subir y ya tienes que empezar a escoger si es que escoges a Berserker con la combinación clásica de Longinodo a Cassia, o llevar Bombicina y empezar a probar la nueva de este evento, la de apoyo. La de apoyo de este evento, gente, es una locura. Da mucho daño a la última línea y mucho soporte a la primera. Es una hormiga que soporta, da muy buenas bonificaciones. No activa muchas habilidades, pero sus habilidades son más pasivas. Y la primera línea aguanta demasiado y la última se potencia mucho con daño. Esa hormiga es muy rota, gente. Yo le diría, yo le vi esa de apoyo y la he visto en PvP. Algunos la están usando en PvP y les potencia un poco. Obviamente no está hecha para hacer mucho daño, pero he estado viendo de que potencia mucho las formaciones. Entonces sería una opción. Yo te diría, crack, si tienes la suerte de que te salgan las nuevas hormigas, mejor ir por ellas, ¿no? Gastar muchas místicas en una hormiga que es Acacia cornígera, llevarla más a 8 estrellas para que funcione bien y poner su despertar adorado, puede que se complique. Puede que se complique porque tú has visto que conforme pasa el tiempo las nuevas hormigas suelen ser un poquito mejores, ¿no? Yo calculo que Robot debió haber invertido 800k a 1 millón, dice. Con eso no trabajaría más. Literal, ¿no? Es que sí, más o menos esa es la inversión. Por ejemplo, el Tigre, o sea, Tigre y Blue Ant, si te estás dando cuenta de las estadísticas que llevan, son jugador, bueno, Blue Ant jugadora y el otro jugador, pues prácticamente la inversión es cercana casi al millón ya. Dice, yo creo que Acacia es mejor que Inflata. No lo sé si sería mejor que Inflata, gente. Ah, que Inflata. No sé. Puede ser. Me despido, Tony. Bye. Cuídate, Cristian. Gracias por el apoyo, por pasarte por acá. Tony, ¿cómo ves la melee de arqueras del nuevo evento? ¿Con qué hormigas free to play hace sinergia? La veo muy bien. Tiene esquiva, lo que comparte con transportadoras. No la he visto muy común porque es difícil. Ya sabes que es el primer evento y muchos es tema de suerte que les vaya saliendo. Pero de ahí si la tienes, la podrías combinar prácticamente con Longinoda. Creo que iría bien. Longinoda con la nueva de apoyo. Es que esa nueva melee va a ir de la mano con la nueva de apoyo de este evento. O sea, sí tienes que llevarla con la de apoyo y está hecha para Bombicina. Está hecha más que todo para Bombicina. Es buena la Acacia con el despertar. Arnaldo sí es buena. Aumenta el daño del equipo bastante. O sea, para PvE he visto que la están usando y ya han roto algunos de los récords. Pero el tema, crack, es irla poquito a poquito subiendo la despertar dorado. Ahorita vi que ya la tienen en azul, vi la otra vez. Creo que en morado también ya creo que se les puede subir. Más que en morado necesitas 2 copias más, todavía falta. Dice, diría que depende de la última línea, dice. Porque si va con Bombi, Inflata, copia el daño y este paga muy fuerte. Exacto. Ajá. Exacto también. Aunque he visto que Inflata va mejor con Hormiga de la Muerte. Le he visto, tal vez porque Hormiga de la Muerte tenga habilidades que hacen muchísimo más daño. Por eso es que de alguna manera tú ves que Inflata copia las habilidades de Muerte, viendo que Muerte, aunque no active muchas habilidades, hace muchísimo daño. Entonces, viendo que no necesitas tantas activaciones para pegar muy fuerte, la Inflata se copia de una que otra habilidad y pega fuerte, ¿vale? Ahora, si se copiara de habilidades de Bombicina, la Bombicina para pegar fuerte debe activar bastante. Entonces, Inflata pues no tiene esa libre, no tiene como la habilidad libre de copiar muchas habilidades, tiene un límite, ¿no? Entonces, copiaría las más importantes y haría el máximo daño posible. Por eso es que con Hormiga de la Muerte le funciona más. Yo pensaba sacar el despertar de la Acacia y me salió la Bombi y tuve que seguir mi plan, Tony, a maxear a la Berserker. Bueno, ni modo. Ya depende de cada uno, ¿no? A la final es seguir el plan inicial, ¿no?
No es porque hayan añadido un despertar a una hormiga, pues ya deben cambiar de rumbo. No, no, gente. Mantengan su rumbo inicial. Pues quién sabe, no haya sido una muy buena hormiga o despertar. Y digo, pues acá sí es buena hormiga. No haya sido un buen despertar y al final despertaste recursos. Entonces, ni modo. A ver cómo va la torre. 65%, vale. Doc sigue presionando. El tigre veo que sigue ahí en agrupaciones, gente. No se ha desconectado, sigue presionando. Eso me gusta. Vamos en transmisión más o menos ya 2 horas. Estamos hablando de que estos jugadores empezaron desde el reinicio, gente. O sea, ya llevan bastantes horas en lucha. Por acá R1C trata de recuperar la torre. Hemos mantenido a flote contra PLZ. PLZ se nota la activación. Por acá los de back también. Miren, recuperaron muy bien la torre. Ya va cerca de completarse otra vez la construcción. Y TPX se le dificulta un poco. Vemos que ahorita se está animando más la alianza de back a atacar la torre de TPX. Entonces estamos viendo esa parte. Miren cómo se va igualando esto. La torre se está presionando. Están muy igualados, gente. O sea, ahorita es muy difícil decir quién va a ir ganando. Los nuevos despertares sirven para subir el nivel de la galería del despertar. Sí. Está hecho para eso prácticamente. Por ejemplo, yo uso todavía enterradora, gente. Yo si le añado el despertar, me va a potenciar un poquito más. También está enfocado un poco para aquellos que tienen mala suerte, ¿no? A mí, gente, no me ha salido Legacy. Y es cierto, en un cambio debía haber hecho ese cambio, gente, para luego pasarme a Legacy. ¿Se acuerdan que una vez utilicé un trébol y me salió Legacy? Yo rechacé ese intercambio, prácticamente pensando que la hormiga, pues, de alguna no iba a servirme. Pero ahora sí estoy dependiendo de una muy buena melee. Y en este evento, espero que me salga ya estoy cerquita de sacar en la incubación 100, gente. Esperamos que salga, gente. Y como vamos a ganar el evento, si ya no me sale en la incubación 100, tendría que esperar a los huevitos al final de la temporada, ¿no? Ya saben que en las 5 primeras aperturas te asegura una hormiga de temporada, aseguradísima. Y si no me sale ahí, tengo el trébol. Y si no, gente, ya ni modo de F. Por lo que he visto, las nuevas transportadoras van mucho mejor con la cristal que Rimosus, porque tienen mejor sinergia entre sus habilidades. El combo de esquive en aparte. No sé, crack. Puede que tengas razón. Lo que sí he visto es que están usando más Rimosus, ¿vale? Que la cristal. Por algo será. Tal vez Rimosus mantiene el meta de esquivar. La de apoyo mantiene la sinergia de efectos negativos. Y la melee, crack, la nueva de este evento, veo que combina el esquiva y los efectos negativos. Entonces, como que mantienes una nivelación entre las dos cosas. Puedes sacar el provecho entre esas dos. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Quién es el más fuerte de todos? Cats lastimosamente dejó el juego, crack. Dice Legacy no es tan buena. Por eso es que no la saqué, gente. Estoy preferible por esta nueva melee del evento. La veo un poquito más decente. Las nuevas arqueras sirven para PvE. La de apoyo he visto. La nueva melee no sé. Dudo la nueva melee. La de apoyo tal vez, porque da soporte y aumenta el daño de la última línea. Tal vez. Lo he visto y algunos me han dicho que también han roto récords con esa hormiga de apoyo. Sin estrellas, ¿no? Sería de probarlo. Yo tengo mi cuenta principal esa, pero en arqueras no las tengo tan subidas, gente. Y pues no sabría probarlas hasta que tal vez suba alguna formación a tope con arqueras. Porque mi plan, gente, es armar una buena transportadora y luego una full guardiana. Entonces ya me mantendría más o menos decente ahí. Te salió unas 2 minor y una magnífica. Pero tío Charo, eso es mucha suerte, crack. Que te haya salido más hormigas de temporada es buena. Tony, la nueva arquera melee con la esquiva ya la han utilizado. ¿Y cómo les ha ido? Muy bien, te diría. Les diría que activa muy bien. El tema del esquivar no es tan alto, pero sí se nota, ¿vale? Tendrías que tener esa suerte. Compite un poquito más con las transportadoras, ¿vale? Pero aún así te diría que las transportadoras, por los efectos negativos con la nueva de apoyo, está muy fuerte esa combinación. También he tenido la mala suerte. En mi cuenta principal no me ha salido hasta ahora Rimosus. Y creo que voy a correr la misma suerte con lo que me pasó cuando empecé en el juego con Chinches, que después del año me salió. Una vez empezó la Isla Perdida, después del año de que había empezado la Isla Perdida y cerca a aperturarse el evento de la selva, del Barrenland, me salió la Cristal Dorado, una copia, y tuve que esperar más tiempo para luego poder subir a 8 estrellas.
Y ahorita creo que me va a pasar lo mismo con Remosus. Más o menos creo que vamos casi 9 a 10 meses desde que salió el evento de la selva, gente. Entonces ya va a ajustarse un año. Entonces quiere decir que ya estaría yo pronto a sacar una copia por lo menos de Remosus. Y esperar más tiempo para poder maxearla. Es que esto es lo malo del juego, gente. Es muy, muy random eso. Ah, manda tropa a defender. Sí, tienen razón, tienen razón. Me distraigo, jetita. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Nunca he visto un Arimoso, dicen por acá, imagínate. A mí no me ha salido, pero lo he visto en reportes. Buena. Es que en transportadores es el meta, gente. La Castaneus, el tema de guardiana es muy buena. La Coloratus. La Carpintera, que es de transportador, muy buena para cada tipo de soldado, gente. Ahorita están añadiendo muchas hormigas que se favorecen muy bien. Y las nuevas también no se quedan atrás. Las nuevas tampoco se quedan atrás, gente. Es tema de tener suerte, nada más. Es tema de tener suertita, gente. Puede que tal vez tenga suerte en este evento. Puede que tenga suerte. Y me salga la melee. Solo quiero la melee, gente. Sin estrés he visto que tanquea muy bien y da muy buena bonificación. Tocará ver, gente. Después de mucho tiempo me salió Longinodio y 2 copias. Es lo que pasa, el juego es muy troll a veces. Te trolea tanto que te hace que te salgan copias de otras hormigas y esas las puedas subir más. Y luego de un tiempo, pues te salgan las que querías, ¿no? La Limoso solo la veo en gris porque ni me ha salido, dice. Y me saldrá sin quererla, dice, porque soy arquera. Así que, claro, siendo arquero te va a salir más transportador. Siendo, por ejemplo, transportador, a mí en mi caso me suelen salir más arqueros que de guardianes, ¿vale? Por eso es que me ha salido ya la de apoyo de este evento y no me ha salido otra que necesita. Tema de suerte, gente. O ya me tienen fichado los de Dance. Ya me tiene fichado el equipo de Dance, gente, que no hay de otra. Ya me tienen fichado. 61%. Ok, se sigue manteniendo esa presión. Mira, y eso, TAW no ha atacado ninguna torre de Doc, ¿vale? Ellos juegan más defensivo. Ahorita sí se está armando una dura batalla acá, como estamos viendo. La defensa es lo primordial en este punto. Déjenme puro esto. Y otra vez mandamos a reforzar. Reforcemos, gente. Reforcemos. Mantenemos la posesión y la posición de las torres en los 2 puntos. Mira, se mantiene igual. Estamos 1-1 con todos. Y no vemos todavía quién se rinda primero. Ok, empiezan a hacer agrupación. Aguanta los integrantes de esa torre. Ok, vemos que regresa una línea por parte de Dada. El tigre de Doc. Vemos otra agrupación que está entrando. Con la marcha de Kumoko. Va a entrar a la torre para reforzarla. Vemos que empiezan a hacer agrupaciones. Listo, entran, refuerzan. 31 minutos para que caiga la torre. Perfecto. Kyle hace la agrupación. Completa la agrupación y ahorita está saliendo para atacar la torre. Ataca, reinicia la torre. Perfecto. Otra vez la recuperan. Ya no hay reportes. Ya les mostré las principales, a menos que quisieran ver otras. Esa cuentica sí es una granjita, dice por acá. Esta de aquí hace lo que puede, ¿qué te puedo decir? Por lo menos hay que ayudar en lo que se pueda. Hay que ayudar en lo que se pueda, gente. Ok, aquí se mantiene a tope. Bien. 57%. Vaya. Vaya. Alguno de JS. Tendría que escribirle a él para que me lo comparta. Es que JS es difícil que te responda, gente. Quieren ver los porcentajes de JS y el lobo. El del lobo, gente, va a estar complicado porque no está en batalla, ¿vale? Hace poco estaba, pero ahorita no está en batalla. ¿Ok? El de JS sí tendríamos que verlo, pero como les digo, es un poquito complicado con él. Por lo menos de milagro, gente, el tigre me compartió los reportes. De milagro les estoy hablando. De milagro, gente.
Vale, esta torre está cayendo. Bueno, recién está cayendo. Estamos aguantando. Si llegara vigilante fuera más fácil la posición de la torre y seguir invadiendo más bien a PLZ. Bien, en PLZ sigue invadiendo también. Imagínate lo de tiempo que dedicas al juego en este punto. Qué locura, gente. Dice, queremos saber la diferencia de fuerzas de los jugadores top 2, top 3 en comparación del top 1. Entiendo, entiendo. A ver cómo se desenvuelve eso. Uy, este también está agrupando. Oh, es otro jugador fuerte, vaya. Creo que se quitó la estrella. Vale, es otra jugadora fuerte por acá lo que veo. ¿Para cuándo otro analizando cuentas? Miren, tengo pendiente eso, tiene mucha razón. Lo he aplazado, gente. Nosotros empezamos a pelear a las 2 AM. Ya veo, vean. Ahí termina el estado de protección, me imagino. Uy, empiezan a agrupar a tope. Esta torre les está haciendo difícil recuperarla. Están empezando a reforzarla. El tema de destrucción a tope. Por cierto, Tony, ya te escribí al Discord para lo de las ramas de la... Listo, Vigir. Ahí lo reviso y sin duda te mando mensaje, crack. Ahí lo reviso, papu. Uy, 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 gente. Vemos cómo llegan en la embestida. Veo que están dominando más. Empiezan a hacer agrupaciones, pero están tardando un poquito en salir. Dice, ya el Tony solo se preocupa por Capybara Go, dice el buen Arnaldo. Que va, que va. Es un juego que me gusta, ¿qué les puedo decir? Si tal vez alguno que otro ya piensa dejar de jugar de AMP, gente, les invito a mi otro canal a jugar Capybara Go. Es otro juego, es un pay to fast, gente, no es un pay to win como de antes. Ahí con el tiempo puedes sacarte cosas que los pay to win se sacan de forma privilegiada en ese momento nomás. Sí, dice H2K, mucho tiempo con franceses ya me aburrió. Ya veo, vean. Claro, el tema de los horarios suele afectar un poco. H2K, miren, va a ser conocida en un futuro. Sin duda. Ya es conocida más bien. Dicen, Capybara Go está ahorrando monedas plateadas para sacarme el tigre de Montiaveo, Vigir. Yo sí le estoy dando a tope ahí. Hasta me creé una cuenta que la tengo como principal. Y tengo otra cuenta que me creé para jugarla con otra estrategia de arma. Porque se juega con diferentes armas ahí. Pero sí está muy bueno. Está muy bueno, ¿qué te puedo decir? No demanda tampoco muchísimo tiempo. Como que entras y le juegas una horita y ya. 1 hora al día. Y entras de vez en cuando para completar. Para que no se acumule la energía nada más. Y listo. Y listo, gentita. Están haciendo agrupación. ¿A qué torre? Listo, listo. Y bien, están haciendo agrupación a esta torre. Podría acercarme un poquito más para llegar más antes. Hay espacio aquí. Acá casi hay espacio. Más o menos, más o menos. Más o menos, gente. Ahí estamos bien. Dice, me quedo con mis hormigas. Dale, papu. No, sin duda, yo este juego tengo de largo, gente, todavía. Obviamente. Tony, revisa el chat si alguien compartió un reporte. El que sea es bueno, dice por acá. Que es muy complicado que compartan reportes, crack. Por acá solo veo que me han compartido el del tigre. Bueno, más bien el tigre mismo me compartió. Acá en temporada veo que no han escrito otra cosa. Y eso que les dejé escribiendo a ver si me compartían, pero... Acá hay un reporte. Bueno, este es con Blue Ant, ¿no? Pero no hay otra estadística más. Veamos si es que me mandan alguno que reporte. Dice, me voy a sacar el insecto de sexta cuando me salga. Uy, Arnaldo, ahí sí vas a dar palo ya. Eso de los 20 talentos gratis está muy bueno. Sí, sin duda que sí. Ahora lo aprovechas de mejor manera ya. Y sacas muy buenas estadísticas. Yo tengo un miembro del canal que se sacó el de guardianas. Y vaya que subió en defensa y vida, las subió a tope. Esas guardianas andan bien fuertes. Se nota mucho el bufo de los talentos gratis que te dan.
Se nota mucho, se nota. A ver cómo va la torre. Ok, los de back la tratan de recuperar. Vamos a ver cómo va la torre por acá. Ok, están tratando de construir una torre por acá atrás para mantener una muralla ahí. Y acá los de Doc siguen presionando, gente. Ya recuperaron la torre los de TAW. Todavía sigue la lucha. TPX domina. Están igual. Están igualitos, te diría. Ahorita parece que hay más activación por TPX, pero veo que después Bag la recupera y empieza a construir rápido. Porque estaba en 80%, ahorita ya bajó a 60%. Pero tal vez después la vayan a recuperar. Pero TPX es muy activo. Mira también los jugadores que hay aquí. Mira esto hasta acá. Oh Dios. La activación de TPX es altísima también. Es altísima, es altísima. Ok, la presionan. Dice, en Bag hay un transportador muy fuerte. Sí, es Calaba 13. Eso lo vimos en anteriores eventos cuando Bag también entraba en estos grupos. Es Calaba 13, un transportador muy fuerte. Pero creo que Kevin le gana, no estoy muy seguro. Pero creo que Kevin le gana de TAW. Dice, ya está haciendo una torre TPX para acercarse. Déjame ver. Bueno, es de PLZ esta. No veo que construyan otra. Está más bien defendiendo. Dice, ya ni me salen cosas para comprar de 3600 puntos del evento. El juego no me quiere. Cada cierto tiempo te lo ofrecen, crack, así que normalito. A ver cómo va la torre. Uy, esta torre está peligrando. Está peligrando. Parece que ya llegó tal vez Prox otra vez. Es que con Prox sí nos cuesta defendernos. Tal vez llegó Prox nuevamente. Ahorita completar las agrupaciones a top. A ver por acá. Cómo va la torre. Bien. TAW. Se le está dificultando también TAW. Ya está el 50% la torre otra vez. Ok. Sigue presionando. Miren, el tigre sale la agrupación. Va a impactar. Vamos a ver si reinicia esa torre. Si es la formación del tigre. Llega y la reinicia. Ah, otra agrupación reinició. Con el tigre reforzaron más. Dice, sacando cuenta van 15 eventos. No me sale. Y cuando me sale es un insecto que no quiero. Entiendo, crack. Cuidadito ahí. Miren cómo se va a top. Empiezan otra vez. Por acá sale una agrupación de parte de este jugador. Cuidadito ahí. Va a llegar a impactar. Vamos a ver si logran sacar a los jugadores. 15 minutos para que caiga la torre. Cuidadito ahí. Agrupan. Ok. Sacan algunos jugadores, pero el contador sigue un poquito más avanzado todavía. 16 minutos todavía. Se mantiene. 15 minutos. Sigue bajando. Tratan de reforzar a tope la torre. Llega la formación de Kyle. Sale. Va a impactar con la torre. Hace daño y reinicia la torre. Saca todo, gente. Ahorita está armando Blue Ant. Este es importante. Veamos si logran sacar algunos jugadores de la torre. Pues entraría la formación de Blue Ant a reforzar. Ok, sale la formación. Se reinició la torre, obviamente. Por acá sale otra formación también. Llegan, impactan, refuerza la torre. Blue Ant llega. Va a llegar Blue Ant con esta formación y reinicia a los jugadores, a todos, gente. Oye, tengo una duda. ¿Cuál sirve mejor como compañera de la mantis boxeadora? ¿La flor diablo o la araña corona de llama? Mejor la araña corona de llama, sin duda, crack. La habilidad de pollo es mucho mejor que la flor diablo. Sin duda, crack. La flor diablo es mucho. Es mucho más de la primera generación nada más. De ahí, sin duda, crack, la araña corona de llamas está especializada más para PvE. Por la habilidad de ayuda que tiene.
Ok, déjenme. Revisamos esto. Ok, ahorita se le está dificultando un poquito entrar a la torre. Cuidadito que esta torre también está por caer. 12 minutos. Esperamos se logre reforzar. Dice, y pensar que esas skins valen $5,000, literal. Estas skins, cada una. Bueno, digamos que son gratis, ¿no? Porque al final tú compraste monedas dormidas que esas las vas a utilizar en el juego. Pero de por sí tienes que recargarte esa cantidad de dinero para poder reclamar la skin. Y así lo que te hayas comprado en monedas, puedes invertirlas en otra cosa. Ajá. Ajá, gentita. Pero sí, exacto, tienes que meterle 5,000. Es como casi un regalo, ¿no? Bueno, entre comillas. Algo así, algo así. Gentita, vuelvo. Voy a traer un poquito de agua. Porque estar hablando gente suele secar la garganta un poco. Ahorrando monedas de hormigas puedes conseguir ese skin en los siguientes eventos. La cuestión es ahorrar lo suficiente, exacto. Pero imagínate gastarte 5,000 ya para una skin de estas. Obviamente la skin se ve bonita, gente. ¿Qué les puedo decir? Una skin muy bonita. Y el color del skin va muy bien con el tema del color de la estrella también. ¿Qué les puedo decir? Va muy bien con el color de la estrella también. Sin duda, sin duda. Así que vuelvo rápido, gente. Voy a ver agüita. Listo, gentita. Estamos, gentita. Listo. Igual dice 5K duelen en el bolsillo. 5K, crack, sin duda. Para el que no tiene, obviamente. Dice Tony, buen trabajo. Thank you. Thank you for watch. Thank you, everyone. A ver, por acá. Va por acá. El tema de la torre. Ok. Vamos a reforzar esto para presionar, ¿vale? Todavía están agrupando. Cuidadito que los de PLZ están dando a tope también. Pero acá dice 5K puede estar medio año sin trabajar. No, es 5K, bueno, dentro de mis posibilidades es mucho ya. Es mucho, es mucho.
A ver por acá, a ver cómo entra. Ok, empieza a hacer las agrupaciones. Parece ser que va más tiempo. Dog está presionando más en este punto. Estamos viendo cómo la torre se está perjudicando muchísimo más por la destrucción. Vemos que empiezan a hacer agrupaciones para tratar de sacar a los jugadores de la torre. Y se les está complicando. Ahorita empiezan a hacer agrupaciones. Tanto Blue Ant como el jugador Kyle están haciendo la agrupación. Por acá un jugador Saikin empieza a hacer la agrupación también. Impacta, pero no logra reiniciar a los jugadores. Por acá este otro jugador también empieza a armar agrupaciones. Ahorita están armando agrupaciones muy aceleradas, pero de forma sincronizada para que sea de mejor manera aprovechado el ataque en simultáneo, ¿no? Por acá estamos bien. Bien. La torre no la están reiniciando, cuidadito ahí. Azrael, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Cuidadito esa parte, miren eso, cómo se van preparando a tope. Cuidadito, eso es peligroso. Puede ser peligroso, gentita. Cuidadito ahí. Dejen ver por acá cómo van avanzando. ¿Recuperaron la torre? Todavía no. Le está dificultando un poco. Aquí es peligroso. Lo de esta torre es peligroso, así que cuidadito. Listo, voy a entrar a una agrupación aquí rápido. Entra rápido a la torre. Tony, me cansé de buscar al DSDG en la mina. ¿En serio, Eric? Es que a veces es complicado. Hay veces que sin querer te los topas. Si te los topas, crack, guárdate un reporte por si acaso. Otra vez recuperaron la torre, bien. 43%. Vale. Ahorita TAW está sintiendo la presión de Dog. Y eso que Dog está lejano, gente. Tony, hace unos días vi un falso robot en mina. Yo también me lo suelo topar, crack. Sí, es un falso robot. A ver. Por acá, Blue Ant empieza a... Bueno, y más bien ya salió la agrupación. Va a impactar a la torre. Más bien la va a reforzar porque todavía no está en destrucción. Ok. Astro empieza a agrupar. Primero sale la agrupación del buen tigre. Vamos a ver si es suficiente para reiniciar. Porque aquí dentro, gente, está Kyle y Blue Ant. Vale, alguno que otro fuerte también que va a estar próximamente entrando. Por acá Saikim. Y sin dudar, este jugador también ya debe estar dentro de la torre. Porque ya no veo que esté en las líneas de las agrupaciones. Ok, están entrando uno que otro. Veamos si es suficiente esta agrupación. Entra, impacta. Ok, saca a algunos jugadores, pero no es suficiente. No lo reinicia la torre. Necesita hacer otra agrupación. Veamos por acá. Ok, una formación. Por acá de Band. Dale. Así que posiblemente puede impactar. Puede impactar, gentita. Por acá JS también está empezando a agrupar. Son los más cercanos. Los que están liderando las primeras líneas. Para llegar a impactar. Ok. Ataca, pero logra sacar unos jugadores, pero no es suficiente tampoco. Se nota mucho la presión, así que ya están recuperando el ritmo de la construcción. Muy bien por esa parte. Vamos desde este punto a ayudar. Una agrupación. Entremos rápido aquí. Para que salga rápido. La presión sea mucho más rápida. Ok, esta torre, gente, puede caer. Pero quedaría esta otra que está todavía construyéndose. Vale. Esa es buena opción también. Ok. Necesitamos a vigilante aquí. No aparece vigilante. Por esta torre de acá también TPX otra vez empezó a presionar. Y cuidado, esa presión se está notando. Back le está costando un poco más defender. Puede que la actividad de Back ya esté bajando. Se está notando que está bajando, gente. No hay tantas líneas que estén regresando. O que tengan iniciativas de seguir agrupando. Esto ya es peligroso. Los de Back no hay muchos ya. No hay muchos agrupando. Los de Back se van, gente. Se están yendo poco a poco y ahí es donde la torre puede caer. Vale, por acá Doc todavía sigue presionando. Listo, una agrupación. La unidad pro del buen tigre va a impactar, gente. Están empezando a hacer agrupaciones por parte de TAW también. Ok. La de Kyle también está saliendo. Puede que llegue antes la de
la de Kyle que la del Tigre, perfecto. La de Kyle entró primero, aunque entró en estado de destrucción. Y el buen Tigre entra nuevamente también y la refuerza. Ok, este otro jugador también va a entrar con la agrupación a ver si es suficiente para reiniciar la torre. Lo estamos viendo al nivel, gente. El buen Besh, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, papu. Así que aquí están viendo a tope, a flor de nivel. Ok, ataca, pero no es tampoco suficiente para sacar a todos los jugadores. Ok, con esos ataques, uno que otro que está llegando, logran reiniciar la torre. Ok. El del Tigre todavía sigue ahí, esperando de forma sincronizada. Tal vez está esperando a Astro o a JS de que envíen las agrupaciones. Ya regresé, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo va la pelea, patrón? Van muy iguales. Van muy igualitos. Van muy igualitos. Por acá sí me está preocupando un poco esta torre. Tal vez en R1C también uno que otro se está despidiendo también. Ya no se están manteniendo tan activos como tenían la actividad hace un momento. Y eso es lo que puede aprovechar PLZ. Por acá también TPX está aprovechando la torre, pero veo que Back tampoco se está dejando. Y otra vez están tratando de recuperarla. El buen Bejo, que crack. Dando esa donación, ese super chat. ¿Cómo van las kills? Vamos a verlo, gente. ¿Cómo va el número de cabezas rodando? Dice por acá. Así van. Kyle cercano a 7.4 ya. Tony, el DSDG es igual que el Tigre. Le gusta tener 3 formaciones. Entiendo. Por acá el de Doc, el Tigre, gente, 7.2. Por ahí va de la mano, pero está liderando Kyle. Miren eso. A tope, a tope. Dice, acércate, estás a 30 segundos. Ahorita me voy a acercar. Tienes mucha razón. Me voy a acercar a... aquí. Por acá. La torre está más o menos por acá. Fuera bueno si es que acá hay un espacio vacío más o menos. Listo. Bueno, entramos por acá. Ok. Estamos bien, gente. 3.2 daño. Ok, 3.2k de daño de guardianas. 3.2 de defensa y salud 1300. Ya es que eso, como te digo, es lo que más iguala. Sin duda. LOB tomó el árbol. Todavía no, Vejo. Sin duda va a tener que ir preparando una transición para eso. O si no, podríamos cambiarnos de cuenta para ir viéndolo. Pero quisiera hacerle una transición específicamente para ellos también. Pero te lo voy resumiendo también. Es claro, ese evento lo va a ganar fácil LOB. Le va difícil que el campamento enemigo pueda hacer frente al campamento donde está LOB. Dice, no hemos tomado el árbol ni nada. Puede ser que el enemigo lo tome antes. Ah, están jugando a la carrera peligrosa entonces. Tony, ¿vale la pena meterle 6 estrellas a la arqueada delgada? Adrián, si eres un jugador que todavía empezando y estás en la isla perdida, sí, podrías llevar las 6 estrellas. Sin problema. Solo ve comprándote en... Uy, me reiniciaron, ¿qué pasó? ¿Me mandarían a rango 0? Ah, no. Me han atacado, creo, gente. Ah, no. Se destruyó la torre. Ah, es que estaba en un lugar donde no llegaba el territorio, gente. Yo pensé que me habían mandado a rango 0, gente. A ver... Claro, es que se destruyó la torre. Sí. Voy a tener que posicionarme en esta esquinita, no hay de otra. Por lo menos teníamos esta todavía. Sí, perdimos esa torre. Con razón. Acabo de ver que Robot se va a ir, dice. Es el día más triste del año para Dean, sí. Es que él sí es conocido en el juego, por eso es un poquitito triste.
Dice, ¿cuándo toman el árbol? ¿Son 5 días de protección? El árbol... sí, son 5 días. Pero ahorita lo que estaban peleando, crack, es por la dominación, ¿no? Por la zona. Si en pues, un campamento ya se rinde ante el otro, pues ya te estás dando cuenta quién se lleva el árbol prácticamente. Ya veo, Erika. Con que digas que el insecto 100, uy. Será difícil llenar el vacío de robot, dice Soul. Hablando de liderazgo. Sí. Es complicado. Para LOB sí se complica, gente. Tengo entendido que LOB, el próximo líder es Fuel de Play. El próximo líder de LOB. No sé si se vayan a quedar todos los que conformaban LOB o se vayan a ir algunos jugadores. No sé qué vaya a pasar. Dice, sus traumas de Tony es el rango 0. Sí. Sí, es el rango 0, gente. Me recuerda mucho. Me recuerda mucho a aquel día que me mandaron por primera vez a rango 0. Me recuerda aquel día, gente. Ay, 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 nos están dominando, gente. Nos están dominando. Nos están dominando, cuidado ahí. Veamos cómo va Back. Va, por lo menos está haciendo el intento. Está aguantando la presión, pero TPX es demasiado también. Es mucho jugador. Mucho jugador. Por acá esta torre. Vemos que se mantiene más constante la presión de Doc. Ahorita TAW tiene un poquito de problemas en recuperar la torre. Se le está dificultando. No le ha tocado buenos aliados a Doc, ¿no? Parece, pero estoy viendo que como que a veces recuperan, otras veces no. Lo malo es que es el horario a veces, ¿no? Por ejemplo, como van luchando desde el reinicio, estamos hablando que ya van a ajustar el reinicio en mi país es a las 7. Ya va a ser las 12 de la noche. Estamos hablando que ya están peleando 3 horas casi. Sí, 3. Ah, no, sí. 3 horas casi, crack. Creo que ya va a ser las 12 de la noche en mi país. Están peleando ya 3 horas, ¿no? Y durante 3 horas, gente, ya se nota un poquito ya. Algunos se cansan siendo free to play. Ah, ¿qué digo? 5 horas, tienes razón, crack. Yo 3 horas, ¿no? Sí, son 5 horas prácticamente. Yo inicié. Voy 2 horas y 37 minutos más o menos. Por acá dice Tony, ¿cuánto buff en general de la isla? O sea, ¿quieres saber cuánto buff da la isla? ¿O diferentes eventos? Tengo entendido que a cualquier evento que vayas, las bonificaciones casi son similares. Te suele aumentar por lo menos, en tema de estadísticas, si mejoras tema de estructuras y todo, por lo menos unos 500, más o menos 500% más de daño, de defensa puedes subir por temporada. De ahí el tema de vida sube un poquito menos en de vida. Y bueno, eso depende también si está aperturado ciertos hitos, ¿no? Hitos que te dan mejores bonificaciones también. Uy, uy, cuidadito esta torre. Está peligrando también. Esta por lo menos ya la recuperamos. Voy a tratar de reforzar esta. Y así nos mantenemos un poquito a nivel. Esta torre la están presionando. Vale, una que otra está entrando. Perfecto. Vamos a ver por acá. Ok. Otra vez le están recuperando. Perfecto. 44%. Listo. El buen tigre. Otra vez. Astro empiezan a agrupar. Están saliendo algunas agrupaciones importantes. Impacta. No pasa nada. Por acá está impactando. Jugador con skin de Lucas de Spire. Va a llegar. Impacta. Hace daño. Reinicia a algunos jugadores. Pero no es suficiente. Necesita que el tigre salga con la agrupación, gente.
Tony, ¿por qué no dan el marco de iniciar el juego en PC? Te diría que sí lo están dando todavía, porque yo, para aquellos jugadores que recién entré en sus cuentas, por ejemplo, en esta cuenta yo recién entré, ¿vale? Bueno, desde que empezamos a hacer transmisión. Y mira, tiene el marco este para activarlo. ¿Dónde está? Déjame verlo. ¿O fue mi imaginación? Creo que fue mi imaginación. Lo tenía, gente, lo tenía el de... O creo que ya pasó los días, no creo. Déjame verlo. Porque este es... Claro, era este. Claro, es que es posible. Creo que ya se terminó. En esta cuenta yo sí la inicié. Sí lo siguen dando, verás. Solo que en este ya se terminó el tiempo. Pero sí lo siguen dando. Solo es una única vez nada más. Déjenme ver, curemos. Listo. Veamos por acá. Reforzamos esta torre. Importante reforzarla. Por lo menos esta torre la vamos a reforzar bien por esa parte. ¿Quieren que muestre la esquizo otra vez? Listo, ya te muestro. Ya te muestro. Quiero ver cómo va la torre por acá. 42%. Tema de destrucción, 13 minutos para que caiga. Va bajando poco a poco. Y empieza a hacer agrupaciones otra vez el tigre. Cuidadito ahí que se nota mucho el nivel. La sincronización para hacer agrupaciones. Uy, uy, uy. Se nota, gente. Vamos a ver las kills como va marcando este punto. 7.4 ya en Kyle. El tigre está en 7.2. Dice, una sola vez creía... Cierto, dice, tiempo que no daba. Perdí mi primera oportunidad, qué triste. Entiendo. Ese tigre sigue dando de ruñazos, exacto. Todavía sigue dando a tope. Mira, el JS también sigue. Ahí subiendo poco a poco las kills. Bluean también. TAW ha dominado el árbol. Todavía no. Todavía no. Están muy empatados. Ahorita está un poco impredecible decir quién va ganando. Quién va ganando está un poco impredecible. Pero siguen siendo agrupaciones. Pero lo que sí vemos es que TAW ahorita está sufriendo un poco en mantener la construcción de la torre. Dog está presionando muy bien. Y se está notando ya. Por ejemplo, hasta este punto. Tema de resistencia de temporada. El usar las reservas que tienes. Ya las debes estar utilizando a este punto ya. A este punto de por sí, sí, gente. No van a dejar fácil. Los de Dog no van a dejar fácil de que TAW pues pueda ganar el evento. ¿Cómo están en el mapa? Todavía no se han movido. Siguen así. Están ahí. Estos son TAW. Los azules PLZ. Y los verdes Tepex. De este color está Doc. Por acá el color naranja Back. Y del color amarillo R1, gente. Ahí lo puedes ver. Prácticamente están posterior al árbol, gentito. Están tratando de dominar esa parte. Dominando esa parte. Ok, ¿cómo va la torre? 39%, va cayendo poco a poco. Dice, explícame lo de la duración de bonificación de las tropas del árbol. No entiendo eso. ¿Se puede tomar o no? Todavía no, Arnaldo. O sea, lo que pasa es que el enemigo Arnaldo en el grupo de robot, lo que están haciendo es llegar primero al árbol, ¿no? Para tratar de rodearlo y hacer que no sea tan fácil que lo puedan tomar. En este caso el OB no sea tan fácil que lo puedan tomar. Con esta bonificación Arnaldo no se puede tomar el árbol. Prácticamente quien quiera tomar esto es suicida y no le van a hacer nada.
Aunque tú tengas hormigas de temporada o lo que sea. Es muy altísima las bonificaciones que tienen con la bonificación de las tropas asignadas. Sí o sí tienes que esperar a que caiga este tiempo para tomar el árbol. Es mucho. No, no se puede. No se puede, no se puede. Así que hay chance. Hay chance. Hay chance. Prácticamente el OB va a su ritmo, sin prisas. Ustedes tienen que ir sin problema, más bien a ganar bonificaciones. Y cuando ya esté a punto de abrir el árbol, pues bien, van y lo toman. Ahorita no es preciso ir a tope al árbol. Por ejemplo, en este grupo no quisieron ir a tope al árbol. Más bien quisieron ir y encontrarse directamente. Forzar una pelea para que sí o sí ya se pueda ver desde este punto quién va a dominar. Ya tomamos 3 edificios ahí. Perfecto. Eso es lo importante, Arnaldo. Entre más bonificaciones, mejor. Aunque yo sí le veo difícil el campamento enemigo. Le veo complicado que se enfrente a Robot. Bueno, en el evento de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá sí ya notas que todos están casi al nivel ya. Notas que todos están casi al nivel. Y R1, sí, veo que se están yendo poco a poco uno que otro. Ya no están empezando a agrupar muchos. Y suele ser un pequeño problema eso. Bueno, voy a tratar de reforzar aquí. Bueno, ahí tratando de sacar algunos jugador. Listo. Dice, mi aliado de los servidores 700 ya fue al árbol. Son muy impacientes. Es que tratan de asegurarlo. Más que todo el territorio. Usualmente creen que por llegar primeros pues tienen las de estar ganando. Pero es totalmente lo contrario. Mejor es asegurar estructuras para ir preparado. Exacto, viejo. Aquí van a pecho frío. Tony, ¿es cierto lo de Robot que se va del juego? Joder, sí, es cierto. Es muy cierto, gente. Es una triste noticia, pero es cierto. Soul también deja el juego para los que van llegando también. A ver cómo va. A ver la torre. Sí la recuperan bien. Está en 40, ahorita la están manteniendo en 40. Doc sigue presionando, no se la va a dejar fácil. Mira, te das cuenta el nivel de Doc también. Se siente también la presión. Dos alianzas muy fuertes. Está muy bien a nivel, gente. Aquí ya es quien se desgasta primero. Dice, solo les gusta pelear. Puntos de competencia, pero aún así son buenos. Tienen sus defectos. Exacto. Exacto, gente. Exacto, gentita. Exacto, exacto. Tony, ¿seguirá viendo LOB? Sí. Les podría decir que va a seguir existiendo LOB. Lo que pasa es que LOB ya tal vez ya no entraría en los grupos más fuertes, ¿vale? Porque ya no tienen a Robot. Bueno, no sé si Robot vende la cuenta, quien vaya a tener posesión de la cuenta se quede en LOB, ¿vale? Y siga manteniendo LOB. Pero lo que sí tengo entendido es que o más bien esa cuenta apoya LOB, ¿no? Porque como les dije, el próximo sucesor R5 es Fuel the Flame. Él se va a encargar de la alianza. Me imagino que todavía va a mantenerse LOB. Tocará ver quiénes se van y quiénes se quedan. Y quiénes se quedan. Porque obviamente cuando se va alguien, un líder importante, pues suele pasar que se disuelven las alianzas. Y si sus cuentas las van a vender, ya el buen Soul por ahí nos dijo que sí. Tony, ¿tú crees que ganes? Que no veo que tomamos su maravilla de nuestro rival. Tony, ¿tú crees que gane? Es que no veo que tomamos su maravilla de nuestro rival. No sé, crack. ¿Qué crees? ¿Van nivelados en el evento de Sky? Si es que van casi iguales, tendrías que ver hasta ya el árbol. Ahí quien domina ya, sí o sí. Dog es impresionante, no dejan respirar a TAW. Por eso es que TAW toma muy importante como rival a Dog. Lo que deben hacer ya es unir grupos. Arnaldo, tienes muchísima razón.
Ya es hora de que unan el grupo 1 con el 2 y los otros más grupos para formar otros. Y así haya más amplitud, porque date cuenta, en los emparejamientos ya hasta el 850 están entrando aquí. Lo que pasó con OPS. OPS era del servidor 850 y entró en el grupo de robot. Entonces, como ya están tratando de emparejar así, ya es hora de que fusionen grupos. Creo que sí o sí este año viene fusión, gente. Sin duda viene. Sin duda viene. Dice el 1 y el 2 están unidos ya. Que unan el 3 y el 4 con el 1 y el 2. Ah, quieres unirlos así. Bueno. Expandir un poquito más, ¿no? Por lo menos que sean el grupo 1 600 servidores. Del 1 al 600. Y del 601 hasta el 1000. El grupo 2. ¿Será ya ahora? Dice, pues estamos destruyendo sus torres del enemigo. Me gustaría que veas para que lo analices. Podríamos, sin duda quiero analizar The Sky. Porque nos ha dado la oportunidad. Dice, OPS parecía prometedor, pero no dio la talla contra los servidores más antiguos. Sí, es lo que dijo. Se quedó con ganas de pelear robot, por ejemplo. No le dio mucha pelea a los de OPS. O sea, se suponía que sí iban a tope, gente, porque ahí hay gente que... Pero no estuvieron tan activos como debería hacerlo. Dice, si hacen eso me voy a tu servidor a farmear, te dicen por acá. Por ejemplo, miren, si es que expanden los grupos así del servidor 1 al 600, ahí podríamos crear una alianza de entre todos los que entren en ese grupo. Crearíamos una alianza. Obviamente, no sería líder, gente, porque no voy a tener tanto tiempo, ¿no? Pero pondríamos a alguien de líder, bueno, entre todos, para ver quién, ¿no? No sé, tendríamos que verlo. Yo por mientras me voy a quedar en LOB. Pero si LOB se disuelve, gente, ahí sí va a tocar buscar otra alianza. Y mudar esa cuenta a un servidor fuerte. Va a tocar, no sé, pasar la cuenta de... La cuenta de Naret. Tal vez a TAW, gente. Va a tocar pasarla, ni modo. Dice, los servidores de 900 para arriba tampoco darán la talla, dice. Por ahora. Hay mucha diferencia. El juego, no sé, de alguna manera trata de agruparlos, ¿no? Trata de agruparlos. Por acá la torre está cayendo 41% poco a poco. Doc presiona muy bien, ¿no? Ya saben, el buen Tigre presionando muy bien. Por acá estamos viendo al buen Kyle. A Blue Ant. Siguen dando lo mejor por acá. R1C también sigue dando la presión contra PLZ. Se complica un poco también. Mira eso. Ok, por ahora estamos manteniendo un poco la presión ya. PLZ sigue presionando. Más que todo están presionando esta torre. Y ahí se está dificultando un poquito más. Vale. A ver por acá cómo va. La torre de back la están recuperando otra vez. Vale, esta es buena noticia por lo menos. Esta 41 va cayendo poco a poco. Pero aún así la siguen presionando. Blueando otra vez, agrupando, entrando a la torre. Acá reinicia otra vez y la recuperan. ¿Cómo va el evento en tu cuenta principal? Te diría que va muy lento. Como no somos una alianza muy activa, tal vez unos 7, 8 jugadores en pelea. Construir normal, pero contra los NPC nos frenan mucho. Ahorita ya estamos preparados y estamos entrando poco a poco a la zona del árbol ya. Poquito a poquito. El campamento enemigo todavía no ha entrado ni a la zona del árbol. O sea, ni ha llegado a los túneles. Y es lo que preveo que en mi evento lo va a ganar fácil también. En mi evento. Ahora aquí sí complicadito también. Dice, un servidor nuevo nunca le dará la talla a uno antiguo. Dice, no todos le meten dinero al juego. Así es. Y la antigüedad pesa también porque llevas más tiempo en evoluciones. Es muy cierto eso. Dice, SDG ganó su evento en servidores viejos.
SDG es súper activo y sus enemigos son poca gente activa. También, eso es otra cosa también. Por ejemplo, en servidores antiguos da la casualidad que también, si te tocó un emparejamiento con algún servidor antiguo, puede que sea inactivo también. Sí, esa parte también es bueno. ¿Quieren ver las kills cómo van? Así van a este punto. Ya está entrando a 7.5 Kyle. El tigre veo que no está subiendo tanto en kills, ¿vale? JS se mantiene en 5, por ahí se está manteniendo. Bluean 4.8. Porque dice Tony, ¿cuáles son las hormigas free to play que matan a unas hormigas? Es que bueno, es un poco complicado decir qué hormigas matan más hormigas. Todo depende en qué estrellas estén, pero de ahí, si tú buscas una hormiga buena en activación, que tenga buenas habilidades en batalla, ya depende en qué evento de temporada vayas. Isla Perdida, Barrenland, Selva Frondosa. Ahorita las mejores, crack. Estamos hablando la armadura brillante, devoradora de hojas, cristal dorado, Larimosus, bombicina, berserker. Son las hormigas que son DPS, ¿no? Más daño por segundo. Las de temporada prácticamente. Las de rango en esa categoría. ¿Hay tiempo de protección ahí? Claro que sí. Pero aún falta 10 horas todavía. 10 horas con 48. Dice, llevo aprox 1.4 de liga masa gastado. Ya hay jugadores que están en 0. Lo normal, porque en tema de eventos, eso sí les digo, si tú eres un jugador que recién va empezando y vas a tu primer evento de la isla perdida, vas a subir un poco porque necesitas mucho recurso. Ir a pelear y gastar recursos se complica. Imagina, vas siendo un jugador con T8 y necesitas varios recursos para sacar las T9. Te va a afectar un poco el evento, ¿no? Entonces, cuidadito esa parte. 12 minutos. Ok, la torre en 12 minutos cae. Todavía la siguen manteniendo. Tiempo de destrucción más tiempo de dog. Y eso por la lejanía la mantienen más. Está armando agrupaciones. Por acá va a salir una agrupación. Oh, ni pelea, perdóname, crack. Que me olvido, crack, que me olvido. Tienes razón, tienes razón. Bien que me haces acuerdo. Reclamo esto, ok. Vale, la torre 41. La recuperaron. Por acá, TPX sigue presionando. Back hace lo mejor que puede para seguir manteniendo esa torre. R1C. Perdieron una torre por acá arriba. Tratan de mantener esta. Y sin duda esta está en riesgo de ser eliminada también. Está en riesgo de ser eliminada, pero todavía se sigue presionando. 42%. Se mantiene el nivel, gentita. Se mantienen. Otra agrupación. Aquí es sin parar. Una que otra hacen agrupaciones. Aquí sin parar, gentita. Ok, refuerza. Veamos si es suficiente la agrupación de Dada o el tigre de Doc para reiniciar la torre. Veamos. Impacta. Ok, saca algunos jugadores, pero no es suficiente. Otra agrupación por ahí que esté saliendo. Todavía la de Astro está armando agrupación. La de JS está por salir. Claro, es que de la mano, gente. Entra el buen Dada, saca alguno que otro jugador fuerte y entra JS a rematar. Y así otra vez recuperan el tema de la destrucción. 44, gentita. Miren ese nivel. ¿Cómo se pueden alargar horas y horas por un par de torres, gente? Claro, con JS se sacaron a todos los de la torre. Solo que uno tal vez está ahí bien débil porque está en 7 horas todavía la destrucción de la torre. Tienen que mandar a presionar a tope. Bueno, una agrupación por ahí entró. La están recuperando otra vez. Y se complica más.
se complica más. Voy cuidadito. Déjeme en curo. Entramos a una agrupación por acá. Más bien entramos acá. No hay de otra. No hay de otra, gentita. Bien. Agrupemos lo más rápido que podamos. Es que la activación, mira eso de PLZ. También son muy activos. Y por acá TPX ni que se diga, gente. Los de BAG hacen lo que más pueden. Ya también algunos de BAG se están yendo. Y uy, eso es un poquito de mala noticia. En estas circunstancias, quien vaya abandonando poco a poco, se complica. Tony, ¿compartirás estadísticas? Sí las compartí, Adrián. Puedes retroceder un poquito la transmisión y puedes chequearlo. Dice, no entiendo lo del hongo y estamina. Como nunca he comprado, me sorprende lo mucho que aguantan. Sí. Ya deben estar llegando al límite. Me imagino. Yo también no he llegado al punto de comprar porque mis eventos están un poquito tranquilo. Con la cuenta del buen Aret tampoco es que he gastado tanto porque el evento donde está ahorita LOB no está muy complicado. Dice Tony, con T10 en medio aguantas mucho. Sí, por eso es que están utilizando esa estrategia. Ahí en PLZ hay uno de una ex alianza que estuve. Está medio loquito. ¿En serio? Ah, era largas. Claro, largas un poquito más. Es lo que están peleando. Pero aún así, como ya hay límite de temporada, pues ese límite debería ser así. Dice Tony, en el estanque de mutación me dijiste que para guardianas priorizar a vida. Ah, en la flora mutante, listo. Priorizar a vida, ataque y daño de habilidad. No encontré alguna mutación que diera daño de habilidad. ¿En qué orden debo ponerlas? En primer línea, crack, poner vida, ¿vale? En la segunda, ataque y de última, poner daño de habilidad. La mutación de daño de habilidad la vas a desbloquear teniendo esta de aquí, pero la desbloqueas teniendo 5 mutaciones de estas en nivel 20, ¿vale? O sea, tienes que mejorar 5 de estas para que desbloquees esta de aquí, pero tienen que estar en nivel 20. Una vez teniendo cualquier mutación de nivel 20, se desbloquea la de ataque de habilidad o habilidad de ataque, que esta es la que buscamos. Esta debe ir en tercera. Tony, ¿te vas a sacar el insecto de transportadora de la sexta? No, crack. No me la voy a sacar. Es que no me sorprendió tanto tampoco, te diría Arnaldo. O sea, a mí, por ejemplo, como salió por primera vez el ambipligio y fue de sinergia y se vino ese tema de las sinergias que son universales y eso me sorprendió a mí y a mí me animó y dije, vale la pena sacarse el insecto. Ahora, vienen solo con el aumento un poquito más, con el avance de los talentos, están bien, te diría, está bien. Pero no me sorprende tanto, más bien estaría esperando otra generación, te diría. Una que sí sorprenda, algo que digas, ok, este sí es diferente. Y la próxima generación igualmente va a tener la misma función de los talentos, entonces... No sé, por ahora no me convenció tanto. Y se hizo bicolor, castaneos y armadura brillante en mi pro. Eso, Miguel, es muy bueno también. Dice, es que pienso así, dice. Tu insecto es level 69 y con esos 20 niveles gratis es como 89. Tienes razón, por ejemplo, Arnaldo. En ese punto tiene razón. Pero me voy a esperar. No hay prisa. Prefiero algo que me sorprenda. Quiero que me sorprenda. Un insecto o cosa que digas, ok, los de Deans digamos que se la curraron en eso. Listo, la recuperaron otra vez la torre, perfecto. Tenemos que mantener esa presión, gente. Tenemos que mantener esa presión. Listo. Sí se puede, gente. Está muy igualado este enfrentamiento.
va a estar muy igualado esto. Empiezan a hacer agrupaciones. Mientras el tigre no se vaya, gente, estamos bien, ¿vale? Porque de ahí le tocaría solo JS hacer la presión máxima, pero va a llegar a un punto donde ya se agote y ya no sea lo mismo. Entonces hay que cuidar muchísimo. 47, la están recuperando otra vez lo de TAW, pero aún así la constancia es lo que necesitan aquí. Ver, ingresar, formación tras formación, agrupación tras agrupación. Ok, en simultáneo veo que están entrando agrupaciones fuertes. Tony, buenas noches, ¿cómo estás? Dice, ¿con cuál insecto queda mejor mantis hoja seca? Saludos, tus videos me han ayudado bastante, bendiciones. Dale, Azael, te agradezco mucho su apoyo. Eres arquero. ¿Qué insecto queda mejor con mantis hoja seca? O sea, quieres poner un insecto de apoyo, a eso te refieres. Si es eso, de insecto de apoyo está mucho mejor poner el insecto la boxeadora que la mantis luchadora. Que la mantis luchadora o la mantis... Claro, la hoja seca es de esta generación, ¿no? La que pasó. La mejor es la boxeadora, crack. Te da mejores habilidades por tema de apoyo de insecto. Saludos, Tony, ¿cómo estás? Kila, una pregunta. ¿Recomiendas cambiar las estrellas de saltarina a punta? Sin duda que sí. Si estás buscando una hormiga para PvP que sea más constante y que haga buen daño, la saltarina es un poco inconsistente. O sea, no suele activar muy bien. A veces activa y otras veces no. En cambio, con la punta de lanza carmesí vas a ver más estabilidad y buscarías un poquito más de nivelación en tu formación. Es mucho mejor en PvP que cristal, que saltarina. Dice Tigre, hoy gastó de verdad. Todos están gastando ahorita, crack. Ahorita están gastando. Ok, hace agrupación. Entran dos formaciones por ahí. Hacen daño, pero no es suficiente para sacar a los jugadores de la torre. Ok. Están aguantando muy bien. Muy bien, no se dejan. No se dejan los de TAW. Por acá también yo. Entro en una agrupación. Este, por ejemplo, solo tiene 4 espacios. Mira eso. Eso es muy bueno para que las agrupaciones salgan más rápido. Ok, ya esta torre va a entrar perfecto. Esta torre necesita la mayor ayuda posible. Si cae ahí, si nos vamos nosotros los que estamos aquí. Ajá. Por acá, ¿cómo va? Back también anda sufriendo un poco. Está presionando muy bien los de TPX. Dice, perderán este evento por desgaste. Es lo que les decía desde un inicio. Aquí el que se desgasta primero es ya. GG. Sí, Tony, muchas gracias, dice. La boxeadora ya la tengo ahora. Tengo que esperar a que salga en mi servidor. Soy del 1180. Ah, ok. En el bar en LAN esta vez fue injusto. Casi no tenemos ballenas. Así que tengo que volverme una. Ya llevas a él. Entiende. Si tienes la posibilidad, te diría, un insecto es muy buena inversión, ¿vale? Porque solo necesitas sacarlo una vez y subirlo a 11 estrellas. Ya de ahí tienes que empezar a invertir en los talentos, que eso, créeme que te da muchísimo impulso. Y otra es invertir en la flora mutante. Las dos cosas importantes. Invertir en el insecto para seguir subiendo los talentos del insecto. Y otra, la flora mutante, para seguir subiendo tus estadísticas. Y listo. Te diría que no es necesario comprar hormigas, ¿vale? Es que las hormigas son para comprar más copias y luego les añaden despertares. Obviamente se vuelven fuertes. Pero a lo largo del tiempo salen hormigas mejores. Y las anteriores que han salido pues ya van bajando y las ponen a mitad de precio, así. Entonces diría que insectos pues te dan un impulso a full. Y lo sacas solo una vez y listo. ¿Cuál es ese vigilante? No está, pero lo puedo mostrar por acá. Estará en R4. En R3 debe estar. Déjame ver. Acá está vigilante. Está desconectado hace 3 horas.
Es este jugador. Es este jugador. Lo estamos aquí en batalla. A ver. No me digas que... Ok. Vale, vale. Sí, la están manteniendo la construcción de la torre. Bien. Bien, bien, bien. Esta torre está peligrando también. Y aquí hay que armar otra agrupación para sacarlos. Dale a él. Cualquier duda que tengas, crack, puedes escribir por Discord. O si no, en el chat hay un link fijado para el grupo de WhatsApp que tenemos del canal. Y por ahí también puedes hacer preguntas. Preguntas, crack. Bien esa presión. Va a entrar a la torre. Listo. Con eso ya soportamos un poco más. Se soporta. Vamos a reforzar la tope. Bien. Por acá, esta torre 50%. TAW otra vez sigue presionando. La están manteniendo bien. Aunque ya ha bajado un cierto porcentaje. A comparación de lo que vimos anteriormente. Se está viendo ahí. Ok, otra agrupación. Una tras otra está entrando. Esta es la agrupación del tigre. Está llegando. Llega, impacta, saca la gran mayoría. Pero no es suficiente. Va a entrar otra agrupación. Parece que es la de JS. Llega, impacta y sí reinicia. Claro que sí era la de JS. Reinició y va a estar dándolo otra vez. Gente, es que es demasiado esto. Aquí se va a pasar horas y horas. Solo en esta torre, gente, lo de horas que se han pasado ya. 7 horitas y media más o menos ya. Mucho, mucho. Ok. Perfecto, perfecto. Déjenme curo esto. Enviémoslo. Va a tocar entrar si así agrupación. No se puede atacar directo. Es que te atacas directo, gente. Uy. Hay gente fuerte aquí. Excepto 54. Más o menos. 49. Por ahí, por ahí. Siempre vamos rápido. Esto para apoyar. A mí se me está acabando poco a poco el tema del hongo de curación, gente. Tengo una duda, bro. Yo usé Castaneus, ok, en segunda línea. Pero también me dijeron Peloide Minor. Ok, te dieron Peloide Minor. ¿Cuál de las dos es buena? Es que Peloide Minor es la de rango, déjame ver. Ah, esta aquí. Esta es de rango, crack. Segunda o tercera línea tendría que ir, pero tal vez para tercera línea sería lo mejor. Dice, Peleido menor, me falta aún subirle alguna que otra habilidad a nivel 10, pero no sé si vale la pena. Fideilo menor. Sí vale la pena, crack. Sin duda que sí. Es fuerte, es una hormiga de distancia. Hasta para PvP te va a ayudar. Si lo necesitas, obviamente. Ok. Estamos aguantando mucho. Acá también PLZ. Uy, tiene muy buena activación, gente. Y no van a dejarlo fácil. A ver, ponemos. Entramos a una agrupación. Entramos. Listo. Vamos para acá. Ok. Se mantienen bien, gente. Se mantienen bien. Dice, usé la nueva de apoyo de transportadoras en Pango y subió mi récord. Es muy estable. Ah, es estable. Ok, y hace más o menos buen daño. Si me sale, la cambio de una por la coraza dorada, te diré. Creo que tendría mejores resultados. Es que a mí usualmente no me activa la coraza dorada.
A mí no la estoy usando de segunda. Y va muy bien con armadura brillante. Es lo que algunos me dicen también. Que más o menos va bien. Otros dicen que no va bien. Preferir la armadura brillante. Por ahí, por ahí. Hay diferentes criterios. Hay diferentes criterios, gente. Pero sin duda, en el canal vamos a hablar sobre ese tema más amplio. Porque es importante. Acá, gente, también ya en Ecuador se acerca las reelecciones. Se va a elegir el nuevo presidente, gente. Y complicado está la cosa también. Dice, es mucho mejor. Lo usé de primera línea, coraza y cristal. La chincha se duerme mucho. Sí, la chincha es un poquito inconsistente, eso es cierto. Por ejemplo, en mi caso, suele activarme más que la coraza dorada, te diría, vean. En mi caso. No sé si es por mí, por la cuenta, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué les puedo decir, gente? Pero es así, es lo que hay, lo que tenemos. Bien atacando esa tope. Listo, corremos, aceleremos esto. Alguna agrupación para entrarle y reforzarla, perfecto. Muy bien, estamos dando hasta la última hormiga, hay que darle, gente, en esta batalla. A ver, entra otra agrupación. Acá está entrando otra agrupación también del tigre. Ok, con esta fue suficiente. Sacaron jugadores importantes. Entra la del tigre, refuerza, baja el tiempo a 20 minutos. Increíble, gente. Todavía siguen presionando. TAW sigue dándole. Uy, uy, uy. Los de Doc también, gente. No se rinden. Demuestra mucho. Mira yo. Mira ese nivel. Por acá como van los de TPX. Uy, 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 TPX, gente. Va a quitar la torre de back. Esto también se complica. Mis daños no estuvieron tan disparejos, dice. Al contrario que la chinche, que a veces solía un daño era bueno y los demás muy malos. Claro, claro. La coraza dorada es igualita también. No siempre me suele activar a mí. Es inconsistente también en ese punto. A ver, en R1C. Todavía la sigo manteniendo, ojalá. Hay que mantener esa presión. Hay que mantener la presión. Ok. Uy, uy, uy. Uy, uy, gente, esa torre. Esa torre bajando más del 50 ya. Entiendo, vean. Entonces va a ayudar bastante. Bueno, es que es tema que salga. Yo créeme que más que todo prefiero PvP. Quiero esa melee más que todo. Pero si me sale el apoyo tampoco me quejo. Y así la uso. Y así la uso mucho mejor. Uy, ¿qué pasó? Alguien se fue de aquí. Ay, no lo veo, gente. No me digas que Kyle se fue. Solo veo a Saikin aquí. ¿Se fue a otro punto? Uy, ahora sí la va a pasar mal. TAW, ahora sí lo va a pasar mal, gente. No veo que se hayan hecho a otro punto. Ah, no, se fue para acá. Se dividieron. Se fue para acá, se fue para acá. Al parecer van a construir una torre por aquí. Al parecer va a construir una torre por aquí. Yo pensé que ya se desconectó, no, no. Lo que sí veo es que Bag está teniendo problemas. Y ahorita TPX
La única forma es que construya una torre para acá para seguir avanzando. Pero parece que se están coordinando, se están distribuyendo. Dice, no me deja unirme al grupo de WhatsApp. ¿Es en serio? ¿Usas iPhone, Azael? A veces los que usan iPhone no les suele dejar. Ya plantaron. Los de TPX se plantaron una torre por acá. Ok. Al parecer no tiene intención todavía TW de seguir construyendo una torre por aquí. Ok. Vale. A ver, esta torre casi por caer y esta también. Recién están construyendo estas torres, gente. Si es los que estoy viendo. Mira, Dios. Los de TPX. Es una locura, todos activos. Ay, 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 gente. ¿Hasta este punto de batalla? No, pero eso es otro nivel, gente. No, 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 no. Hijo, esa torre se va a construir rapidísima. Están guardando asientos. Ok, aquí ocupó... Ok, está jugador el espacio. Ok, se administra de mejor manera el espacio. A TPX le falta un buen referente solamente. Sí, alguien que les dé más prestigio todavía. Pero aún así ya... teniendo la posibilidad de ganar este evento, pues ya se ganan esa parte. Solo alguien que represente así como... los grandes líderes de cada alianza, ¿no? Entra una agrupación. Completémosla. Y listo. La torre también está por caer. Esta de aquí arriba también. No, bro, es Samsung. Entiendo, pero no debería haberte problemas, crack. Dice, la nueva melee de arqueras por los reportes que he visto es buena. Tony, con 17 habilidades que activó por cada habilidad, mató casi 70k de hormigas. Es que, uy, muy buena. Y tiene efecto de esquiva también. O sea, además de hacer daño, pues esquiva. Ojalá, Miguel. Es que al final el tema de suerte, no. Usualmente el juego es un poquito troll. Uy, uy, uy. Toca ver, pero veo que a este punto no sé si Blue Ean sea solo... ella solo... No sé si ella por sí sola pueda controlar a Doc. Necesita sí o sí de Kyle para poder controlar eso. Vale, parece que Kyle se movió. Ya no está ahí. Vale, ya no lo veo. Ah, se movió otra vez. Acá está, acá está. Listo, se movió otra vez. Claro, es que sin Kyle, gente. Prácticamente Docs avanza sin problema. Ya cuando tienes a Kyle y Luan juntos, ahí es otra cosa. Atacan uno que otro, reinicia la torre y así sucesivamente. Vaya Dios, gente. Vaya Dios, vaya Dios. Vuelvo rapidito, gente. Voy al bañito. Tomar agüita. Hace ganas de ir al bañito. Después sigo continuando, gente. No es bueno que me aguante mucho. Así que vuelvo rápido, gente.
Listo, gentita. Ahí estamos. El buen Ángel, el buen Dudu. ¿Qué tal, gentita? Bien, gentita. Bien. Ahí estamos a tope, gentita. Bien. Déjenme curo esto. Vamos a apoyar, gente, porque está difícil la cosa. Bien, apoyemos. A ver cómo va la torre. Va a 32%. Veo que ahorita tiene un poquito más de dificultad defender la torre los jugadores. Listo, ya. Se están posicionando de mejor manera. Y veo que no, nadie se posiciona. Bien, bien. Ok. Vale. Todavía estoy armando agrupación, listo. Ahí no aguanto nada, es nada, gente. ¿Cómo va el top de kill? Cierto, les voy a actualizar eso. A ver. Vamos por acá. Muerte. Ahí va, gente. 7.5, 7.3, más o menos. Ahí lo pueden ver. JS va con 5.3. Blue Ant se acerca a los 5G más o menos. Dice, ¿para cuándo crees que tomen el árbol? Y saber si harás directo. Es que... crack. Aquí nos vamos del árbol. Ah, perdonen. Perdón, parecía que... sí les estaba mostrando. Ahí lo pueden ver. Como les iba diciendo... 7.5. Aquí el buen Kyle. El tigre va con 7.3. 5.3 más o menos JS. Blue Andy está entrando a los 5G. Ahora, aquí nos vamos de largo, gente. Prácticamente aquí tenemos que traer la transmisión casi completa. Por lo menos hoy parece que no se va a dormir. Prácticamente por el evento que estaba pasando. Tenemos que ver sí o sí cómo se desenvuelve. Porque esta batalla, gente, va a marcar quién va a dominar esta zona. ¿Vale? ¿Quién se rinde primero? Prácticamente quién se queda sin energía, quién ya no tiene tanto los miembros activos. Ya estamos hablando de que ya son casi 7 horas de lucha, gente. Entonces ya se está notando un poco que algunos jugadores pues se marchan a hacer sus actividades, etc. Entonces para cuando haga otro directo, gente, sería tal vez en LOB. Pero de este emparejamiento ya con diríamos quién ya va a ganar. Prácticamente. Porque una vez ves que el enemigo se queda corto sin nada y ya no puede defenderse, le van comiendo el territorio, poco a poco las torres y aseguran bien el árbol. Y ya te vas dando cuenta quién va a tener la mejor dominación, ¿no? Así que, ni modo, jetita. Va a durar mucho. No sé cuánto vaya a durar la transmisión. Yo me acuerdo que hubo una transmisión, ¿se acuerdan cuando estaba ZLS? Y se tanqueó 2 alianzas super OP. Esa transmisión, gente, fue de casi 8 horas. Y aquí vamos a ver cuánto se alarga. No sé si vaya a durar 8 horas la batalla, pero ya vamos transmitiendo casi 4 horas ya. Casi 4 horas de lucha. Casi 4 horas de lucha. Y ellos ya llevan luchando 7 horas por lo menos. Se va Robot, sí, gentita. Lastimosamente el buen Robot va a dejar el juego. Va a ser la última temporada que va a estar. Sin duda se va a llevar la victoria. Y con eso pues dará su retiro del juego. Con Soul, gentita. Ok, vale. Vale, PLZ también está construyendo una torre por acá. Esta torre la perdimos, la que teníamos aquí también. Ahora lo único que nos queda, por lo menos yo estoy sobreviviendo por acá, gente, lejos. Nos queda esta torre. Ojalá agrupen y ahí entramos. Sí, ya destruyeron las torres por acá arriba. Uy. Se dificulta PLZ mayor. Es que a este punto en R1 sí ya no hay mucha actividad. Si te das cuenta ya no arman muchas agrupaciones. Entonces como ya no arman muchas agrupaciones se complica un poco.
Aquí, como te dije, quien se va rindiendo poco a poco es quien, pues, ya se está dando más oportunidad que el enemigo, pues, gane este evento, ¿no? Es lo que tenemos, gentito. Es lo que tenemos, gentito. Todavía sí la siguen manteniendo, miren eso. La siguen manteniendo. Siguen manteniendo la presión. Eso es bueno. Eso es muy bueno, gente. Aguantan fuerte. Los de TAW le aguantan muy fuerte al tigre, gente. Le aguantan muy fuerte al tigre. Por acá el buen Vean dice TAW ganará. Imagínate, si gana esto se vuelve invicto. O sea, prácticamente los miembros que estuvieron en DMC nunca perdieron un evento, gente. Hablando, se enfrentaron a LOB, a otras alianzas OPs y no han perdido, ¿vale? Ahora a TPX le tocó de aliado con TAW y prácticamente pues estarían ganando otra vez un evento más. TPX desde que Kat se unió a ellos y bueno, Kat también dejó el juego, TPX también se ha vuelto una alianza importante. Porque TPX venció un evento anterior a Doc y se coronó como TPX una de las alianzas más fuertes del juego por tener a Cats. Pero como ya no está Cats, aún así sigue siendo fuerte. Y lo estamos viendo a continuación. Vale, la recuperaron otra vez. Por acá veo... Vale. Le está complicando a Bak también. Están completando la construcción de la torre casi sin problemas los de TPX. Acá arriba R1C también tiene sus complicaciones. Está complicando. Está complicado, gente. Ahorita Dog está dando lo mejor que puede. Astro sale con su agrupación. Skin Lucas the Spider. Va a pegar a la torre. De forma sincronizada empiezan a hacer agrupaciones. Llega. Impacta y reinicia la torre. La torre está a 37%. Si no se apresuran, sí pueden perder esa torre. Deben priorizar mantener esa torre, gente. Vamos viendo mantener la torre. Cuidadito. Cuidadito, manteniendo ya la torre. Bien. Cuidado, bien la agrupación de Blue Ant. Porque quedan 10 minutos para que caiga. Con esta sí reinicia otra vez. Los manda para casa. No, algunos nomás, pero aún así quedó a 35 minutos. Todavía no logró sacar a todos. Con uno que otro del campamento de TAW, pues va a recuperar otra vez la torre. Ok, una agrupación por aquí. Recupera la torre. Otros ataques por acá. Otra vez en destrucción. Y una agrupación de parte de acá. 4 horas para tumbar una torre. Así es, Arnaldo. Es una locura. Son más. Estamos hablando. Ya son casi 8 horas, Arnaldo. Estaban peleando desde el reinicio prácticamente. Desde el reinicio. Son 8 horas casi ya. Es una locura eso. Por una torrecita. Dice, bueno, Tony, ya me retiro por hoy. Nos vemos, bro. Algún otro directo, gracias, bro, por la ayuda. Dale, Miguel, gracias por el apoyo. Ya sabes, cualquier duda, inquietud. Si se unieron al grupo de Discord, está bien. Por ahí también me suelo contactar. Hay el grupo de WhatsApp, donde ahí sí respondo un poquito más rápido. Puede que en unas 2 horas tengamos pelea. En 2 horas, Arnaldo. Vaya. ¿Será que se anima el campamento enemigo a pelear?
Bueno, por lo menos andan en agrupación todavía. Ok, hacen una agrupación, golpean, algunos salen y listo. Empieza a hacer agrupación, otros más agrupación. Perfecto. Complicadito, gente. Complicadito. Ya W. Ya, ya, ahí. Ya, ya hay gente. Mira cómo hace devolver a todos. Blue Ant está preparadísima para este evento, gente. Las guardianas fuertes. ¿Qué más quisiera, gentita? Una agrupación así ya. Insecto nivel 100 con todo a full. Una agrupación del tigre reinició otra vez la torre. Ahora sí empiezan a agrupar nuevamente. Tienen que apresurarse ahí. Ahí es a tope, gente. Sacan a tope y entrar a reforzar lo que más puedan. Vamos por acá. Cierto que yo estoy apoyando. Miren, ya mi hongo está bajando ya. Ok. Esto es malo. R1C desde este punto ya está entrando casi al lugar donde no va a poder ayudar mucho. PLZ viene en camino para apoyar a TAW también. Hijo, y TPX también está presionando a Bar. Se complica, gentita. Se complica la cosa. Por lo menos entre Dog y TAW ya es diferente la cosa. Vale, vale. Hijo, la mantiene muy bien. Líneas y líneas salen desde este punto. Que me inicio, señor, por acá. Cuidadito, cuidadito. Dice, el tigre y Blue Ant están casi iguales, literal. Con lo que vimos en estadísticas, sí que sí. Por eso digo es que Blue Ant debe tener ya casi la misma versión del tigre. Y sin decir que como dejó bastante tiempo el juego también. Gente. Me está agarrando el sueño, gentita. Me agarra el sueñito. Me agarra el sueñito. Ok, otra vez en tiempo de destrucción. Voy a prepararme, mi marcha ya está de regreso. Si envío otra agrupación para ir rápido, rápido. Ya no aguanto es nada, gente. Imagina estas horas ya me suele dar sueño ya. Completemos aquí, a ver. Sí. Ya estamos muy pocos agrupando. Es que a este punto, mira, como ya no hay muchos, se complica. Dice, bueno, Tony, me voy. El sueño me está dominando. Cuídate. Dale, crack. Igualmente cuídate. Un abrazo para ti. Yo voy a seguir luchando contra el sueño. Ojalá no me domine. Es que más o menos en mi país ya va a ser la 1. Más o menos. Y eso que me suele acostar un poquito más tarde. De vez en cuando. Ahora como ya terminé la universidad, gente. Bueno, el semestre, no que terminé. Terminé el semestre. Terminé, gente, estresado. ¿Qué les puedo decir? Estresado. En la vida. Ya por lo menos puedo descansar. Y claro, tu cuerpo ya pide descanso, gente. Pide descanso, gentito. Y además el trabajo. Claro, uno ya se da cuenta con el pasar del tiempo que ya no es joven, gentito. Aunque sí soy joven todavía, pero ya no es lo mismo que antes.
Ok. Presiona, presiona. Presionen, Dog. Yo por lo menos quiero que pierda una vez TAW, gente. Por lo menos pierdan una vez. Ya es demasiado que no hayan perdido ningún evento. Ok. Ya vuelve inmunidad. Acá cómo van. Bueno, están destruyendo. Back sigue presionando. Pero imagina, en Back también la activación ya es casi poca. Mira eso. Ya no hay muchas líneas. En cambio por TPX, mira esto. No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y por acá en Back. Bueno, Back está peleando abajo. PLZ. R1C también. Estamos ahí. Uno que otro. Están atacando directo. Vamos a ver cuánto tardan ahí. Dice, buenas noches, Tony. Suerte en la batalla. Dale, crack. Estamos dándole a tope. Ojalá la cosa se ponga distinta. Entramos ahí a la agrupación, perfecto. Dice, yo continuaré un rato viendo la lucha. En 2 horas empieza la guerra en mi evento. Espero aguantar. Luego me quedo dormido. Es que es así. Es así, gentita. Vamos a ver por acá. 12 minutos. ¿Vale? Todavía siguen mandando ahí duro y fuerte. Es que TAW, gente. Qué locura. Le aguanta muy bien a Doc. Muy defensivo. Eso sí está jugando TAW. Muy defensivo. Veamos hasta qué punto logran aguantar en pelea. Vale, otra vez siguen agrupando. Es que hay muchos también de TAW. Mira eso también. Por acá. Complicadito también. Bien, bien, bien. Ahorita es que mantengan esa actividad, no hay de otra. Ok, 36%. Ahí va la skin de Lucas de Spider. Va a entrar. Agrupación de Blue Ant. Ok. La reinician. Qué locura lo de tiempo que llevan aquí. No, es que gente, mucho. Es mucho level, prácticamente. Mucho level. Satori, ¿cómo aguanta, gentita? A este punto, Doc ya sabe. Ya sabe que no es difícil. No es difícil. Necesitan una estrategia adecuada nada más. Esa zona le favorece muy bien a TAW. Qué locura, le favorece muy bien. Ok. Me llamó un poco la atención. Ok. Vale. 38%. Por acá, ¿cómo vamos? Vamos rápido. Entremos rápido. Te apoyamos. Bien. Ahora sí, está manteniendo más tiempo la construcción de la torre, gente. Se nota muy bien ahí. Easy sin problemas, no problem. Ok, llega la agrupación del buen tigre. El buen tigre, gente, tampoco se rinde. Está ahí aguantando la presión. Presiona y presiona.
Ori, hola Tony, buenos días. Un saludo para ti. Si es buenos días, bien, papu. Creo que es madrugada todavía, la 1. Me está agarrando el sueño, gentita. ¿Sabes cuando agarra el sueño? Peligroso. Ahí con la torre 43. La están recuperando bien. Atacó el tigre. Reinició algunos. No fue suficiente. No sacó todos. Otra agrupación. Por parte de este jugador. Y reinicia la torre. Otra vez a destrucción. Pero está tardando. Demoran mucho en llegar. Y para que avance un poco de destrucción. Más bien construir avanza mucho más. Jordicito, ¿cómo estás? Saludos de Perú. Son la 1 y 3. 1 y 4 ya debe ser, ¿verdad? Porque por acá es 1 y 4. Por ejemplo, Perú, Ecuador y Colombia manejamos casi el mismo horario. Creo que suele diferenciarse en segundos, pero casi es el mismo. ¿Cuánto falta para la protección? Uy, uy, uy. Mira lo que falta. 9 horas son, por lo menos. Nueve horas. Nueve horitas, gentito. Dice 9 horas y ya Tony con sueño. Ya os vas transmitiendo 4 horas, crack. 4 horas, ya es la 1 de la mañana. Como les contaba, ya terminé el semestre medio estresado, gente. No se podía mucho dormir. Es que trabajar y estudiar al mismo tiempo, gente, se complica. Víctor, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Bienvenido, papu. 40% bien. Aguanta mucho. Pero como les digo, quiero que Doc sí le gane a TW. Por lo menos le ganen. Dice patrón, creo que dice necesito un café. Miren, a algunos les parecerá extraño, ¿no? Yo no tomo mucho café. Más bien les diría, no tengo la costumbre de tomar café. No tengo la costumbre, lastimosamente. Tampoco es como que se me hiciera rico, ¿verdad? Era porque me criaron así. Mi familia no es de mucha cultura de café. Bueno, la familia más cercana a mí, ¿no? Ahí, familia un poquito más lejana sí suele tomar mucho. Pero yo no soy de mucho café. Dice, oh, no me fijé, dice. ¿Y cómo te ha ido con las hormigas de temporada? Mala suerte, crack, no he tenido suerte. He tenido suerte, no me salen las que quiero. Dice, se creó con leche de toro, dice el buen Ayori. Ah, me creé con juguitos, gente. Lo normal, juguitos. O agüitas de plantitas. Hay unos sobrecitos, han visto, que les pones en agua caliente y te tomas eso. O como tú dices, Ayori leche, pero no de todo. Acelero esto. Por ahí dice, o un ice café. Un ice café, pero ¿qué es eso? Uy, estos de TPX, que duro que aguantan también. Completemos agrupación ahí. Para no dejársela fácil. Está complicado lo de R1C. Tony, ¿aún se puede considerar la hormiga de la muerte? ¿Sigue siendo tan buena dos esferas rojas y despertar dorada? Sí. Se puede seguir usando. Hasta este punto puedes usarla con una hormiga que se llama Inflata. Y hasta para PvP está bien. Así como esta formación, mira. Sí. Ah, es un Ice Coffee. Ice Coffee. Solo que ese es un poquito helado, ¿no?
Porque de noche yo, no sé si les pasa a ustedes. Yo, por ejemplo, cuando era un poquito más pequeño, no, de travieso, ¿no? Comiendo helados de noche, gente. Y me acuerdo que al día siguiente, pues, amanecías que te dolía la garganta. Ya como que poco a poco me va pasando el sueño. Y también les contaba que yo antes, ya, a mí no me daba sueño, gentito. O sea, yo me iba de largo en transmisiones sin problema. Entonces traigan los shots, dice por acá. Les diría que ni eso, gente. O sea, yo soy... No sé cómo les puedo decir. Es como decir que mi familia es un poquito más sanita, no le damos mucho eso. Aunque obviamente la más cercana a mí no. Obviamente tenemos familia que sí le gusta tomar, gentita. Acá tenemos... Suelen decir que con leche ya está chumado, gente. Bueno, en diferentes países creo que le dicen diferente cuando estás embriagado, ¿no? Dice, hay personas que cuando toman café no pueden dormir. A mí me pasa todo lo contrario. Cuando duermo no puedo tomar café. Sí, ¿no? Muy cierto, a todos nos pasa eso. A todos nos pasa eso. Bien. Esta torre, gente, ya está por caer también. Y ya llegó otra vez Prox. Llegó, se posiciona otra vez Prox. Y ahí es el problema. Con Prox ya se complica un poco. A ver por acá. La torre está en 42 todavía. Hay chance de que pueda presionar muy bien Doc. Ya se está notando por parte de las alianzas el desgaste. Por lo menos a mi punto. Ya... hongo de corazón ya se está agotando, ¿no? Luego estaríamos con el tema de la resistencia de temporada. Pero la resistencia de temporada todavía tenemos un poquito elevada. Es porque solo estamos agrupando con la Pro, ¿no? Y ahí como hacen ellos de agrupar la Pro y unidad 1, sí se suele agotar un poquito más. Dice puro Herbalife, ni eso, gente. No se crean, no es muy bueno ese tipo de cosas. Mejor a lo natural el cafecito. Bueno, aunque si tienes problemas con la cafeína o no puedes dormir o algo así, mejor es dejar de lado, ¿no? Para que yo solo tomo malas decisiones. Lo normal, crack. Hay que aprender a equivocarse para ser sabio después. Eso es ley de vida. De los errores todos aprendemos. Y así puedes aconsejar a quien lo necesite. Bueno, por lo menos estamos recuperando la torre. Vamos a reforzar a tope. Reforcémoslo. Ayuda, Tony. ¿Qué pasó, Juan? La buen Yuki. Un abracito para ti. ¿Cómo estás, Yuki? Buen día. Buen día, Yuki. Vamos por acá. 43%. Ok. Bien, 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 bien. Bien, gente. Ya conversando con el chat, como que me está pasando el sueño, gente. Es que a veces te agarra fuerte el sueño. No sé si les ha pasado a veces. Cuando te da el sueño pesado. Pesado. Es que también, como les dije, ando con un tratamiento. Y eso también me ha dado como que un poquito más de sueño. Solo como que aguantaba más un tratamiento. Y posiblemente, gentita, me vayan a operar, ¿vale? O sea, ya está, creo que más que asegurado que me van a operar, gentito. Entonces, como me van a operar, no es algo de riesgo. Le pedí al doc que la aplazara unos días, más que todo por el evento, gente. Porque si no, ya estuviera operado, gente. ¿Qué les puedo decir? Yo ya no iba a decir nada y me iba a desaparecer, gente. Y cuando ya iba a estar bien, iba a volver. Pero dije, no, hay que traer el evento este completo. Ya que se está acercando también el retiro de Robot y Soul. Entonces dije, no.
No, no, no. Hay que ser... Hay que hacer ese sacrificio. Hay que hacer ese sacrificio, gente. O sea, verá, me operan unos 3, 4 días, estoy bien, ¿vale? Y podría volver a hacer transmisiones, pero... Por ejemplo, yo como me gusta hacer, ir al gimnasio, ese tipo de cosas, caminar, ya no lo puedo hacer hasta que me recupere por lo menos de 2 a 3 meses, bien recuperado. Ahí podré ir nuevamente al gimnasio, pero sin hacer mucho esfuerzo. De ahí al año, bien recuperado, gente, ya podría hacer esfuerzo moderado y listo. Por eso quería tratar de evitar las operaciones, gentita. Porque es larga a veces la recuperación. Pero como parece que no está funcionando mucho el tratamiento, ni modo, gente. A ver cómo va la torre. Vale, vale, vale. 45. Ok. Todavía sigue Doc presionando. Todavía sigue Doc presionando. Doc todavía sigue presionando, gentita. Bien, bien. Entra otra agrupación ahí para reforzar. Dale, Tony. Igual aquí te esperamos con mucho ánimo. Dale, crack. Y no me voy a hacer parecer mucho. O sea, la idea, gente, era... Bien me operaban y me perdía, por ejemplo, estas batallas, ¿no? Pues no podía levantarme hasta que me recupere bien. Por lo menos son 4 o 5 días para que pueda sentarme normalmente y sin complicaciones, ¿no? Dice, patrón, pero ante todo su salud. Entendemos si necesitas tiempo para sanar. Sí, es lo que hay. Es que mira, imagínate, no ha sido mi año, les diría. Este año empecé un poquito mal, les diría. Pero siempre he visto que cuando te pasan este tipo de cosas, hay que verlo de forma positiva, ¿no? Empieces mal o bien el año, pues hay que agradecer de que de alguna manera no es nada grave, ¿no? Porque imagínate, sin salud, no puedes disfrutar de las cosas de la vida. O sea, no podemos disfrutar ni del juego, gente. Lo que nosotros disfrutamos de Dance. Dance, que es la pasión que nosotros tenemos. Y sin salud, gente, no se puede hacer nada prácticamente. Entonces, como no tengo... No es algo de gravedad, gente. Prácticamente es algo que tengo que hacerlo para que en un futuro, pues, no traiga complicaciones, eso sí. Y lo normal. Así que no se preocupe por esa parte. Todo va a salir bien en ese sentido. Y volveremos a tope. Eso sí, tratando de ir poco a poco hasta que pueda recuperarme bien. Es lo que hay, gentita. Es lo que hay, gentita. A ver cómo va esto. 46%. Están recuperando otra vez lo de TAW. Ahorita Doc se le complica la presión. Se le complica la presión. La buen Yuki dice ánimo. Dale, Yuki. Miren, Yuki es una increíble persona. ¿Qué les puedo decir también? Una gran compañera de alianza y muy buena persona. De las personas que siempre han pasado por acá, gente que se han hecho miembros del canal y han sido suscriptores, o por acá dejan su poderoso like, comparten. Todos son personas valiosas, gentita. ¿Qué les puedo decir? Van a tope. El buen Paul, qué crack. Reportándose ahí. Les voy mostrando cómo van en kills, gente. A ver, hasta este punto. Muerte de hormiguero. Miren ahí. Kyle ya va con 7.6. El tigre le sigue con 7.4. JS 5.3. Blueant ya entró a la 5G. Ahí vemos que Calaba 13 va subiendo en kills también. Está participando con Back. Pero Back se le está complicando un poco también. A Back se le está complicando un poco. El Lobito no está en acción. Necesitamos el que también llega a ayudar a Doc. Tony, mándanos saludos a la zona del 865. Un saludito al servidor 865 de parte del buen Víctor. Dice, en el evento de Sky, TBC y BLS
Le rompimos. Ok. Alil, KTA y Iwan en el evento ya está hecho. Entiendo. O sea que Sky va a ganar el evento también. Entiendo. Uy, demostrando nivel entonces. No le pasó nada a la torre. Uy, es que esa torre, mira eso. No baja. En esta torre van luchando ya 6. Ya bueno, 7 horas. Ya es la 1 de la mañana en mi país. 7 horas prácticamente. En una sola torre. 7 horas seguidas. Dice, Robot se va y no pude ver una pelea entre él y el panda del 850. Bejo, voy a traer una transmisión de ellos, pero lo malo es que OPS lastimosamente como que no quiere enfrentarse contra LOB. Saben quién es Robot. 43% todavía, Dios. Por acá, ¿cómo vamos? Voy a tirar por acá, curar. Entremos. Completemos esta agrupación, vamos a tope. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Ah, este está agrupando. Ok. Está complicadito. Esta torre también va a caer otra vez. El PLZ está avanzando fuerte. Por acá abajo TPX también. Ya completas la construcción de esta torre. Y van a seguir invadiendo ciertas zonas también. El objetivo sería quitarles esto también. El objetivo sería quitarle esta estructura R1C. Y por acá siguen todavía. Llega la unidad pro. El tigre va a embestir la torre también. Vamos a ver cuánto logra sacar. A ver si cambia de estado. Ok, ataca. Manda a regresar a algunos, pero no es suficiente. Algunas formaciones están llegando también para apoyar el ataque. Ahí se va notando, ahí se va notando. Cuidadito, cuidadito. 49, 49. Aún se sigue manteniendo. La presión, qué locura. Ya la están recuperando. Es que, gentita, te pones a ver esto. Uy, uy, uy. Y ver la cantidad de gente que sigue apoyando. Ni se diga de TAW también. Estas alianzas súper activas. ¿Qué pasó con R1C? Veo poca actividad. Mira, hay en línea 13 jugadores. A este momento no es la mejor activación de ellos, lastimosamente. Es como decirte que su actividad no es la misma ya. Entonces, viendo desde este punto, se complica. No es su mejor horario para pelear también. Bueno, es que si hay gente latina a esta hora, algunos duermes, ¿no? Para prepararse al siguiente día de trabajo. ¿Cuánto va la torre? A ver. 52. Uy. Posiblemente TAW sea superior, gentita. Y se complica. Si TAW es un poquito superior. Uy, uy, uy. Tony, consejo. Soy arquero. Acabé mi evolución T10. Sin embargo, al inicio había comenzado la evolución T10 de transportadoras a guardianas. Ok. Nunca les hice caso y no tengo las T9. Dejo otro mensaje. A ver. Dale, dale.
Ahí esperamos el otro mensaje. ¿Me recomienda seguir con las T10 de transporte o saco las T9 guardianas e inicio T10 guardianas? Verás, Cristian, mucho mejor sería por las guardianas. Porque como tú estás mejorando arqueras, ciertos atributos de mejorar, por ejemplo, ataque o vida a las arqueras, les mejoras al mismo tiempo defensa y vida a las guardianas. Entonces te estás armando una formación que al mismo momento como estás subiendo ciertas estadísticas a tus arqueras en tema de flora mutante, también las vas a subir en las guardianas y en las estadísticas importantes de las guardianas. Y lo mejor es ir por guardianas porque te podrías armar una formación mixta en un futuro. En cambio de transportador no puedes combinar arquera con transportadora. Y se ve que se fueron varias ballenas. No está Frey y los demás. Sí, lastimosamente no es que se hayan ido. Soul me dijo que Frey abandonó el juego también. Mira, es que llegando a un cierto punto la gente se va del juego también. Y eso entristece un poco, ¿no? A veces unos dicen ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo de dejar el juego o el vicio. Yo les diría, este es el juego que a mí me ha gustado más. Muchísimos juegos móviles. Y que realmente le he dedicado mucho tiempo. Estamos hablando ya tema de juego, casi ya 4 años. Estamos hablando casi ya 4 años, gente. Estamos hablando 4 años ya. 4 años aquí creando contenido del juego. En el canal hay un legado, gente. O sea, desde que iniciamos toda la trayectoria, o sea, un montón de videos. No me acuerdo cuántos videos he subido desde que inicié. Creo que son más de 400 que hay gente, hay un legado ya. El legado que llevo ahí, que he dejado. Dice, para muchos ya llevamos 3 años. Sí, como la buen Yuki. La buen Yuki. Yo sí ya estoy para los 4 años. Yo sí ya estoy entrando a los 4 años. Dice Tiwili, ¿cómo se llama? ¿Aún juega? Verás, por ahí escuché de que todavía juega, pero está apartado de... O sea, está apartada porque es jugadora. Está apartada de las alianzas que le demandan mucha actividad. Se fue un servidor tranquilo, creo que hasta se cambió de nombre y ahorita no sabemos mucho de eso. No, de la cuenta, qué es lo que pasó. Solo sabemos que quiso apartarse porque ya no tiene mucho tiempo para jugar, pero sí le sigue comprando cosas a la cuenta. Creo que al punto también terminará vendiendo las cuentas y así. Lo normal, gente, como ustedes saben. Lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo es eso, gentito. Lo más normal del mundo, gentito. Ok, por acá. Con Tiguli la veíamos en TGM, por ejemplo, gente. Y en el evento de LOB les tocó contra TGM, donde estaba Tiguli, pero, oh sorpresa, no estaba en esa alianza. Dice, unos van, otros vienen. Esto es así. Así es. Y en la vida es eso. O sea, la vida se trata de ello. A la final siempre tienes que ver por las personas que se quedan y por ti. Dice, perfecto amigo, gracias. Me sacaré las guardianas, estaba indeciso. Yo apenas cumplí, entiendo, apenas 2 años. Mira, yo sí admiro mucho quien ya pasa el año de juego. Porque mientras creas tu cuenta hasta llegar a los 3 meses, a los 6 meses, 8 meses y ajustas tu primer año, significa que a ti te gusta mucho el juego. Y lo vas a seguir continuando. Muchos se quedan antes de llegar al año. No completan sus T10 por tema de tiempo, estudio, etc. Y es comprensible, ¿no? Pero hay veces que hay gente que tiene y se da su tiempo. Y es así. Es para decir. Hay tiempo para todo, solo que hay que administrarlo bien. Puede haber ciertas veces donde sí no tengas mucho tiempo. Por ejemplo,
yo a veces me pongo a empezar, digo, quisiera tener más tiempo para crear contenido, pero a veces la vida real demanda ciertas cosas, ¿no? Y tú dices, vas ligado a ello. Entonces yo cada vez que tengo tiempo libre, edito un video y así. Antes sí tenía muchísimo más tiempo libre. Porque bien, todavía estaba estudiando y no trabajaba, pero ya cuando empiezas a trabajar y estudiar al mismo tiempo, gente, se complica. Se complica, se complica. Y ahí sí es difícil. Y ahí sí es difícil. Déjame acá. No me digas, ya hemos perdido otra torre, gente. La torre ya cayó. Ahorita estamos tratando de recuperar esta, pero le veo un poco complicado. Yo empecé en el 528, después fuimos al 550 a AOA. Después se deshizo la alianza y los fuertes fueron a R1C. Y ahora estoy en el 355 en una alianza tranquila, entiendo. Siempre es bueno estar en una alianza que, bueno, si a ti te gusta pelear demasiado, etc, ve a las alianzas más fuertes y da tu mejor desempeño. De ahí si quieres ir a un evento tranquilo, donde inicie sesión de vez en cuando, entres a peleas tranquilo, pues una alianza tranquila te conviene mucho. Y sí, así es, Fernando, como tú dices. Si quieres que el juego te guste, pues no hay que tratar de centrarse mucho en ser muy bueno en todo, gente. Porque aquí para ser muy bueno necesitas el dinero. Dice, ya saqué mis T10 en menos de un año. Y me retiré, la regalé la cuenta a un amigo hace días. Ingresé y miré que tiene un poco abandonada, pero aún conecta. Entiendo, Jonathan. Es que a veces es lo que pesa, ¿no? Es lo que pesa, gentil. Al final... Bueno, por lo menos, no sé si Jonathan quisieras volver de nuevo, ¿no? Dice, Sky Dragon era nuestro líder. Junto está en pantalla. Entiendo. Justo está en pantalla. Entiendo, crack. Mira, aquí siguen dando pelea. ¿Qué te puedo decir? En R1C hay uno que otro jugador que los conozco, porque son suscriptores. Mira, yo no tenía sorpresa. El líder que es Capitán Ragnar, yo lo conozco y es alguien que me ha contactado y no me había fijado. Yo prácticamente estaba escribiendo a Freya para que me ayudara a hacer la transmisión de este evento antes de que iniciara. Y oh sorpresa, pues con el buen Soul pues me confirmó de que Freya había dejado el juego. Ya no era líder de R1C y lastimosamente pues normal. Yo también estoy en R1C. También en R1C, ¿en serio, Paul? Entonces, como Freya pues me dijo Soul que había abandonado, pues ya dije, está complicado conseguir una cuenta en este evento. Al que no he visto es mi Granja Naré. También anda ocupado, crack. Anda ocupado con la vida. Ya saben que cuando tienes familia, a veces le das más privilegio a los placeres más bonitos que es tu familia. Tal vez es algo que muchos no entenderán, ni yo tampoco, pero puedo comprender. Es lo que me dijo él. Cuando ya tienes una familia, gente. Hijo, no vuelve inmunidad todavía. Para entrar en la agrupación. Con otra cuenta, entiendo, Paul. Entiendo. Uy, ya la recuperaron la torre, gente. Está arriba del 70 ya. ¿Listo para el otro evento? ¿En serio, Ronaldo, ya están cerca? Dice, no volveré. Justo era mi segunda vez que regresaba. Mi primera cuenta fue en el servidor 561. Y esta última comencé en el servidor 1115. Pero volví a dar retire. Ya veo, Jonathan. Ya veo.
Entiendo, entiendo. Entiendo. Están a una torre de conectar con nosotros. Ya veo a Arnaldo. Es que todavía siguen peleando, gente. Tendría que terminar esta transmisión para iniciar otra con Helio B, gente. Chuta, PLZ sigue ahí. Bueno, esta agrupación ya se completó. Dice, bro, he tenido impulsos de dejar el juego. Y recuerdo que dejé casi 3 semanas jugando lo mínimo. Ya lo estaba por dejar casi al año. Sin embargo, recordé mi inversión y mis ganas de... Entiendo. Recordaste tu inversión, ¿no? Claro, es que llega un punto, gente, que, bueno, de alguna manera sí puede ser monótono y a algunos pues ya no les suele atraer este tipo de juegos cuando ya es algo muy monótono, ¿no? Ya lo normal, crack. Ahí es cuando entra en juego ya la disciplina, ¿no? Pero si te sigue gustando, mucho mejor todavía. Dice, ¿están a una torre? Ok. Mañana 3 más bien el de LOB. Diría que mañana, sí. Quiero traer la transmisión seguida de este evento. A ver cómo se desenvuelve y termina. Y así con LOB mañana. Porque desde mañana tal vez iniciarían ya las peleas importantes. Quién sabe, conectan a Arnaldo y no quieran pelear los otros. El buen Judas, qué crack, aquí reportándose. Gracias por ese apoyo. Suele pasar a veces. A ver cómo va esta torre 73. Veo que TAW está recuperando la torre. Esto quiere decir que está perdiéndose un poco la actividad aquí en Dog. Pero aún veo todavía algunos enviar. Algunos veo enviar todavía. Ya. Ok, pero veo que se están reforzando más los de TAW. Hijo de gente, esto es problemático porque mire, está empezando a haber huecos por aquí y aquí había jugadores que apoyaban. Entonces empezaron a ir y ahí es donde se nota ya que está bajando la actividad un poco a poco. Es que también en la hora, ¿no? Hora, el momento indicado. Dice, ahora espero la nueva mantis de sinergia para completarla. Para comprarla. Hasta ahora mi insecto más fuerte es un Godzilla 11 estrellas. Entiendo, Cristian. Te diría que si estás esperando la nueva mantis God, vas a tener un impulso brutal. Y lo que va a hacer el buen Arnaldo lo mismo. Son impulsos brutales lo que te da un insecto. Ganó TAW. Pinta eso, ¿no? Pinta mucho que va a ganar TAW. Porque mira, si ves desde este punto, TPX va a vencer a Back. Y Back prácticamente en este horario parece que no es su mejor fuerte. Entonces, como no hay mucho, mira, no hay muchas líneas de parte de Back. Quiere decir que lastimosamente les van a tumbar todas estas torres. Por acá, PLZ, estamos peleando con R1C. Y R1C ya no hay muchos que se conecten. Mira, uno que otro está enviando. Y es un claro ejemplo de que ya no hay actividad a esta hora en esta alianza. Y sin duda PLZ va a avanzar. Va a quitar torres de R1C hasta llegar a los de Back también. Y consecutivamente con los de Dog. Ahora Dog es el único que tiene que pelear hasta el final. Pero mira que hay otro jugador que se fue. Aquí había otro. Y bueno, viendo este punto, gente, sí hay más chances de que TAW. TPX ganó a Back. R1C perdió contra PLZ. Y TAW le ganó a Dog, dice por acá. En tema de actividad tiene razón. TAW, gente, qué locura de alianza. Es una brutalidad de alianza.
Mira la actividad, todavía siguen ahí activos. Este dúo, gente, si no se puede vencer este dúo o hay una forma de dividirlos o el plan que quieran armar en un futuro, no hay como vencer a TAW. O sea, no se desconectan, están siempre peleando. Y mira, el tigre ya se fue. El tigre se fue, gentita. Ya no va a estar en línea. Se marchó el tigre, gente. TAW va a avanzar sin problemas. Dice, a Dog le hizo falta la ayuda de Lobito. Estuvo muy asiente. Y no. Al inicio de la batalla sí estaba, por lo menos, qué sé yo, 3-4 horas antes de que yo iniciara la transmisión. Sí estaban. 3 horas antes. Porque yo ya empecé a hacer transmisión a la 4ª ya. Por lo menos llevamos 4 horas y algo de minutos. Entonces, lastimosamente. Dice, se comparten cuentas. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Y eso es muy OP. Ya no hay más, mira. Y yo no sé, no creo que JS también ya no lo veo agrupar. Y va a este punto, gente, que ya se desgastaron ya. Mira, creo que ya se desgastó el tigre que ya no puede avanzar. Y ahí es donde te quedas nulo. Dominaron, gente. TAW dominó. El campamento rojo está un poquito superior aquí. Uy, uy, uy. No pierden los de TAW, gente. No pierden. Van a seguir ganando. Y esto les va a dar más reputación. Y seguro van a venir otras ballenas. Tal vez unas que no hayamos visto antes. Todo va a depender de lo que pase después de esta temporada, gente. Quién sabe, imagina, pasen la cuenta de robot aquí. A TAW. Y ahí, gente, complicadito. Muy bueno, muy bueno. Lo bueno es que estuvo buena la batalla, gente. Muy reñido, muy igualado al inicio, pero ya saben, aquí es desgaste. Quien se rinde primero y se va marchando ya es Smart Chase Boys, gente. Dice, ¿has planeado hacer directos de los servidores del... O sea, de los servidores del 1000 en adelante? No he planeado, crack. No he planeado. Aunque sí quisiera hacerlo, ¿qué te puedo decir? Ya fue, dice el buen Arnaldo. Sí, gente. Prácticamente estamos viendo... Mira, ya se están empezando a ir. Dice, están duros el campamento azul, increíble batalla, sí. Es que, miras, en este campamento ves 4 jugadores con skin de $5000, crack. No. Es otro level, ¿no? Y con este tipo de estrellas. Y hay otro más con otra estrella así también en esta alianza. Aquí hay otros más así. Entonces, gente, es cuando tú dices, wow. Wow, gente. Prácticamente TAW venció esta batalla. Todavía la guerra tendríamos que verlo, ¿no? Pero yo les dije, esta batalla era decisiva, ¿vale? Si ves desde este punto, TAW está muy al nivel de Dog. Está muy al nivel. Lo que sucede es que en Dog tienen que aguantarle la presión. Por ejemplo, mira, el tigre ya volvió. Volvió, como que se desconectó un ratito. Volvió otra vez a presionar, ¿vale? No es que se ha ido del todo. Otra vez volvió. Es que no necesitan de que su jugador, el que más presiona, pues se vaya. Si se va, gente, ahí es una F. Ahí es una F, gente. Mari, la buen Mari, gracias por ese apoyo. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. No, depende mucho del tigre aquí, gente. Prácticamente todo el campamento en sí, el azul, depende mucho del tigre. De los más fuertes de Doc. Sale la agrupación.
90%. Ya nadie lo saca. Veamos. A ver, veamos cuánto daño hace. Porque le veo difícil que logren sacar a todos allá. Golpea. Bueno, reinició. Vale, sí reinició. Yo pensé que no. Dice, súper bien, gracias por preguntar. Qué bueno, Mari. Eso es lo importante. Es lo importante, ver la vida de una forma alegre. Eso es lo importante, Mari. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. 90%, ok. Y llegó otro jugador fuerte por acá, miren. Otro nuevito también. Bueno, es el Snob. Van a seguir peleando, pero ya le veo difícil, gentito. A menos que el tigre se mantenga ahí a tope, porque el tigre es el único que puede hacer el pare, gente. Sin él, dudoso. ¿Cuántos likes tenemos, gentita? 112, wow. 112 likes. Bien esa presión. La torre va normal. ¿Qué les puedo decir, gente? Normal. No creo que se le complica a TW otra vez recuperarla. Solo con el tigre puede cambiar el estado de esta torre. No hay de otras que... estos dos jugadores, Blue Ant y el buen Kyle, se presionan demasiado. Por acá R1C ya lastimosamente ya no puede hacer mucha presión. Por acá TPX sigue presionando. Están presionando. Los de back tratan de hacer lo posible, pero se les dificulta igual. Y acá en TAW con Doc son muy iguales, pero depende de que todos estén 100% conectados. Depende mucho del tigre aquí. 100% conectados. ...100% conectaditos. A ver. 89. Bueno, se está construyendo poco a poco. Miren, eso es lo que causa esto. Es viendo este punto hasta que no se vaya otra vez el tigre, gente, van a poder ganar. Los de TAW tienen más chances de ganar, más probabilidades. Más probabilidades de ganar. No, los de TAW, gente, nivel. Demostrando, miren eso. Demostrando contra Doc. Otra agrupación va a entrar. Impacta. Bien. Impactó. Sí reinició. Vale, con el buen tigre es la cosa. Pero está bajando poco a poco la actividad ya. Sigue la presión. Nada interesante ya por acá. Normalito, gente. Normalito. 4 horas y media de directo, gente. Y siguen ahí. Sin duda, siguen ahí. Esto pinta más de que va a ganar TAW, gentito. Bueno, más bien el campamento azul. Frente a rojo se complica. Sí, ya se ve el desgaste. Aquí más bien quien se va conectando, de los que ya habían pasado, pues son los que están fresquitos. ¿Puedes mostrar un reporte del tigre? Aquí te lo muestro, ya, porque tú eres el buen viejo.
Aquí hay, mira. Esto es una estadística. Patrón, ¿un café estaría bien? Saludos, crack. El buen Luis, gracias por ese apoyo. Yo no tomo cafecito, crack, pero si tú quieres tomarlo, adelante. Provechito. Ahí lo puedes ver. El tigre con el nuevo insecto. Compañero ayudante dorado a full. Esta es la formación clásica. Y por acá, estas estadísticas. Tiene 4600 de daño en arqueros. Cerca de casi los 2000 de vida. Bueno, es que estos también son bonificaciones del evento, ¿no? Con las estructuras. Esto es contra Kyle, por ejemplo. Kyle aquí juega mixta y el buen tigre full arquera. Ahí lo puedes ver. Y por acá vemos ese resultado, ¿no? El tigre sí domina. Con él necesitan presionar y se mantiene la torre así. En tiempo de destrucción. Imagínate, esos jugadores ya están llegando a los 5000 de estadísticas. O sea, 5000 de ataque, 5000 de defensa. Es demasiado eso. O sea, si te pones ya a analizar la cosa, 5000 de estadísticas. Y aún recuerdo cuando las ballenas tenían más de 1000, gente. Y uno recién empezábamos, ¿no? Decíamos, ¿cuándo vamos a llegar a esos 1000? Qué loco, qué loco. Todavía se sigue manteniendo la torre, mira eso. La están rescatando a la destrucción, pero... Ok, entra Durant. Vale. Recuperan otra vez. Complicado, gente. Vean este punto. Uy. Uy, uy, uy. Aquí es quien se rinda mismo, ¿no? Yo pensé el tigre ya se fue y dijo, ok, ya se terminó. Ay, 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 ay. 2 horas. Listo. Todavía. Mira la cantidad de agrupaciones que siguen entrando. Ok, bien, 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 bien. Ya se nota, gentita. Ya está llegando. Ya están llegando a su límite. Ya están llegando a su límite. El tigre otra vez empieza a agrupar. JS ya no lo veo agrupar. ¿Cómo les dura tanto la estamina? Yo también me pregunto eso, Arnaldo. Hasta este punto ya no tienes nada. Si estás agrupando con una unidad, la Pro y la 1. El tigre fue por agua, dice, nada más. Solo son 600 que se puede usar, no lo sé, crack. Todavía siguen teniendo energía. Claro, es que el tema, gente, es que se te acaba esto, los 600 de 600 y ya. Se supone que esto es el límite, ¿no? Y te dice que es esta temporada prácticamente. Prácticamente es esta temporada, gentita. Exacto, solo puedes usar 600 cucarachas que las puedes transformar en energía de temporada, ¿no? La relación es 1 a 1 de cucarachas a energía de temporada. Ahora, usar esas energías de temporada para recuperar ya la energía en sí, allá es diferente el uso.
Cada hora puedes usar 30 cucarachas. Así es. Ah, cada hora puedes usar 30 cucarachas. ¿Es en serio? Pero si llegas al límite de 600 ya no puedes volver a usar, ¿verdad? ¿O todavía? Ah, no es por temporada, se recupera como estamina. Ah, entiendo. Ok, ok. Ah, se recupera como la estamina. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Ah, ¿te refieres que este de 600? Ahí lo dice y yo lo hice. Aquí dice, puedes recuperar resistencia de temporada consumiendo una cierta cantidad de forraje de temporada. Hay un límite de intentos para recuperar la resistencia de temporada en cada temporada. Es que aquí, bueno, te la pone complicada, ¿no? Cuando participas en diferentes temporadas, la categoría y la cantidad de resistencia consumida para la misma acción de la marcha puede variar. Ah, creo que está un poco mal definido, ¿no? Ah, entiendo. Esto, ok, intentos restantes para recuperar en esta temporada. Ah, ya, 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 ya. Claro. Entiendo, entiendo. Ah, listo, listo, listo. Ok, ok. Entendido, Arnaldo. Ahora sí ya lo entiendo. No es que tienes un límite por toda la temporada, ¿no? Pero si llegas a cierto límite, tienes que esperar a que se regenere nuevamente para seguir intercambiando. Vale, vale. Ahora sí tiene un poquito más de sentido ya. ¿Y el tigre dónde se fue otra vez? No, gente, sin el tigre es GG. No, gente, sin el tigre es GG. Necesitan al tigre. Con eso completan fácilmente la construcción de la torre. Completan fácilmente la construcción de la torre. Y queda todavía 9 horas para el periodo de la protección. Y sigue agrupando todavía. Se le sigue complicando. Locurón, gente. Locurón, locurón. Bueno, gentita, yo creo que más o menos por acá dejarías la transmisión. Ya, yo sí ya les diría, por este primer enfrentamiento era lo importante. Viendo este punto TAW, o sea, el campamento rojo, te digo el rojo, el campamento azul es el que va a ganar. Ya se ve de lejos. Prácticamente el campamento azul es el que va a ganar. El rojo la tiene difícil. Y como dice el buen Arnaldo, necesitas un milagro para que puedan ganar esto. O sea, necesitan tal vez, no sé, implementar una diferente estrategia. Mañana aprende con el otro evento. Sí, ahí lo voy a aprender con LOB, sin duda. Porque aquí yo le veo que van a seguir luchando, pero ya no con la misma intensidad que tenían para el primer enfrentamiento. Porque obviamente aquí era darlo todo. Y quien se desgastaba primero o se iba primero era quien ya aseguraba perder el evento prácticamente. Bien jugado por TAW. Una alianza muy fuerte, aunque quería que Dog venciera a TAW. Pero aún así TAW sigue invicto. En cualquier evento que haya ido, siempre ha estado ganando. Entonces es de admirar porque tienen un grupo muy fuerte, muy activo. O sea, es muy complicado tener un servidor así. Una alianza así. Es muy complicado. Es prácticamente de coordinar muy bien ciertas cosas. De tratar de reclutar a los jugadores correctos en el momento correcto. Y pues bueno, parece que el que recluta pues tiene muy buena habilidad para ello. Se nota mucho por el tema de los eventos que tiene. Dice, me despido, Tony. Está bueno el directo, dice.
pero estoy con... Dale, Mari, no te preocupes. Más bien te agradezco mucho el apoyo y que descanses bien. Cuídate mucho. Muy bien por esa parte. Miren eso. Bueno, gentita, hasta aquí llegaríamos. Nos veríamos en una próxima transmisión. Que sin duda es mañana con Helio B. O un próximo videito que vaya a subir, gentita. Sin duda voy a tener que hacer videito. Sin duda lo voy a traer, gente. Ya cuando esté en periodo de recuperación, ya la cosa cambiaría, gente. Ahí sí va a tener más tiempito. Cuídense mucho. Nos veríamos en una próxima transmisión. Bye, bye, gentita. Cuídense mucho. Chaito. Gracias por el apoyo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia. Con él, lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás. Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor, seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor, seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo.